La vida de Jesús, el camino de la luz. Esta es la historia de Jesús de Nazaret, contada como un viaje completo. A lo largo de 5 grandes bloques, recorreremos su origen y preparación, el inicio de su mensaje, el poder de sus enseñanzas, el camino hacia el conflicto final y la pasión, muerte y trascendencia que marcaron la historia de la humanidad. No es solo un relato religioso, es una narración histórica y humana, construida a partir de los evangelios y su contexto, para entender quién fue Jesús y por qué su historia sigue influyendo en el mundo hoy. Este es su camino, el camino de la luz. Bloque 1. Origen y preparación. Capítulo 1. La profecía de Isaías. En la quietud de una cámara de piedra, lejos del bullicio del mundo, un hombre anciano se inclina sobre un pergamino. Su nombre es Isaías, un profeta del reino de Judá. Estamos en el siglo VIII a.C., una época de gran agitación política y espiritual. El poderoso imperio asirio amenaza con consumir todo a su paso, y el pueblo de Israel, dividido y a menudo alejado de su fe, se enfrenta a un futuro incierto. La desesperación parece cernirse como una sombra pesada sobre la tierra. Isaías, con su larga barba blanca y vestido con una túnica de lino, es un faro en esta oscuridad. Su mano, aunque cansada, se mueve con una urgencia divina. La pluma de ave raspa el papiro, inscribiendo palabras que no son suyas, sino ecos de una voz celestial. Cada carácter hebreo es una promesa, una advertencia, una chispa de esperanza en medio de la penumbra. La llama de la vela parpadea, testigo silencioso de la historia que se está escribiendo, proyectando sombras que danzan como fantasmas del pasado y del futuro en las paredes de piedra. En este santuario de silencio, Isaías no solo escribe sobre reyes y reinos terrenales. Su mirada va mucho más allá. Describe un tiempo de juicio, sí, pero también un tiempo de redención gloriosa. Habla de un siervo sufriente, una figura misteriosa que cargará con las culpas de muchos y traerá sanación a través de su propio dolor. Escribe sobre un rey venidero, cuyo reino no tendrá fin, un gobernante que traerá justicia y paz perpetua. Estas no son meras predicciones políticas, son visiones que atraviesan los siglos, sembrando las semillas de una esperanza que florecerá en un tiempo lejano. De repente, la pluma se detiene. Isaías levanta la vista, sus ojos fijos en la oscuridad que tiene delante. Pero ya no ve las paredes de piedra. La llama de la vela se refleja en sus pupilas, pero hay otra luz, una luz interior que emana de una fuente divina. El aire a su alrededor parece vibrar. Las motas de polvo, suspendidas en el haz de luz, comienzan a brillar, a arremolinarse y a formar imágenes etéreas. Ve un desierto que florece, un león que yace junto a un cordero. Ve a un niño naciendo, un niño cuyo nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Su rostro, marcado por los años y la preocupación, se transforma. El asombro reemplaza la fatiga. La certeza divina borra toda duda. Es un momento sagrado, una conexión directa entre el tiempo y la eternidad. La visión se desvanece tan rápido como llegó, dejando tras de sí una paz profunda y una convicción inquebrantable. La luz en la habitación parece haberse expandido, llenando cada rincón con una calidez sagrada. Con un nuevo vigor, Isaías vuelve a su tarea. La pluma se mueve ahora con una fluidez renovada, no por la prisa, sino por la claridad de su propósito. Está transcribiendo el futuro, dejando un legado de esperanza para incontables generaciones. La cámara se aleja lentamente. El profeta se convierte en una pequeña figura de luz en la inmensidad del templo. Su trabajo continuará durante años, creando un tapiz de profecías que se estudiarán, debatirán y venerarán durante milenios. Este pergamino, guardado en la penumbra, se convierte en un símbolo de la paciencia de la fe. Una promesa susurrada a través de los siglos, esperando el momento de su cumplimiento.
La historia de la redención ha comenzado a escribirse. Capítulo 2. La Anunciación. Nazaret duerme bajo el velo dorado del atardecer. Dentro de una casa humilde, pero llena de paz, una joven llamada María se mueve con una gracia tranquila. Cada gesto, ya sea doblando una tela blanca o cuidando una pequeña planta, es una meditación silenciosa. El aire es denso, cargado de una calma sagrada, como si el mundo contuviera la respiración. La luz del sol poniente se cuela por una ventana, pintando la escena con tonos cálidos y suaves, transformando lo cotidiano en algo sublime. En este rincón del mundo, el tiempo parece haberse detenido, suspendido en la quietud de una tarde ordinaria que está a punto de volverse extraordinaria. De repente, una vibración casi imperceptible recorre la habitación. No es un sonido, sino una sensación, como si el propio aire comenzara a despertar. Una luz inusual, de un blanco puro y brillante, empieza a manifestarse en una esquina. No es una luz terrenal que proyecte sombras, sino una claridad sobrenatural que parece nacer desde dentro de la realidad misma. Las pequeñas flores en la ventana, antes cerradas por el atardecer, se abren instantáneamente, como si respondieran a un nuevo amanecer. La atmósfera de paz no se rompe, sino que se intensifica, transformándose en una presencia palpable y divina que lo llena todo. Es la calma antes de la revelación, el momento en que el cielo se inclina para tocar la tierra. Desde el corazón de esa luz celestial, emerge una figura majestuosa. Es el ángel Gabriel, un ser cuya presencia es tan imponente como reconfortante. Sus vestiduras no son de tela, sino de luz estelar tejida, y su forma irradia una energía que trasciende lo humano. No hay alas de plumas, sino una extensión de luz que sugiere poder y serenidad. María, al verlo, retrocede instintivamente un paso. Su rostro refleja una mezcla de asombro, temor y profunda reverencia. Instintivamente, se lleva las manos al pecho, no solo como un gesto de sorpresa, sino como si protegiera el epicentro de un milagro inminente. El silencio que había antes, ahora está lleno de un diálogo mudo entre lo mortal y lo divino. El ángel Gabriel extiende una mano hacia María, un gesto que no es de comando, sino de bendición. Sus ojos, dos pozos de luz estelar, se encuentran con los de ella. El miedo inicial en la mirada de María se disuelve, reemplazado por una comprensión que va más allá de las palabras. Es un intercambio de almas, una comunicación silenciosa, donde se revela el plan divino. La joven de Nazaret, en ese momento, comprende la magnitud de la petición y la grandeza del honor que se le concede. Una paz profunda inunda su ser, una aceptación serena que nace de una fe inquebrantable. Ella no es solo una espectadora del milagro, es el centro mismo de él. Con una suave inclinación de cabeza, María cierra los ojos. No hacen falta palabras audibles. Su gesto es una respuesta clara y rotunda. Hágase en mí según tu palabra. En ese preciso instante de aceptación total, una chispa de luz dorada, pura y brillante, desciende desde lo alto. No cae con violencia, sino que flota suavemente hasta envolver a María en un abrazo luminoso. Este halo dorado no quema, sino que consagra, simbolizando la concepción divina, el momento en que la eternidad entra en el tiempo. La joven permanece inmóvil, bañada en esta luz sagrada, convertida en el tabernáculo viviente del mayor misterio de todos. Poco a poco, la figura del ángel Gabriel comienza a desvanecerse. No se retira, sino que se disuelve en incontables partículas de luz que danzan en el aire antes de desaparecer por completo. La habitación ya no está llena de una luz blanca y cegadora, sino de un resplandor dorado y persistente que emana de la propia María. Ella está sola de nuevo, pero todo ha cambiado. Lentamente abre los ojos, y en su rostro se dibuja una sonrisa suave, una sonrisa de esperanza infinita. La tarea divina ha comenzado, y en la quietud de esa habitación en Nazaret, el destino de la humanidad ha sido sellado con un sí de amor y fe. Capítulo 3. El viaje a Belén. Bajo el sol poniente de Judea,
Un manto de tonos anaranjados y púrpuras se extiende sobre las dunas silenciosas. Es el inicio de un viaje que cambiará la historia para siempre. José, con manos firmes y una mirada llena de determinación, ajusta las alforjas del burro. Cada nudo, cada correa, es un gesto de cuidado y preparación para el largo camino que tienen por delante. El aire está quieto, pesado con el calor del día que se desvanece. María, con la serenidad pintada en su rostro a pesar del evidente cansancio del embarazo, se acomoda suavemente sobre el lomo del animal. Su confianza en José y en su destino es un faro de calma en medio de la incertidumbre. El pequeño grupo comienza su éxodo. Con cada paso, las patas del burro levantan nubes de polvo fino que danzan en los últimos rayos de luz, marcando su avance por un sendero árido y solitario. Dejan atrás su hogar, sus rutinas, todo lo conocido, para adentrarse en lo desconocido, guiados únicamente por la fe y el cumplimiento de una antigua profecía. El paisaje se despliega ante ellos con una belleza abrumadora y a la vez intimidante. Las montañas de Judea se alzan como gigantes dormidos, sus siluetas recortadas contra un cielo que comienza a oscurecerse. En la inmensidad de este desierto, José, María y el burro son figuras diminutas. Un testimonio de la fragilidad humana frente a la grandeza de la creación. El viento, un susurro constante, agita suavemente sus túnicas y juega con la arena, creando ondas efímeras sobre las dunas. Es un viento que habla de soledad, pero también de perseverancia. A medida que el sol desaparece por completo en el horizonte, el cielo se transforma en un lienzo de azul profundo, casi negro. La oscuridad trae consigo un frío que se cuela hasta los huesos. Un recordatorio de los desafíos que la noche les depara. Pero en esta oscuridad, una nueva esperanza comienza a nacer. Una a una, las estrellas empiezan a parpadear, como diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo. Son las mismas estrellas que han guiado a viajeros durante milenios, pero esta noche, una de ellas tiene un propósito especial. De repente, como si respondiera a una plegaria silenciosa, una estrella distinta aparece en el firmamento. Es mucho más grande, más brillante que todas las demás. Su luz no es un simple punto titilante en la distancia. Proyecta un haz suave y dorado sobre el camino de arena, iluminando su sendero como un faro celestial. No es una luz cegadora, sino una guía cálida y reconfortante. Es la señal que esperaban, la confirmación de que no están solos en su viaje. La estrella de Belén ha hecho su aparición, marcando el rumbo hacia el cumplimiento de una promesa divina. El viaje bajo el manto estrellado es arduo. El camino es irregular y el frío nocturno es implacable. José camina al frente, con paso firme y resuelto, guiando al burro con una mano mientras con la otra se asegura de que la senda sea segura. De vez en cuando, mira de reojo a María, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y amor protector. Cada paso que da es un acto de devoción, un compromiso inquebrantable de proteger a su familia sin importar los obstáculos. Él es el guardián silencioso de esta sagrada misión. María, a su vez, encuentra fuerza en la contemplación. Sus ojos están fijos en la estrella guía, un punto de luz que alimenta su fe y disipa sus miedos. Se envuelve con más fuerza en su manto, buscando abrigo del frío. Pero su verdadera calidez proviene de la certeza interior de que está siendo parte de un plan más grande. Su rostro, iluminado por el suave resplandor de la estrella, es un retrato de esperanza y entrega. En el silencio de la noche, su corazón late al ritmo de una promesa que está a punto de cumplirse. Después de horas que parecen una eternidad, de caminar bajo la vigilancia de la estrella milagrosa, algo rompe la monotonía del desierto. A lo lejos, en la falda de una colina, se vislumbran unas luces tenues y parpadeantes. Son las luces de un pequeño pueblo, un oasis de vida en medio de la vasta oscuridad. Es Belén, la ciudad de David, el destino final de su agotador viaje. A medida que se acercan, notan que la luz de la estrella guía parece intensificarse, su haz concentrándose directamente sobre ese punto en el mapa. La señal es inequívoca. Han llegado.
El cansancio se mezcla con una oleada de alivio y expectación. El final del camino es solo el comienzo de una nueva historia. Las puertas de Belén están a punto de abrirse, aunque no de la manera que ellos esperan. El nacimiento más humilde y a la vez más trascendental de la historia está a solo unos pasos de distancia. Capítulo 4. El nacimiento. Bajo el manto de un cielo estrellado, una estrella solitaria brilla con una intensidad plateada, como un faro celestial guiando el camino. Su luz baña una colina rocosa en las afueras de Belén, donde se esconde una humilde cueva. Es una noche fría, tan fría que se puede ver el vaho que escapa de los animales que descansan cerca. Los sonidos suaves de la noche, el susurro del viento y el murmullo lejano de la ciudad crean una atmósfera de expectación y serenidad. Esta no es una noche cualquiera. Es una noche que cambiará el curso de la historia para siempre. Al adentrarnos en el refugio, la escena cambia por completo. El frío del exterior se transforma en una calidez acogedora. Una lámpara de aceite proyecta sombras danzantes sobre las paredes de piedra, y el calor corporal de un buey y un asno que descansan pacíficamente llena el espacio. El suelo está cubierto de paja dorada que cruje suavemente con cada movimiento. Herramientas de carpintero, simples y desgastadas, reposan contra la pared, testigos silenciosos de un largo viaje y de la búsqueda de un lugar para descansar. El ambiente es de una pobreza digna, un santuario improvisado lleno de una paz inexplicable. En el corazón de este humilde establo, nuestros ojos se posan en María. Su rostro, aunque marcado por el cansancio del viaje y el parto, irradia una alegría serena, una luz que parece venir desde su interior. Sostiene con infinita ternura un pequeño bulto envuelto en sencillos pañales blancos. No vemos el rostro del niño todavía, pero sí un resplandor dorado y cálido que emana de él, iluminando a su madre con una luz sobrenatural. A su lado, José la observa con una mirada llena de asombro, amor y un profundo sentido de protección. Sus manos, fuertes y callosas, ahora parecen delicadas junto a la fragilidad de la nueva vida. Los detalles capturan la esencia de este momento sagrado. Vemos de cerca las manos de María, acariciando con suavidad la tela que envuelve a su hijo, cada toque una promesa de amor eterno. José, arrodillado a su lado, junta las manos en un gesto de oración y gratitud, su corazón desbordado por el milagro que contempla. No hay palabras, solo miradas y gestos que transmiten un amor incondicional, una paz tan profunda que parece detener el tiempo. En este pequeño rincón del mundo, el cielo ha tocado la tierra, y todo el universo parece contener la respiración ante la maravilla del momento. Con una delicadeza infinita, José toma al niño y lo coloca cuidadosamente en un pesebre de madera, lleno de heno fresco que servirá de cuna. Este simple comedero de animales se convierte, en este instante, en el primer trono de un rey. La cámara se acerca lentamente al bebé, y a medida que lo hace, la luz dorada que emana de él se expande, bañando cada rincón del establo. La madera vieja, la piedra rugosa y la paja humilde se transforman, adquiriendo un brillo celestial. Lo ordinario se vuelve extraordinario, lo terrenal se llena de divinidad. La escena final nos lleva de nuevo al exterior. Desde la distancia, vemos el establo, ahora una fuente de luz que compite en brillo con la gran estrella en el firmamento. Una nieve fina, como polvo de estrellas, comienza a caer suavemente sobre Belén, cubriendo el paisaje con un manto de pureza y silencio. Es una imagen de paz absoluta, el cierre perfecto para una noche en la que la esperanza nació en el lugar más inesperado. Un recordatorio de que la luz más grande a menudo brilla en la más profunda oscuridad. Capítulo 5. La adoración de los magos. La historia que comenzó en una noche silenciosa, bajo un cielo tachonado de estrellas, se acerca a su primer gran clímax, con la llegada de viajeros de tierras lejanas. El sol apenas despunta en el horizonte, bañando las colinas de Judea con una luz suave y prometedora. A lo lejos,
Una caravana majestuosa se abre paso, una serpiente de seda y sombras que avanza con un propósito solemne. Son los magos, guiados no por mapas, sino por una sola estrella que les ha señalado el camino a través de desiertos y montañas. Llevan meses en este viaje, sus corazones llenos de una pregunta antigua y la esperanza de una respuesta divina. La escena es un estudio de contrastes. Camellos adornados con borlas y telas ricas resoplan suavemente, sus siluetas recortadas contra el amanecer. Criados con antorchas, cuyas llamas parpadean en la brisa matutina, forman una escolta de honor. Y luego están ellos, los tres sabios, figuras de autoridad y conocimiento, vestidos con túnicas que hablan de reinos lejanos, de riqueza y poder. Sus rostros, curtidos por el sol y el viento del desierto, revelan la fatiga de un viaje épico, pero sus ojos brillan con una anticipación que trasciende el cansancio. Han llegado a su destino, no un palacio imponente, sino un humilde establo en el pequeño pueblo de Belén. Aquí, la grandeza del mundo se inclina ante la humildad del cielo. Los magos, estos reyes estudiosos de las estrellas, desmontan con una reverencia que sorprende. Dejan atrás la pompa de su caravana y se acercan a la entrada rústica. La madera tosca y la paja esparcida contrastan fuertemente con la seda bordada en oro y las joyas que adornan sus tocados. Es el encuentro de dos mundos, el poder terrenal y la soberanía celestial, la sabiduría humana frente a la revelación divina. En sus rostros se dibuja el asombro y, sobre todo, una profunda paz. La búsqueda ha terminado. Han encontrado al rey que vinieron a adorar. El interior del establo es un santuario de intimidad y calidez. La Sagrada Familia, María y José, los reciben con una serenidad que parece bendecir el aire. El foco de toda la atención es el niño en el pesebre, cuya presencia irradia una luz que ninguna antorcha puede igualar. Uno a uno, los magos se arrodillan. No hay tronos aquí, solo tierra y paja, y ellos lo aceptan como el suelo más sagrado. Sus manos, acostumbradas a sostener cetros y pergaminos, ahora abren con cuidado cofres preciosos. Vemos el brillo del oro, un regalo para un rey, monedas y objetos que resplandecen bajo la luz celestial que emana del niño. Luego, el incienso, cuya resina aromática se eleva en volutas de humo, una ofrenda para un dios, llenando el establo con una fragancia sagrada que habla de oración y divinidad. Y finalmente, la mirra, una resina amarga y preciosa contenida en un frasco de alabastro, un regalo profético para un hombre que un día enfrentará el sacrificio, un bálsamo para el dolor y la mortalidad. Cada regalo es un símbolo, una declaración de fe y un reconocimiento de la triple naturaleza de aquel ante quien se postran. Es el momento de la epifanía, la revelación. Mientras una fanfarria celestial parece resonar en el alma, la luz dorada que envuelve al niño ilumina los rostros de los magos. Sus ojos, llenos de sabiduría acumulada a lo largo de los años, se encuentran con la mirada infinita del recién nacido. En esa conexión silenciosa, todo el conocimiento del universo parece converger. Comprenden, este no es solo un rey terrenal, ni un simple profeta. Es el encuentro definitivo con lo divino. En un gesto de adoración total, inclinan sus frentes hasta tocar el suelo, rindiendo no solo sus tesoros, sino sus corazones, su ciencia y su soberanía. La cámara se eleva, mostrándonos una imagen que perdurará por milenios. El pequeño grupo rodea el pesebre, un círculo de amor y devoción en el corazón de un mundo que aún no comprende la magnitud de este momento. Arriba, en el firmamento que ya se tiñe de azul, la estrella de Belén lanza un último destello. Un adiós triunfante, su misión cumplida. El aire está cargado de una solemnidad gozosa, la atmósfera de una celebración que cambiará el curso de la historia. El viaje ha concluido, el propósito se ha realizado. Mientras la luz del día finalmente inunda la escena, las sombras de los camellos y la caravana se alargan, preparándose para el viaje de regreso. Pero se van transformados. El mundo también ha sido transformado. La infancia del niño termina y comienza una nueva era,
La visita de los magos no es solo el final de un viaje, sino el verdadero comienzo de la historia más grande jamás contada. Una historia de esperanza, fe y un amor tan grande que atrajo a reyes desde el confín de la tierra para arrodillarse ante un bebé en un pesebre. Capítulo 6. La huida a Egipto. En la quietud de la noche, una advertencia divina rompe el silencio. José se despierta de un salto, su corazón latiendo con fuerza en la penumbra del establo. Un susurro en sueños le ha revelado un peligro inminente, una amenaza que se cierne sobre el niño recién nacido. Afuera, el cielo de Belén está oscuro, pero un resplandor rojizo en la distancia, sobre Jerusalén, tiñe el horizonte como una premonición sangrienta. La orden del ángel es clara. Deben huir, deben proteger al niño a toda costa. Cada segundo cuenta. Con movimientos rápidos y sigilosos, José prepara al burro, su rostro tenso por la urgencia. María, con una mezcla de miedo y fe inquebrantable en sus ojos, envuelve al pequeño Jesús en un manto grueso, no solo para protegerlo del frío de la noche, sino para ocultarlo de miradas curiosas y hostiles. No hay tiempo para despedidas ni para empacar pertenencias. Todo lo que importa es la vida del niño. Las miradas que intercambian José y María en la oscuridad son un pacto silencioso, una promesa de protección mutua y una fe compartida en el plan divino, aunque éste los lleve a lo desconocido. La puerta del establo se abre a la noche y, sin mirar atrás, la Sagrada Familia inicia su huida. El camino es largo y peligroso. Atraviesan colinas y valles bajo el manto de la noche, evitando los caminos principales donde podrían ser vistos. El miedo a ser descubiertos es una sombra constante que los persigue. Cada crujido de una rama, cada aullido lejano, acelera sus corazones. José guía al burro con paso firme, mientras María acuna al niño, cantándole en susurros para calmarlo. En esta travesía desesperada, no solo escapan de la ira de un rey, sino que también cumplen una profecía antigua. De Egipto llamé a mi hijo. Su viaje no es solo una huida, sino el cumplimiento de un destino escrito mucho antes de que nacieran. El desierto se extiende ante ellos como un mar infinito de arena y silencio. El sol del día es implacable, y las noches son heladas. La inmensidad del paisaje los hace sentir pequeños, vulnerables. Son una familia de refugiados, buscando asilo en una tierra extraña. Durante días, avanzan con la escasa agua y comida que pudieron llevar. Vemos los pies de José hundiéndose en la arena, el esfuerzo grabado en su rostro. Vemos la mano de María aferrada al manto del niño, un gesto de amor y protección incondicional. El burro, su fiel compañero, avanza con paso constante, llevando sobre su lomo la esperanza del mundo. En medio de la aridez, la providencia les muestra su amparo. Un oasis inesperado con una palmera solitaria les ofrece un respiro. A la sombra de sus hojas, finalmente pueden descansar. José, siempre vigilante, escudriña el horizonte, asegurándose de que el peligro haya quedado atrás. María, agotada pero serena, contempla el rostro dormido de su hijo. En esa mirada hay un universo de amor, sacrificio y una profunda comprensión de la misión que les ha sido encomendada. Saben que el camino será largo y que el exilio en Egipto será un tiempo de silencio y espera, pero también confían en que Dios no los ha abandonado. Finalmente, tras semanas de un viaje agotador, el paisaje comienza a cambiar. El desierto da paso a tierras más fértiles, y a lo lejos, emergiendo de la bruma del amanecer, se recortan contra el cielo unas siluetas colosales y familiares, las pirámides de Egipto. La imagen es abrumadora. La pequeña familia, 3 puntos diminutos en la inmensidad, llega al pie de estos monumentos milenarios. El contraste es brutal. La fragilidad de un niño refugiado frente a la grandeza imperecedera de una civilización antigua. Aquí, en esta tierra de faraones y dioses extraños, buscarán un hogar temporal. El peligro inmediato ha pasado, pero ahora comienza un nuevo capítulo. La vida en el exilio, la crianza del Salvador del mundo en el anonimato,
esperando pacientemente la señal para regresar a su tierra. La llegada a Egipto marca el comienzo de un período conocido como los Años Silenciosos. La Biblia no nos da muchos detalles sobre su vida allí, pero podemos imaginar los desafíos que enfrentaron. Tuvieron que aprender un nuevo idioma, nuevas costumbres, encontrar trabajo y un lugar donde vivir. Todo mientras mantenían en secreto la identidad sagrada de Jesús. José, como carpintero, seguramente trabajó duro para mantener a su familia. María se dedicó a cuidar del niño, enseñándole las tradiciones y las escrituras de su pueblo, manteniendo viva la llama de su herencia en una tierra extranjera. Estos años de aparente calma fueron cruciales para la formación de Jesús, un tiempo de crecimiento en sabiduría y gracia, lejos de la amenaza que lo esperaba en Judea. En este periodo de exilio vemos la profunda humanidad de la Sagrada Familia. Experimentaron lo que millones de refugiados han vivido a lo largo de la historia: el desarraigo, la incertidumbre y la necesidad de empezar de cero en un lugar desconocido. Su historia nos recuerda la importancia de la hospitalidad y la compasión hacia los que huyen del peligro. A pesar de las dificultades, su fe nunca flaqueó. Confiaron en la promesa de Dios, sabiendo que su exilio era temporal y que formaba parte de un plan mucho más grande. La historia de la huida a Egipto es un poderoso testimonio de fe, obediencia y amor incondicional. Nos muestra cómo, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, la guía divina está presente. La valentía de José al obedecer sin dudar, la fortaleza de María al enfrentar lo desconocido y la vulnerabilidad del niño Jesús nos enseñan que la salvación a menudo llega a través de caminos inesperados y humildes. Su viaje por el desierto no fue solo una escapada, sino una peregrinación de fe que preparó el escenario para la misión que cambiaría el mundo para siempre. Capítulo 7. El niño en el templo. Hoy viajamos 2000 años atrás, a la majestuosa ciudad de Jerusalén, para ser testigos de un momento extraordinario en una vida que cambiaría el mundo para siempre. Imaginen el templo de Jerusalén en todo su esplendor. Columnas gigantescas de mármol se alzan hacia un techo tan alto que parece tocar el cielo. La luz del sol se filtra a través de las aberturas, creando haces dorados donde danzan motas de polvo, como si el aire mismo estuviera vivo. Se respira un ambiente de solemnidad, una mezcla de ecos antiguos y el aroma a pergaminos y sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. Es un lugar de oración, de sacrificio, pero también de intenso debate y estudio. En el corazón de este sagrado lugar se reúne un círculo de los hombres más sabios de Israel. Son los doctores de la ley, ancianos de barbas blancas y túnicas bordadas que denotan su estatus y conocimiento. Sentados en bancos de piedra, discuten las complejidades de las escrituras. Pero hoy, su atención no está en sus venerables colegas. Está centrada en una figura inesperada en medio de ellos. Allí, sentado con una calma y una autoridad que desafían su edad, se encuentra un niño de apenas 12 años. Es Jesús. No está intimidado por la erudición que lo rodea. Al contrario, sostiene un rollo de pergamino con una naturalidad asombrosa. Escucha atentamente. Hace preguntas que dejan perplejos a los maestros y ofrece respuestas que revelan una comprensión que va más allá de lo humano. Podemos imaginar el diálogo, un verdadero duelo intelectual. Al principio, los sabios lo miran con una mezcla de curiosidad y condescendencia. ¿Qué podría enseñarles este niño? Pero a medida que habla, sus expresiones cambian. La condescendencia se transforma en sorpresa, la sorpresa en asombro, y el asombro en un profundo respeto. Vemos cómo se miran unos a otros, confundidos, maravillados por la profundidad de su sabiduría. Jesús, con gestos sencillos, señala pasajes en los rollos, conectando ideas y revelando verdades que ellos, en toda una vida de estudio, nunca habían percibido. Su rostro infantil brilla con una inteligencia serena, una luz pura que parece emanar desde su interior. Mientras este fascinante encuentro tiene lugar, una historia paralela de angustia se desarrolla. A lo lejos,
vemos a dos figuras entrar apresuradamente en el patio del templo. Son María y José. Sus rostros están marcados por la preocupación y el agotamiento. Llevan 3 días buscando a su hijo, 3 días de un miedo que solo un padre puede comprender. Han recorrido cada rincón de Jerusalén, preguntando a todos, con el corazón en un puño. Finalmente, lo encuentran, y al verlo, en el centro de ese círculo de venerables maestros, su angustia se transforma en un alivio inmenso. Pero ese alivio da paso rápidamente al asombro. Su hijo, el niño que han criado, está cautivando a los hombres más instruidos de la nación. Observan en silencio, perplejos ante la escena, viendo el respeto y la admiración que los sabios le profesan a su pequeño. Y es entonces cuando Jesús pronuncia sus primeras palabras registradas en el Evangelio, una respuesta que resuena a través de los siglos. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Un rayo de sol especialmente brillante lo ilumina, destacando su figura en medio de la piedra gris del templo, dándole un aura casi etérea. Ya no es solo el hijo del carpintero, es el Hijo de Dios, consciente de su misión divina. La escena concluye con una imagen poderosa. El niño se levanta y camina tranquilamente hacia sus padres para regresar a Nazaret. Detrás de él, los sabios permanecen en un silencio reflexivo, con los pergaminos en sus manos, mirándolos como si los estuvieran leyendo por primera vez. Se han encontrado con una sabiduría que ha sacudido los cimientos de su conocimiento. La cámara se eleva, mostrándonos la inmensidad del templo, un lugar que acaba de ser testigo de una revelación que cambiaría el curso de la historia. Esta historia nos enseña sobre el propósito, la identidad y la llamada divina que todos tenemos. Es un recordatorio de que, a veces, la sabiduría más profunda puede venir de la fuente más inesperada. Capítulo 8. La vida en el taller. Nazaret. La luz dorada de la mañana se cuela por una pequeña ventana, iluminando un taller de carpintería. El aire huele a madera, a esfuerzo, a hogar. Aquí, en lo cotidiano, se esconde un misterio profundo. Este no es solo un lugar de trabajo, es el escenario donde el silencio habla y el trabajo se convierte en oración. Es la vida oculta de Jesús, los años de aparente anonimato que forjaron al hombre que cambiaría el mundo. Hoy quiero que viajemos juntos a ese taller para descubrir la belleza y la santidad que se esconden en el esfuerzo diario. Vemos a un Jesús joven, absorto en su labor. Sus manos, firmes y precisas, manejan un cepillo de madera sobre una tabla de cedro. Cada movimiento es rítmico, medido, lleno de una concentración que trasciende la simple tarea. No hay prisa, solo una paz inmensa. En el suave roce de la herramienta, en el aroma de las virutas que caen al suelo, se revela la dignidad del trabajo bien hecho. Es un recordatorio de que cada acción, por humilde que sea, puede ser una ofrenda sagrada. A su lado está José, su padre en la tierra, un hombre de pocas palabras, cuyo rostro sereno y manos curtidas reflejan años de dedicación. No necesita hablar para enseñar. Su presencia es una lección constante de paciencia, de integridad y de amor silencioso. Observa a Jesús y una leve sonrisa se dibuja en su rostro. Es la sonrisa del maestro que ve al discípulo no solo aprender el oficio, sino superarlo. Es el orgullo del padre que sabe que está formando a alguien extraordinario. Hay un momento poderoso. José y Jesús levantan juntos una pesada viga de madera. Sus hombros se unen, sus fuerzas se combinan. Este gesto va más allá de construir un mueble. Es un símbolo profundo de colaboración. José le está entregando su legado, su conocimiento, pero también están compartiendo una carga. Es la preparación para el peso mucho mayor que Jesús llevará sobre sus hombros en el futuro. En este taller, el Hijo de Dios aprende a ser humano, a sentir el peso de la madera antes de sentir el peso de la cruz. El sol avanza en su recorrido y las sombras se alargan dentro del taller. Juegan en las paredes y en el suelo cubierto de acerrín. Por un instante fugaz, la sombra de Jesús,
con los brazos extendidos para medir una tabla, proyecta una figura que nos recuerda a una cruz. Es un presagio sutil, un eco del futuro que se filtra en la paz del presente. No es una imagen de dolor, sino un destello de propósito, envuelto aún en la calidez y seguridad del hogar. En Nazaret, la cruz es todavía una sombra lejana, una viga por tallar. El día termina. La luz se tiñe de tonos anaranjados y violetas. El trabajo ha cesado. Vemos a Jesús limpiando sus herramientas con un cuidado reverencial. Cada cepillo, cada cincel, es tratado con respeto, como un compañero fiel en la jornada. Luego, se detiene en la puerta del taller y su mirada se pierde en el horizonte, contemplando el crepúsculo. En estos años de silencio, de trabajo repetitivo y vida sencilla, se forjó su carácter. La paciencia, la obediencia, la profunda humanidad del Salvador. Aprendió a esperar el tiempo de Dios, viviendo plenamente cada momento. La cámara se aleja lentamente. Vemos la pequeña casa de Nazaret bajo un cielo estrellado. En el interior, una lámpara de aceite se enciende, una pequeña llama de esperanza en la oscuridad. Ha terminado otra jornada de trabajo sagrado. Estos años no fueron un simple paréntesis, sino el fundamento de toda su misión. Nos enseñan que la santidad no se encuentra solo en los grandes milagros, sino en la fidelidad de lo pequeño, en el amor puesto en cada tarea diaria. En el taller de Nazaret, aprendemos que nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana, también puede ser un lugar de encuentro con Dios. Capítulo 9. La muerte de José. En el ocaso de una vida entregada, Nazaret se sumerge en una penumbra silenciosa. La luz dorada del atardecer se filtra por la ventana, acariciando el polvo que danza sobre un lecho de madera, el mismo que José talló con sus propias manos. Es aquí, en la quietud de su hogar, donde se escribe el capítulo final de su historia terrenal. Al lado de su padre, encontramos a Jesús, ya no un niño, sino un hombre en la plenitud de su fuerza. Su mano, firme y joven, envuelve la de José, una mano surcada por años de trabajo, de esfuerzo y de fe silenciosa. No hay llanto desgarrador ni angustia, solo una paz que trasciende el entendimiento humano. Es el consuelo del Hijo, sosteniendo al Padre en su viaje final. El rostro de José es un mapa de serenidad. Sus ojos, ahora cerrados, reflejan una vida de servicio, de obediencia a un misterio que abrazó sin preguntas. A su lado, María observa. Su tristeza es profunda pero contenida. Su mano reposa en el hombro de Jesús, uniendo en un solo gesto el dolor de la despedida y la esperanza de la eternidad. Una pequeña lámpara de aceite parpadea, su llama frágil como el último aliento de una vida que se apaga en este mundo para encenderse, más brillante, en el cielo. La cámara nos guía la mirada hacia el taller, visible a través de la puerta entreabierta. Las herramientas, compañeras de una vida, descansan ordenadas y en silencio. Un último rayo de sol se posa sobre el banco de trabajo, ahora vacío. Es el símbolo de una etapa concluida. El humilde carpintero de Nazaret ha terminado su obra. Ahora, el peso de la redención, el culmen de la historia sagrada, recae enteramente sobre los hombros del Hijo. De pronto, el aire de la habitación parece transformarse. La luz se vuelve más blanca, más pura. Un movimiento casi imperceptible en las cortinas, un brillo sutil en el ambiente, nos habla de una presencia invisible y sagrada. Los ángeles han venido a recibir al justo. El rostro de José se relaja por completo en un último suspiro. El suspiro de quien ha corrido la carrera y llega a la meta, encontrando el descanso definitivo en los brazos de Dios. Con una ternura infinita, Jesús cierra suavemente los ojos de su Padre terrenal. El custodio del Redentor descansa en paz. La escena se aleja lentamente, mostrándonos la casa de Nazaret bajo el brillo de la primera estrella de la noche. El violonchelo nos acompaña con sus notas más graves y emotivas, un eco de amor y despedida que resuena en la eternidad. La muerte de San José no es el final, sino el umbral.
Es la promesa cumplida para un hombre bueno y justo, el patrón de la buena muerte. Su vida nos enseña que el silencio, el trabajo y la fe son el camino hacia una paz que el mundo no puede dar. En su tránsito, vemos el reflejo de nuestra propia esperanza, que al final de nuestros días, Jesús y María estén a nuestro lado para guiarnos a casa. Capítulo 10. El bautismo de Jesús. Imagina por un momento, al amanecer, el río Jordán. El agua fluye suavemente y una neblina plateada flota sobre la superficie, creando un ambiente casi mágico, lleno de expectación. En medio de esta escena sagrada, emerge una figura imponente, Juan el Bautista. Con su ropa sencilla y su mirada intensa, está en el centro de la corriente, predicando un mensaje de arrepentimiento y esperanza. De repente, una figura se acerca con una serenidad que lo cambia todo. Es Jesús. Entra en el agua sin dudar, y las ondas que crea su paso parecen danzar a su alrededor. Juan lo mira, y en ese cruce de miradas hay un entendimiento profundo, un reconocimiento de que algo monumental está a punto de suceder. Este no es un encuentro casual, es la unión de dos mundos, el cumplimiento de una promesa ancestral. Jesús se inclina, y Juan, cumpliendo su misión, lo sumerge completamente en las aguas del Jordán. Por un instante, todo queda en silencio bajo la superficie. La luz del sol se filtra a través del agua, creando rayos dorados que envuelven el cuerpo de Jesús, como si el propio río estuviera celebrando este acto de purificación. Es una imagen de renacimiento, de un nuevo comienzo no solo para un hombre, sino para toda la humanidad. Y entonces, al emerger Jesús del agua, ocurre lo increíble. El cielo no se nubla, no truena, sino que se rasga. Una luz pura, de un blanco cegador, desciende desde lo más alto y se posa directamente sobre él. Las nubes se arremolinan, creando un vórtice celestial que apunta hacia la tierra. Es un portal que se abre entre el cielo y nuestro mundo. De en medio de esa luz deslumbrante, una figura desciende lentamente. No es un ave común, sino una silueta etérea. Una paloma formada por energía pura, como un fuego blanco que danza en el aire. Se posa suavemente sobre la cabeza de Jesús, y en ese instante, cada gota de agua en su rostro y cabello brilla con una intensidad sobrenatural, como si fueran diamantes líquidos. Una voz resuena desde el cielo, una voz que parece hacer vibrar el aire, el agua y la tierra misma. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No es solo una declaración, es un sello divino, una confirmación para todo el universo de la identidad de Jesús. Es el Padre presentando a su Hijo al mundo, marcando el inicio oficial de su misión redentora. La escena culmina con Jesús de pie en el río, con los brazos ligeramente abiertos, no en un gesto de poder, sino de entrega total. Su rostro está sereno, mirando hacia el cielo del que acaba de recibir la bendición. La luz celestial no se retira, sino que se expande, bañando todo el paisaje del Jordán. Las rocas, los juncos, el agua, todo queda impregnado de esa gloria divina. Este no es el final de una historia, es el glorioso comienzo. Es la señal inequívoca de que el reino de Dios ha llegado a la tierra y nada volverá a ser igual. Capítulo 11. Las tentaciones en el desierto, en la inmensidad del desierto de Judea, donde el calor retuerce el aire sobre las rocas calcinadas. Una figura solitaria camina. Es Jesús, tras 40 días de ayuno y oración. Cada paso es un esfuerzo, su cuerpo desgastado por el rigor del desierto, pero su mirada, bajo el sol implacable, arde con una voluntad inquebrantable. La cámara se acerca, revelando el rostro del sacrificio, la piel agrietada por el viento seco, los labios blanquecinos por la sed, el cabello cubierto de polvo. A pesar de la debilidad física, su expresión no es de derrota, sino de una profunda y sagrada introspección. Su cuerpo está al límite, pero su espíritu se mantiene firme, preparándose para la prueba que está por venir. En un momento de vulnerabilidad extrema, el silencio del desierto se rompe. El aire parece espesarse, y una voz sutil pero cargada de malicia susurra. Una piedra rugosa y plana a los pies de Jesús
se convierte en el foco de la primera tentación. La sugerencia flota en el ambiente. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Vemos el conflicto reflejado en su rostro, la lucha entre la necesidad humana y la obediencia divina. Su cuerpo anhela el sustento, pero su espíritu reconoce el engaño. Con la autoridad de las Escrituras, responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Rechaza la gratificación inmediata, eligiendo la dependencia total de su Padre. Al caer la noche, el calor abrasador da paso a un frío intenso. El desierto se transforma en un reino de sombras alargadas y silencio ensordecedor. Jesús busca refugio entre las rocas, un espacio austero para pasar la noche. Esta calma nocturna no trae descanso, sino que subraya su soledad absoluta. Lejos de sus discípulos, de su familia, de cualquier consuelo humano, se enfrenta a sus dudas, al hambre y a la fragilidad de su condición en la más pura intimidad espiritual. Bajo el manto de estrellas, en la quietud del desierto, su comunión con Dios es su única fortaleza, su único refugio contra la oscuridad que lo acecha. De repente, la escena cambia, transportándonos de manera onírica a las alturas de Jerusalén. Jesús ya no está en el desierto, sino en el pináculo del templo. El abismo se abre a sus pies, y el viento de la ciudad azota su túnica. La cámara nos muestra la altura vertiginosa, un espectáculo sobrecogedor. Desde allí, el tentador lanza su segundo desafío citando las propias Escrituras. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es una invitación a probar a Dios, a forzar un milagro espectacular para demostrar su poder y divinidad ante el mundo. Jesús mira hacia abajo, a los patios del templo, donde la gente se mueve como hormigas. Un salto, un rescate celestial, y todos creerían. Sería una forma rápida de ganar seguidores, de demostrar su identidad, sin el largo y doloroso camino de la cruz. Pero él no se deja seducir por el espectáculo del milagro innecesario. Su fe no necesita de exhibiciones públicas para ser real. Con una serenidad que contrasta con la peligrosa altura, rechaza la propuesta con otra cita de la Escritura. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. La victoria sobre el orgullo está sellada. La fe verdadera no busca pruebas, sino que confía en la promesa divina, incluso en silencio y sin ostentación. La escena se transforma una vez más. Ahora Jesús se encuentra en la cima de una montaña altísima, un punto desde el cual, de manera sobrenatural, se vislumbran los horizontes de todos los imperios conocidos. Ante sus ojos desfilan destellos de ciudades de oro, ejércitos marchando en perfecta formación, tronos de marfil y el esplendor de reinos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Es la suma de todo el poder, la riqueza y la gloria que el mundo puede ofrecer. El tentador le presenta esta visión deslumbrante, el dominio absoluto sobre la humanidad, un camino rápido y sin dolor para establecer su reino en la tierra. La oferta es clara y directa: todo esto te daré si postrándote me adoras. Un solo gesto de adoración a cambio del control total. La cámara capta la dignidad de Jesús al ponerse en pie. Su figura, aunque físicamente debilitada, parece agigantarse frente a la oferta mundana. Su reino no se construye sobre la ambición, el poder político o la sumisión al mal. Con una orden tajante y definitiva, despide al tentador. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Es el rechazo final y absoluto del trono terrenal. Su reino no pertenece a este mundo, ni se compra con un atajo. En el instante de su rechazo final, la atmósfera cargada y opresiva se rompe. Las sombras que se habían cernido sobre él se disipan como humo. El viento violento que azotaba la montaña se convierte en una brisa suave y serena. El desierto, la ciudad, la montaña, todo recupera su paz natural. La presencia del tentador se desvanece por completo. El cielo, antes oscuro y amenazante, comienza a teñirse con los colores suaves del amanecer
una paleta de rosas y dorados que simboliza el triunfo del espíritu sobre la carne, la victoria de la luz sobre la oscuridad. La prueba ha terminado. Exhausto pero victorioso, Jesús se deja caer de rodillas. El esfuerzo físico y espiritual lo ha dejado sin fuerzas. Pero no está solo. En la quietud del nuevo día, figuras luminosas y sutiles se acercan para reconfortarlo y servirle. Los ángeles, enviados por el Padre, le traen consuelo y sustento. La cámara se aleja lentamente, mostrando a un Jesús fortalecido por la prueba. Su rostro ahora sereno y lleno de una nueva determinación. La luz divina que ahora lo envuelve por completo no es solo un reflejo del sol naciente, sino el resplandor de su espíritu victorioso, listo para descender de la montaña y comenzar su ministerio público. La batalla en el desierto ha terminado, y el camino hacia la redención de la humanidad acaba de comenzar. Fin del bloque 1. Origen y preparación. El desierto queda atrás, y la luz comienza a manifestarse. Bienvenidos al bloque 2. Primeras señales y el grupo. El momento en que la palabra se convierte en milagro y el camino se llena de seguidores. Capítulo 12. La llamada a los discípulos. El sol apenas se asoma por el horizonte del mar de Galilea, tiñendo las aguas tranquilas con un reflejo dorado. Las barcas de madera, vacías tras una larga noche de trabajo infructuoso, se mecen suavemente en la orilla. La bruma de la mañana se levanta lentamente, como un velo que revela el comienzo de un nuevo día, un día que cambiará la historia para siempre. En la playa, el aire huele a sal y a esfuerzo. Las manos de Pedro y Andrés, curtidas por el mar y el sol, se mueven con una habilidad ancestral, remendando las redes rotas. Cada nudo, cada movimiento, habla de fatiga, de una noche en la que el mar no les entregó su sustento. El peso del fracaso se siente en el aire, mezclado con la humedad de la arena. Pedro intercambia una mirada con su hermano. No hay palabras. Solo el cansancio compartido de años entregados a un mar que hoy parece haberles dado la espalda. Andrés observa el horizonte, buscando una señal, un cambio en el viento que justifique volver a lanzar las redes. Pero el agua permanece muda, reflejando solo la incertidumbre de quienes dependen de lo que no pueden controlar. En ese silencio, el trabajo se vuelve mecánico, una danza de manos que ya no esperan milagros. En solo sobrevivir a otro día de redes vacías y promesas que el viento se lleva. Son pescadores, hombres sencillos cuya vida entera está ligada al vaivén de las olas y a la generosidad incierta del lago. De repente, una presencia serena interrumpe la monotonía del amanecer. Una figura camina por la orilla. Sus pies descalzos dejan huellas profundas en la arena mojada. Es Jesús. Su túnica es simple, ondeando con la brisa marina, pero su andar tiene una autoridad silenciosa, una paz que parece calmar hasta el murmullo del agua. No hay ostentación, solo la presencia de alguien que camina con propósito. Se detiene a unos metros de los hermanos, su silueta recortada contra el sol naciente. La luz lo envuelve, no como a un rey, sino como a un faro en la orilla, esperando. Y entonces su voz rompe el silencio de la mañana, una voz que no ordena, sino que invita. Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. No es una propuesta, es una promesa. Un llamado que resuena más allá de los oídos, directamente en el alma. La cámara busca el rostro de Pedro. Sus ojos, antes nublados por el cansancio, se abren de par en par. El sudor de su frente se mezcla con una mirada de puro asombro. Es un instante suspendido en el tiempo. La duda, la sorpresa y, finalmente, una certeza inquebrantable se dibujan en su rostro. No hay lógica en la decisión, solo una convicción profunda, un reconocimiento de que algo más grande que su propia vida lo está llamando. Y el gesto que sigue es definitivo, poderoso. Las redes, su sustento, su pasado y su futuro, caen de sus manos sobre la arena. Un sonido sordo que marca el fin de una era y el comienzo de otra. Las cuerdas ásperas, antes su única herramienta, ahora yacen abandonadas. Se levantan, dejando atrás no solo su barca y su oficio,
sino toda una vida. Caminan hacia Jesús, y en ese momento, el mundo que conocían se desvanece. Las olas golpean suavemente la madera de las barcas, ahora vacías, testigos mudos de una transformación irreversible. Mientras avanzan por la orilla, ya no son solo dos. A ellos se unen Santiago y Juan, otros dos hermanos que, al oír la misma llamada, dejan a su padre y sus redes sin dudarlo. El pequeño grupo se convierte en una comunidad en movimiento. La luz del sol, que antes era tímida, ahora inunda la escena con una claridad brillante, un resplandor lleno de optimismo y esperanza. Ya no son pescadores solitarios luchando contra el mar. Son el núcleo de algo nuevo, una red humana que empieza a tejerse. La cámara nos deja atrás, observando desde el interior de una de las barcas abandonadas. Vemos al grupo alejarse, sus figuras cada vez más pequeñas contra la inmensidad de la playa. El sonido de las olas y una melodía sencilla acompañan su partida. Se alejan hacia un horizonte desconocido, hacia un futuro que no pueden imaginar, pero que han abrazado con una fe absoluta. El lago permanece, vasto e indiferente, pero en esa orilla, todo ha cambiado. El camino apenas comienza. Capítulo 13. La curación del paralítico. Imagina por un momento la ciudad de Cafarnaúm bajo el sol intenso de Galilea. Las calles están repletas, el aire vibra con el murmullo de cientos de voces. Todos se dirigen a un solo lugar, una modesta casa de piedra. La multitud es tan densa que es imposible acercarse. La gente se empuja, se agolpa en las ventanas, bloquea cada centímetro de la entrada. ¿Qué está pasando adentro? Un hombre llamado Jesús está enseñando, y su palabra tiene un poder que atrae a todos como un imán. La atmósfera es eléctrica, cargada de una expectación casi palpable. Todos quieren ver, todos quieren escuchar. En medio de este caos, a cierta distancia, 4 hombres luchan por abrirse paso. No vienen solos. Sobre sus hombros llevan una camilla improvisada, hecha de madera y cuerdas. En ella yace un amigo, un hombre paralítico, cuyo cuerpo ha perdido toda fuerza. Sus rostros están cubiertos de sudor y polvo del camino. Sus ropas están sucias, pero sus ojos arden con una determinación que no conoce obstáculos. Saben que si tan solo pueden llevar a su amigo ante Jesús, algo extraordinario sucederá. Esa es su única esperanza. Al llegar a la casa, la realidad los golpea con fuerza. La puerta es un muro humano infranqueable. Podrían haberse rendido. Podrían haber dado media vuelta, vencidos por la frustración. Pero la verdadera fe no se rinde ante el primer obstáculo. Se detienen un instante, sus miradas se cruzan. No hay palabras, solo una comunicación silenciosa llena de ingenio y una fe inquebrantable. Y entonces, uno de ellos levanta la vista. Hacia el tejado. Ahí está la solución. En lugar de rendirse, deciden subir. Encuentran una escalera exterior de piedra, algo común en las casas de esa época, y comienzan el arduo ascenso. Imagina el esfuerzo, el peso del hombre en la camilla, el equilibrio precario. Cada escalón es una prueba de su resistencia y su devoción. Las manos se aferran con fuerza a los bordes de la camilla, los músculos se tensan. El hombre paralítico, suspendido entre sus amigos y el cielo, mira hacia arriba con una mezcla de miedo y una esperanza que empieza a florecer en su pecho. Cada paso hacia arriba es un paso más cerca del milagro. Una vez en la azotea plana, no pierden ni un segundo. Se arrodillan y comienzan a trabajar. El techo no es como los nuestros. Está hecho de vigas de madera, cubiertas con una mezcla de ramas, barro y losas de arcilla. Con sus propias manos empiezan a cavar, a retirar el material. El barro seco se deshace, las ramas crujen. Poco a poco, un pequeño rayo de luz se filtra a través del agujero que están creando, perforando la penumbra del interior de la casa. El polvo comienza a caer sobre la multitud que está abajo, creando una pequeña lluvia de tierra y expectación. Ahora viene el momento más dramático. Aseguran la camilla con cuerdas fuertes y resistentes,
con cuidado y coordinación perfecta, comienzan a bajar a su amigo a través del hueco en el techo. El hombre desciende lentamente, balanceándose en el aire, como un ancla de esperanza en un mar de rostros asombrados. Abajo, la multitud, que momentos antes estaba absorta en las palabras de Jesús, ahora mira hacia arriba. Se cubren los ojos del polvo y de la luz cegadora que inunda la habitación. El murmullo se convierte en un silencio atónito. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué locura es esta? La camilla aterriza suavemente en el suelo, justo en el centro del círculo de personas, a los pies de Jesús. El silencio es ahora absoluto. Solo se oye la respiración agitada de la gente. Jesús detiene su enseñanza. Primero, mira al hombre postrado en la camilla, un hombre cuya vida ha estado marcada por la inmovilidad y la dependencia. Luego, levanta la vista hacia el tejado. A través del agujero, ve los rostros de los 4 amigos, sudorosos, ansiosos, asomándose para ver el resultado de su audaz plan. En sus ojos, Jesús no ve locura ni imprudencia. Ve una fe tan grande, tan poderosa, que fue capaz de romper un techo para alcanzarlo. Jesús se inclina hacia el hombre paralítico. La habitación entera contiene la respiración. Todos esperan una palabra de sanidad, un toque milagroso. Pero Jesús hace algo inesperado. Con una voz clara y llena de compasión, que resuena en cada rincón, dice: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Un silencio incómodo sigue a sus palabras. La cámara de nuestra mente se enfoca ahora en un grupo de hombres, los escribas y fariseos. Sus rostros, antes curiosos, se endurecen. Sus cejas se fruncen, sus labios se aprietan en un gesto de desprecio y escándalo. Empiezan a murmurar entre ellos: «¿Quién es este para hablar así? Está blasfemando. Solo Dios puede perdonar pecados». Han venido a evaluar, a juzgar, y acaban de encontrar la prueba que buscaban para condenarlo. Pero Jesús no necesita oír sus murmullos. Él conoce sus pensamientos, puede leer la dureza de sus corazones. Se gira hacia ellos y los mira fijamente, pero no con ira, sino con una autoridad serena y divina. Les lanza un desafío, una pregunta que los acorrala. ¿Qué es más fácil?, pregunta. ¿Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? La tensión en la habitación es máxima. Es un duelo espiritual. Por un lado, la tradición rígida y las reglas de los hombres. Por el otro, el poder vivificante de Dios manifestado en Jesús. Con su pregunta, Jesús está a punto de demostrar que tiene la autoridad para hacer ambas cosas. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice, haciendo una pausa dramática mientras su mirada vuelve al hombre en la camilla. Y entonces, pronuncia la orden que cambiará todo. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Las palabras no son una sugerencia, son un mandato creativo, una explosión de vida divina. Y el milagro sucede ante los ojos de todos. Vemos cómo los músculos atrofiados de las piernas del hombre se tensan. La vida fluye a través de sus miembros inertes. Sus pies, que no han sentido el suelo en años, se apoyan con firmeza. El hombre, que había sido bajado por un agujero en el techo, se levanta por su propio poder, con una agilidad que deja a todos sin aliento. Un grito ahogado recorre la multitud. El hombre no solo se pone de pie. Con una sonrisa que ilumina su rostro, se inclina, dobla la camilla que fue su prisión durante tanto tiempo y se la echa al hombro. Ahora no es un símbolo de su debilidad, sino el trofeo de su victoria. Comienza a caminar. La multitud, que antes era una barrera, ahora se abre para dejarle paso, como las aguas del Mar Rojo. Sus rostros reflejan una mezcla de asombro, incredulidad y un temor reverencial. Lo que acaban de presenciar desafía toda lógica. La escena final es de una belleza abrumadora. El hombre sale de la casa y pisa la calle bajo la cálida luz del atardecer. Ya no es una carga, ahora camina con propósito. La gente lo sigue, lo rodea, no para estorbarlo,
sino para celebrar con él. Los gritos de alabanza a Dios llenan el aire de Cafarnaúm. «Nunca hemos visto nada igual», exclaman. Allá arriba, en el tejado, los 4 amigos se abrazan, llorando de alegría. Su fe ha sido recompensada de la manera más espectacular. Y en medio de la casa, Jesús observa toda la escena, no con orgullo, sino con una paz profunda en su mirada. El amor había encontrado un camino. Capítulo 14. La llamada de Mateo. Nos encontramos en Cafarnaúm, una ciudad vibrante y bulliciosa. El sol de Galilea cae sobre el puerto, donde el aire está cargado con el olor del pescado, las especias y el sudor del trabajo. Carretas pesadas retumban sobre las calles de tierra, y las voces de los mercaderes se mezclan en una sinfonía caótica de regateos y promesas. En medio de este torbellino de vida, en una de las arterias principales, hay un puesto de aduanas. Una mesa de madera robusta, cubierta por un toldo de lona que proyecta una sombra bienvenida, pero que no puede ocultar la frialdad del lugar. Aquí es donde se recaudan los impuestos para el Imperio Romano, un recordatorio constante de la ocupación. Detrás de esa mesa vemos a un hombre. Su nombre es Mateo, o Leví, como lo conocen algunos. Viste ropas finas, de lino de buena calidad, un lujo que contrasta con la vestimenta humilde de la mayoría de los que pasan. Sus manos se mueven con una precisión casi mecánica, contando monedas de plata, apilándolas, registrando cada transacción en sus pergaminos con una caligrafía impecable. Pero si miras más de cerca, verás que Mateo está completamente solo. No es una soledad física, sino una mucho más profunda. Está rodeado de gente, pero envuelto en una barrera invisible de desprecio y resentimiento. Para su pueblo, él es un traidor, un publicano, un judío que trabaja para los romanos, enriqueciéndose a costa del sufrimiento de sus hermanos. Las miradas que le lanzan son dagas de odio. Las madres apartan a sus hijos para que no rocen su mesa, como si su presencia pudiera contaminarlos. Los hombres escupen al suelo al pasar, un gesto de desdén que Mateo ha aprendido a ignorar, o al menos a fingir que ignora. Su riqueza es su jaula dorada, un escudo que lo protege del mundo, pero que también lo aísla del amor y la aceptación. Cada moneda que cuenta parece añadir otro ladrillo al muro de su soledad. Pero entonces, algo cambia. Una perturbación en el flujo constante de la calle. El murmullo habitual de la multitud se transforma. Un hombre camina por la calle principal, y a su alrededor, el ruido parece atenuarse, como si el mundo entero contuviera la respiración. Es Jesús de Nazaret. No viene solo, lo sigue un pequeño grupo de hombres, pescadores en su mayoría, y una multitud curiosa que crece a cada paso. La gente se aparta a su paso, no con desprecio, sino con reverencia y esperanza. Hay algo en su presencia, una autoridad tranquila y una paz que irradian de él, que cautiva a todos. Jesús se acerca al puesto de aduanas. El contraste no podría ser más marcado. El maestro de Galilea, el predicador del reino de Dios, caminando directamente hacia el recaudador de impuestos, el símbolo de la opresión romana. La multitud se detiene a una distancia respetuosa, observando con una mezcla de curiosidad y confusión. ¿Qué podría querer el santo de Nazaret de un pecador como Mateo? Los segundos se estiran mientras Jesús se detiene justo frente a la mesa. Mateo, absorto en su conteo, siente el repentino silencio y la fijeza de cientos de ojos sobre él. Levanta la vista, esperando otra mirada de odio, otra palabra de desprecio. Pero lo que encuentra lo deja sin aliento. Los ojos de Jesús se posan en él. No hay juicio en esa mirada. No hay condena, ni el asco que ve todos los días. En cambio, hay una comprensión profunda, una invitación silenciosa que parece atravesar todas las capas de cinismo y dureza que ha construido a su alrededor. Es una mirada que no ve al publicano, al traidor, sino que ve el corazón de un hombre anhelante, un alma sedienta, atrapada en una vida vacía. Mateo se queda congelado, con una moneda de plata todavía entre sus dedos, el tintineo metálico olvidado. Por primera vez en años, alguien lo mira, lo ve de verdad.
En el silencio expectante que ha caído sobre la calle, la voz de Jesús resuena no con un grito, sino con una claridad firme y llena de dulzura. 2 palabras, solo 2. Sígueme. La orden es simple, directa, pero carga con el peso de un universo nuevo. Para Mateo, esas 2 palabras son un terremoto que sacude los cimientos de su existencia. En su rostro podemos ver una batalla relámpago, la seguridad de su mesa, la comodidad de su riqueza, el poder que le da su posición, todo eso contra la promesa indefinida en la mirada de este hombre. Una promesa de algo que su dinero nunca pudo comprar. Perdón, propósito, pertenencia. La lucha interna dura solo un instante. Mateo toma una decisión. Lentamente, como si despertara de un largo sueño, se pone de pie. Sus manos, que momentos antes contaban con avidez el dinero, ahora se abren. En un gesto cargado de un simbolismo abrumador, deja caer la pluma de caña sobre el pergamino manchado de tinta. Luego, abre la mano y las monedas de plata caen sobre la mesa, produciendo un sonido metálico y definitivo que resuena como el final de una era. Abandona su mesa, sus registros, su autoridad. Sin mirar atrás, rodea la barrera de madera que lo separaba del mundo y camina hacia Jesús. Se une al grupo de los discípulos, dejando atrás su antigua vida ante el asombro mudo de los guardias romanos, los mercaderes y toda la multitud que ha sido testigo de lo imposible. La escena cambia drásticamente. Ya no estamos en la calle polvorienta, sino en el interior de la casa de Mateo. Y es una casa grande, testimonio de su anterior prosperidad. Pero ahora no es un mausoleo de soledad, sino un hogar lleno de vida y alegría. Mateo ha organizado un gran banquete, una celebración espontánea de su nuevo comienzo. Y los invitados son un reflejo de su mundo anterior. La sala está llena de publicanos y pecadores, como los describirían sus críticos. Son sus antiguos colegas, otros recaudadores de impuestos, hombres y mujeres marginados por la sociedad religiosa, personas que, como él, llevaban la etiqueta de indeseables. Pero esta noche no hay etiquetas. Hay risas, conversaciones animadas, el aroma de cordero asado y vino nuevo. Hay una atmósfera de aceptación y gracia que lo inunda todo. En el centro de todo, reclinado a la mesa, está Jesús. No está predicando un sermón formal, sino compartiendo la comida, escuchando historias, riendo con ellos. Está demostrando con sus acciones lo que predica con sus palabras, que el reino de Dios es para todos, especialmente para aquellos que la sociedad ha desechado. Sin embargo, no todos comparten esta alegría. Desde el umbral de la puerta abierta, o quizás asomándose por las ventanas, un grupo de fariseos observa la escena. Sus rostros son máscaras de indignación y escándalo. Se mantienen a distancia, como si el aire mismo de la casa pudiera contaminarlos. Murmuran entre ellos, sus voces siseos de crítica en la noche. ¿Cómo es posible? ¿Por qué come su maestro con publicanos y pecadores? Para ellos, la santidad se mide por la separación, por la pureza ritual. Ver a un hombre considerado un profeta, un maestro, compartiendo mesa con la escoria de la sociedad, es una afrenta a todo lo que creen. Su juicio proyecta sombras de crítica sobre la luz de la celebración. Jesús, que parece escucharlo todo, oye sus quejas. No se enfada ni entra en una discusión acalorada. Se vuelve hacia ellos, o quizás simplemente levanta la voz para que todos lo oigan, y responde con una sabiduría tan simple como profunda, una verdad que desarma a sus críticos. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. La analogía es perfecta, innegable. Un médico no pasa su tiempo con los que están sanos. Su propósito, su misión, es ir a donde está la enfermedad para traer sanación. Con estas palabras, Jesús redefine la santidad. No es aislamiento sino compromiso. No es evitar al pecador, sino buscarlo para ofrecerle la cura. En ese momento, la atención se centra de nuevo en Mateo. Él escucha estas palabras, y son como un bálsamo para las heridas de toda una vida. Los enfermos. Él es uno de ellos.
Toda su riqueza, su poder, no eran más que síntomas de una profunda enfermedad espiritual: la soledad, la culpa, la falta de propósito. Y aquí está el médico de almas, no solo diagnosticando su mal, sino sentándose a su mesa para ofrecerle la cura. Lágrimas de pura gratitud corren por el rostro de Mateo. Comprende que ha sido encontrado, rescatado por un amor que no juzga, un amor que no conoce fronteras ni se detiene ante las barreras sociales. La noche avanza sobre Cafarnaúm. El banquete ha terminado, pero la casa de Mateo sigue iluminada por el cálido resplandor de las lámparas de aceite. El capítulo de su vida como recaudador de impuestos ha terminado para siempre. Ahora lo vemos conversando animadamente con Pedro, con Andrés, con Juan. Ya no es el paria, es uno de ellos. Se está integrando en su nueva familia, compartiendo historias, haciendo preguntas, aprendiendo. Su rostro, antes una máscara de fría indiferencia, ahora está vivo con emoción y esperanza. La última imagen es la de Jesús, observando la escena desde un rincón, quizás cerca de la puerta que da al patio estrellado. Una sonrisa serena y satisfecha ilumina su rostro. Sabe que esta noche no solo ha ganado un seguidor, sino un apóstol. Un hombre que conoce de primera mano el poder transformador de la gracia. Un hombre que, un día, tomará de nuevo su pluma, no para registrar deudas de dinero, sino para poner por escrito las enseñanzas y la historia del médico que lo sanó, dejando un testimonio eterno para el mundo entero. Un nuevo comienzo ha florecido bajo las estrellas de Galilea. Capítulo 15. Nicodemo, el encuentro nocturno. Dentro del Sanedrín, el corazón de la ley judía, la inquietud comenzaba a tomar forma. Nicodemo, un fariseo prominente, un hombre de estatus y riqueza, observaba la noche caer sobre Jerusalén. Desde la ventana de su lujosa estancia, iluminada por la luz parpadeante de las lámparas de aceite, veía la ciudad dormida. Pero en su interior, una tormenta de dudas y preguntas se agitaba. Los relatos sobre un carpintero de Nazaret que convertía el agua en vino y que había llamado a un recaudador de impuestos a seguirle, resonaban en su mente, desafiando todo lo que creía saber. La curiosidad, esa poderosa fuerza, era más fuerte que el miedo al qué dirán. La noche se convirtió en su aliada. Cubriéndose el rostro con un manto oscuro para no ser reconocido, Nicodemo se adentró en el laberinto de callejones de Jerusalén. Las sombras lo envolvían mientras caminaba con paso apresurado, evitando las patrullas romanas y las miradas curiosas. Cada esquina, cada ruido en la distancia, aumentaba su tensión. No quería ser visto. Este era un viaje personal, una búsqueda clandestina de la verdad. Su reputación, su posición en el Sanedrín, todo estaba en juego. Pero la necesidad de entender, de encontrarse cara a cara con el hombre que realizaba tales prodigios, era una llamada que no podía ignorar. El camino hacia la luz, a veces, comienza en la más profunda oscuridad. Finalmente, llegó a una casa humilde, muy diferente a los palacios que solía frecuentar. Subió por una escalera exterior que conducía a la azotea. Allí, bajo un manto infinito de estrellas, encontró a Jesús. El contraste era evidente y poderoso. La opulencia de las vestiduras de Nicodemo, finas y bordadas, chocaba con la sencillez de la túnica de Jesús. Uno representaba el poder terrenal, la rigidez de la ley. El otro, una autoridad que no provenía de este mundo. Una pequeña hoguera crepitaba entre ellos, su luz cálida uniendo a estos dos hombres de mundos tan distintos, en un encuentro que cambiaría la historia. Nicodemo se acercó con el corazón palpitante, su respiración contenida ante la serenidad del maestro. El silencio de la noche fue roto por la voz de Nicodemo, una voz cargada de un respeto que no solía conceder a cualquiera. «Rabí», dijo, usando el título de honor para un maestro. Sus manos, aunque acostumbradas a sostener los rollos de la ley con firmeza, temblaban ligeramente. «Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». No era una pregunta capciosa, no era una trampa de un fariseo tratando de pillar a un profeta.
Era el reconocimiento sincero de un hombre que, a pesar de su erudición, se sentía perdido. Era la confesión de un alma en busca de respuestas, una búsqueda genuina de conocimiento divino que iba más allá de la letra de la ley. Jesús lo miró, no con sorpresa, sino con una profunda comprensión, como si hubiera estado esperando esa visita. Y su respuesta no fue una explicación sobre los milagros, sino una declaración que sacudió los cimientos del pensamiento de Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La frase quedó suspendida en el aire fresco de la noche. Nacer de nuevo. ¿Qué significaba eso? Los ojos de Nicodemo se abrieron con asombro y una confusión palpable. Su mente, entrenada en la lógica y la exégesis de las Escrituras, no podía procesar una idea tan radical. La conversación acababa de dar un giro hacia lo místico, lo espiritual, un terreno desconocido para el pragmático fariseo. Nicodemo, tratando de anclar las palabras de Jesús en la realidad que conocía, preguntó con incredulidad: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta era literal, casi ingenua, y revelaba la brecha entre el entendimiento humano y la sabiduría divina. Jesús, con paciencia, comenzó a desentrañar el misterio. Explicó la diferencia fundamental entre nacer de la carne, el nacimiento físico que todos experimentamos, y nacer del Espíritu. Mientras hablaba, el humo de la hoguera se elevaba hacia el cielo estrellado, una metáfora visual perfecta de las cosas del Espíritu, invisibles, intangibles, pero reales y ascendentes, conectando la tierra con el cielo. Justo en ese momento, una ráfaga de viento sopló en la azotea, agitando las túnicas de ambos y haciendo danzar las llamas de la hoguera. Jesús aprovechó ese instante, ese sonido ambiental, para profundizar en su enseñanza. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento, una fuerza invisible pero poderosa, que no se puede controlar ni predecir, se convirtió en la parábola perfecta para describir la obra del Espíritu Santo. Una fuerza que transforma, que da vida, que está a punto de recorrer no solo Jerusalén, sino el mundo entero, cambiando todo a su paso de una manera que nadie podía anticipar. La conversación se volvió aún más profunda. Jesús comenzó a hablarle a Nicodemo sobre el propósito de su venida. Le habló del Hijo del Hombre y de cómo era necesario que fuera levantado, tal como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, para que los israelitas que la miraran, vivieran. La luz de la hoguera proyectaba el rostro de Jesús a contraluz, dándole un aire profético, casi etéreo. Por primera vez, estaba revelando la magnitud de su misión. No solo ser un maestro o un hacedor de milagros, sino ser el instrumento de salvación para toda la humanidad. Nicodemo escuchaba, cada palabra resonando en su interior, desarmando sus prejuicios y abriendo su mente a una verdad mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y entonces Jesús pronunció las palabras que se convertirían en el corazón del Evangelio, la declaración más sublime del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese instante todo pareció detenerse. La paz y la autoridad en el rostro de Jesús eran absolutas, una fuerza tranquila que derribó por completo la resistencia intelectual de Nicodemo. Ya no había espacio para argumentos o dudas legalistas. Solo podía escuchar, en un silencio reverente, mientras la verdad más profunda del universo era revelada en la quietud de una azotea en Jerusalén. El amor de Dios no era un concepto abstracto, era un acto de entrega, una promesa de vida eterna. El encuentro llegó a su fin cuando las primeras luces del alba comenzaron a teñir el horizonte. El azul profundo de la noche daba paso a los tonos anaranjados y rosados del amanecer, un símbolo poderoso de la luz que acababa de entrar en la mente y el corazón de Nicodemo. Descendió de la azotea, ya no como un hombre que se esconde en las sombras,
sino como alguien que ha vislumbrado la luz. Caminó de regreso por las calles que despertaban. Su rostro ya no reflejaba confusión, sino una profunda reflexión. Desde lo alto, Jesús lo observaba partir, sabiendo que la conversación de esa noche no había sido en vano. Una semilla, pequeña pero poderosa, la semilla del reino de Dios, acababa de ser plantada en el corazón mismo del Sanedrín. Una semilla que, con el tiempo, germinaría y daría un fruto inesperado. Capítulo 16. La samaritana en el pozo. Bajo el sol implacable del mediodía en Samaria, el aire vibra con el calor que se levanta de la tierra polvorienta. La escena es árida, casi desoladora. En medio de este paisaje, junto a un antiguo pozo de piedra, el pozo de Jacob, vemos a un hombre. Está solo, visiblemente cansado por un largo viaje a pie desde Judea. Es Jesús, quien ha enviado a sus discípulos a la ciudad cercana de Sicar a buscar algo de comer, mientras él busca un breve respiro del calor y del camino. El silencio del desierto es casi absoluto, solo roto por el zumbido de los insectos y el suave murmullo del viento. De repente, una figura solitaria rompe la monotonía del horizonte. Una mujer se acerca, caminando con paso lento pero decidido, llevando un cántaro vacío sobre su hombro. Es una hora inusual para ir por agua. Normalmente, las mujeres del pueblo acuden al pozo por la mañana o al atardecer, cuando el sol no castiga tanto. El hecho de que ella venga a la sexta hora, al mediodía, nos dice algo sobre ella. Probablemente busca evitar los susurros, las miradas de juicio de las otras mujeres. Su vida, su pasado, la han convertido en una marginada en su propia comunidad. Se acerca al pozo, concentrada en su tarea, quizás sin percatarse al principio del hombre sentado a la sombra. Jesús, observándola, rompe el pesado silencio con una petición simple, pero que en ese contexto es absolutamente revolucionaria. Con voz serena le dice: «Dame de beber». La mujer se detiene en seco. Su rostro muestra una sorpresa genuina, mezclada con incredulidad. Levanta la vista hacia él. Un judío, hablando con ella. Una samaritana, y no solo eso, un hombre hablando con una mujer desconocida, a solas, en un lugar público. Las barreras sociales, religiosas y culturales entre judíos y samaritanos eran muros altísimos, construidos durante siglos de hostilidad. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros, herejes. No compartían utensilios, no se hablaban, se evitaban mutuamente. Su pregunta: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? No es solo una pregunta, es la expresión de un mundo puesto de cabeza, pero Jesús no ha venido a respetar las barreras humanas, sino a derribarlas. Su respuesta la desconcierta aún más. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Agua viva. La mujer mira el pozo profundo, luego a este extraño viajero. ¿Agua viva? Para ella, eso significa agua de manantial, agua fresca, corriente. No el agua estancada del pozo. Su mente, anclada en lo práctico, en lo terrenal, no comprende. Le responde con un toque de escepticismo, quizás hasta de ironía. Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La conversación da un giro inesperado. Jesús la lleva de lo físico a lo espiritual. Su mirada es compasiva, paciente. Cualquiera que beba de esta agua, dice, señalando el pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Imagina por un momento la aridez de la vida de esta mujer. No solo la sequía del paisaje, sino la sequía de su alma, rechazada, juzgada, viviendo una vida de sed emocional y espiritual. La promesa de un agua que sacia la sed para siempre debe haber sonado como la melodía más hermosa. Sin entender del todo, pero anhelando desesperadamente esa promesa, ella responde con sinceridad: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aún piensa en su comodidad física,
en no tener que hacer ese viaje solitario y vergonzoso al pozo cada día. Y entonces, Jesús cambia de táctica. Para darle el agua viva, primero debe mostrarle su propia sed. Con una calma que desarma le dice: «Ve, llama a tu marido y ven acá». El golpe es directo, inesperado. La conversación sobre teología y agua milagrosa se estrella contra la dura y dolorosa realidad de su vida. Su rostro se ensombrece, baja la mirada. Con voz apenas audible confiesa: «No tengo marido». Es una media verdad, una forma de proteger el último rincón de su dignidad herida. Pero Jesús no está allí para condenarla, sino para sanarla. Y la sanación comienza con la verdad. Con una voz que no juzga, sino que revela con compasión. Le dice: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». El impacto es total. El cántaro se tambalea ligeramente en su mano. Este hombre, este extraño, ha mirado directamente a través de sus defensas, ha visto el desorden y el dolor de su vida, y no la ha fulminado con la mirada. No hay condena en sus ojos, solo una verdad que extrañamente no la aplasta, sino que empieza a liberarla. Asombrada reconoce: «Señor, me parece que tú eres profeta». Él conoce su alma. Sintiéndose expuesta, intenta desviar la conversación de su vida personal hacia un terreno más seguro, una disputa teológica clásica entre judíos y samaritanos. Señalando el monte Gerizim, que se alza a lo lejos, pregunta: «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Es una pregunta genuina, pero también una cortina de humo. Jesús, con infinita paciencia, sigue su desvío, pero para llevarla a una verdad aún más profunda. «Mujer, créeme», le dice, «que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren». Le está diciendo que la adoración verdadera no se trata de un lugar, de un templo de piedra o de una montaña sagrada. Se trata de una condición del corazón, una relación auténtica, sincera, que trasciende geografías y rituales. La mujer está abrumada procesando todo esto. La revelación de su vida, la enseñanza sobre la adoración, todo apunta a algo más grande. Con un último vestigio de esperanza, menciona la creencia compartida por judíos y samaritanos. «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». En ese momento, bajo la luz intensa del mediodía que parece darle una claridad casi divina, Jesús hace una de las declaraciones más directas y poderosas de todo su ministerio. La mira fijamente a los ojos y le dice sin ambigüedades: «Yo soy el que habla contigo». Silencio. El mundo se detiene para esta mujer. El viajero sediento, el profeta que conoce su vida, el maestro que redefine la adoración. Es Él, el esperado, el Mesías. El impacto de la revelación es tan grande que todo lo demás pierde su importancia. Suelta su cántaro. El pesado recipiente de barro cae al suelo junto al pozo, olvidado. El propósito por el que vino, la razón de su viaje solitario y vergonzoso, el agua física, ya no importa. Acaba de encontrar el agua viva, la fuente que sacia para siempre. Sin pensarlo 2 veces, se da la vuelta y corre. Corre hacia la ciudad de la que antes huía. Su llegada temerosa y solitaria se ha transformado en una carrera llena de energía y una alegría desbordante. Ya no le importa quién la vea o qué piensen de ella. Tiene que contarlo. Mientras ella se aleja, los discípulos regresan de Sicar con la comida. Encuentran a Jesús solo junto al pozo y ven a la mujer corriendo a lo lejos. Sus rostros reflejan una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Su maestro, hablando a solas con una mujer y además samaritana? Era algo impensable. Sin embargo, el respeto que le tienen es tan grande que ninguno se atreve a preguntarle: ¿qué buscabas? ¿O qué hablabas con ella? Le ofrecen la comida que han traído, pero Jesús les responde con una frase enigmática:
yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ellos, pensando en lo literal, se preguntan si alguien más le habrá traído de comer, pero Jesús les explica: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y mientras dice esto, el capítulo nos regala una imagen final poderosa. A lo lejos, saliendo de la ciudad de Sicar, una multitud comienza a moverse hacia ellos. Son los samaritanos, guiados por el testimonio vibrante y transformado de la mujer que corrió a decirles: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El sol del mediodía comienza a descender, bañando los campos con una luz dorada de atardecer. Lo que comenzó como un momento de descanso para un viajero cansado, se ha convertido en el inicio de una cosecha espiritual en un territorio considerado enemigo. Jesús se prepara para quedarse con ellos, demostrando que su mensaje de amor y redención no conoce fronteras. La historia de la mujer en el pozo no es solo la historia de su transformación, sino la de cómo un solo encuentro con Jesús puede cambiar una vida, y a través de esa vida, cambiar una comunidad entera. Capítulo 17. El Señor del Sábado. Bajo el sol del mediodía, un campo de trigo dorado se extiende hasta donde alcanza la vista. Es un día de sábado, y el único sonido es el susurro del viento entre las espigas y el canto de las cigarras. Es una imagen de paz, de calma rural. Por un sendero estrecho que cruza este mar de oro, caminan Jesús y sus discípulos. El viaje ha sido largo, y el cansancio y el hambre se reflejan en sus rostros. Al pasar, casi por instinto, algunos de los discípulos extienden la mano y arrancan unas pocas espigas. Es un gesto simple, casi infantil. Vemos cómo frotan los granos entre sus palmas para quitar la cáscara y luego se los llevan a la boca. Un pequeño bocado para calmar el hambre, un acto de pura necesidad. Pero este gesto tan sencillo está a punto de encender una gran controversia. Desde los límites del campo, como sombras que acechan, aparecen varias figuras. Son los fariseos. Han estado siguiendo al grupo, observando cada movimiento con ojos de halcón. Sus rostros se contraen en una máscara de indignación. Señalan acusadoramente a los discípulos y se dirigen directamente a Jesús. La acusación es grave. Han violado la ley sagrada. Han trabajado en el día de descanso. Para ellos, arrancar espigas es equivalente a cosechar, y eso está prohibido en sábado. La paz del campo se ha roto. Jesús se detiene. Su calma es un contraste absoluto con la ira contenida de sus acusadores. Los mira fijamente, no con enojo, sino con una profunda serenidad. Entonces responde, pero no con una defensa legalista, sino con una historia. Les recuerda un episodio de la vida del rey David, uno de los héroes más grandes de Israel. Les pregunta, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? La historia es bien conocida. David, huyendo del rey Saúl, llegó al tabernáculo. Presionado por la necesidad, pidió pan al sacerdote. El único pan disponible era el pan de la proposición, los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer. Pero el sacerdote, viendo la urgencia, se los dio. David y sus hombres comieron de ese pan sagrado, y no fueron condenados por ello. Mientras Jesús habla, vemos la confusión en los rostros de los fariseos. La lógica de Jesús los desarma. Su autoridad no proviene de la letra muerta de la ley, sino de una comprensión más profunda de su espíritu. Y entonces llega el momento culminante. Con una voz que resuena en el campo abierto, Jesús declara una verdad revolucionaria. El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Estas palabras ponen todo el sistema religioso de cabeza. La ley no es un fin en sí misma, sino un medio para el bienestar humano. Y para rematar, lanza una afirmación que sacude los cimientos de su autoridad. Por tanto,
El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él no solo interpreta la ley, Él está por encima de ella. La escena cambia. Ahora estamos en el interior de una sinagoga. El ambiente es denso, cargado de una tensión casi palpable. La luz del sol se filtra a través de las ventanas altas, iluminando las motas de polvo que flotan en el aire. Los fariseos están aquí de nuevo. Sus rostros son máscaras de severidad. No han olvidado el encuentro en el campo de trigo. Ahora, sus ojos están fijos en Jesús, esperando, acechando. Buscan cualquier pretexto, cualquier movimiento en falso para poder acusarlo formalmente de violar el sábado. Saben que en la sinagoga hay una prueba perfecta. En medio de la congregación, sentado en silencio, hay un hombre. Su mano derecha está seca, paralizada, consumida. Es una imagen de impotencia, un símbolo vivo de la rigidez de la ley que los fariseos defienden con tanto celo. El hombre no dice nada, pero su mirada se clava en Jesús. En sus ojos hay una mezcla de miedo y una súplica silenciosa, una chispa de esperanza desesperada. ¿Será posible que este maestro de Nazaret pueda hacer algo por él? Jesús, plenamente consciente de las miradas y de los corazones endurecidos que lo rodean, no evita el desafío. Al contrario, lo enfrenta directamente. Llama al hombre y le dice: «Levántate y ponte en medio». El hombre obedece y todos los ojos se centran en él y en su mano inútil. Ahora el drama está servido. Jesús no se dirige al hombre, sino a sus acusadores. Les lanza una pregunta directa, punzante como una daga. ¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? El silencio que sigue es pesado, absoluto. Un silencio sepulcral que llena cada rincón de la sinagoga. Los fariseos, los maestros de la ley, los expertos en debates teológicos, se quedan mudos. Están atrapados en su propia trampa. Si dicen que es lícito hacer el mal, se condenan a sí mismos. Si dicen que es lícito hacer el bien, justifican lo que Jesús está a punto de hacer. Su silencio es su derrota. La lógica del amor y la compasión los ha vencido. Jesús mira a su alrededor. No hay triunfo en su mirada, sino una profunda tristeza. Le duele la dureza de sus corazones, su ceguera espiritual. Han convertido un día de bendición en una jaula de reglas sin sentido. Entonces, se vuelve hacia el hombre que espera en el centro de todo. Con una voz firme y llena de autoridad, le da una orden simple: «Extiende tu mano». Y sucede el milagro. En un instante que parece eterno, la mano seca comienza a transformarse. Es como ver una flor marchita volver a la vida en cámara rápida. Los dedos contraídos se enderezan, la piel pálida recupera su color, los músculos atrofiados se llenan de fuerza y vitalidad. La mano queda completamente restaurada, sana. El hombre la mira, incrédulo, la abre y la cierra. Una alegría inmensa ilumina su rostro. La multitud ahoga un grito de asombro. Han sido testigos de lo imposible. El capítulo podría terminar aquí, con la celebración del hombre sanado y el asombro de la gente. Pero la historia toma un giro oscuro. Mientras el hombre levanta su mano restaurada, lleno de gratitud, los fariseos no comparten su alegría. Sus rostros están consumidos por la furia. Han sido humillados públicamente. Su autoridad ha sido desafiada y vencida. Sin decir una palabra, se levantan y salen de la sinagoga. Su silencio ahora no es de derrota, sino de conspiración. Afuera, bajo la luz del atardecer, comienzan a confabular en secreto. Ya no buscan debatir con Jesús, ya no intentan atraparlo en sus palabras. Ahora su objetivo es uno solo: encontrar la manera de destruirlo. La última imagen es la de Jesús, saliendo también de la sinagoga al aire libre. El cielo se tiñe de colores rojizos. Él es plenamente consciente de lo que acaba de suceder. El conflicto con las autoridades religiosas ha escalado. Ha cruzado un punto de no retorno. La confrontación es inevitable, y las sombras de la conspiración comienzan a alargarse sobre su camino. Capítulo 18. La elección de los 12 apóstoles. Al caer la tarde,
Las multitudes se agolpaban en las orillas del mar buscando a Jesús, pero él ya no estaba allí. Su figura se recortaba contra el atardecer, mientras ascendía una ladera escarpada y silenciosa, alejándose del murmullo incesante. Las sombras se estiraban sobre los valles de Galilea, y con cada paso buscaba un refugio de soledad. No era una huida, sino un encuentro. En las alturas, donde el aire era más puro y el mundo quedaba abajo, buscaba la comunión directa con el Padre, el silencio necesario para escuchar su voluntad antes de la decisión que cambiaría el curso de la historia. La noche cayó por completo, y la montaña se convirtió en un santuario bajo un manto de estrellas. Envuelto en la oscuridad, Jesús permaneció en vigilia. La cámara de la historia lo capturó en ese instante sagrado, su rostro iluminado apenas por el resplandor frío de la luna. Cada hora que pasaba era una conversación profunda, una entrega total en oración. No había testigos, solo el cosmos y su espíritu entrelazados. Estaba forjando en el silencio nocturno la estructura de su misión en la tierra. En esa quietud se estaba gestando la elección de aquellos que llevarían su luz a todos los rincones del mundo. Una decisión que requería la más profunda conexión espiritual. Con las primeras luces del alba, el cielo se tiñó de violetas y rosas sobre el mar de Galilea. El mundo despertaba a un nuevo día, y desde la cumbre Jesús lo observaba todo. La noche de oración lo había fortalecido, llenándolo de una paz y una certeza inquebrantables. Se puso de pie, sereno, con la mirada fija en el horizonte. Abajo, el mundo seguía su curso, ajeno al momento trascendental que estaba por ocurrir. Era el amanecer de una nueva era. Estaba listo para llamar a los hombres que, con sus imperfecciones y su fe, se convertirían en los cimientos de su iglesia y los portadores de su mensaje de esperanza. Al descender ligeramente, encontró a un grupo más grande de sus seguidores, aquellos que habían pasado la noche en las faldas de la montaña, esperando su regreso. Con una voz clara y resonante, Jesús comenzó a llamarlos. No era un llamado general, sino uno íntimo y personal. Simón, dijo primero, luego Andrés. Uno por uno sus nombres flotaron en el aire fresco de la mañana. Cada hombre, al escuchar su propio nombre, reaccionaba con una mezcla de asombro y un temor reverencial. Era como si, en ese instante, toda su vida convergiera en ese llamado. Sin dudar, dieron un paso al frente, dejando atrás todo lo que conocían para responder a una invitación que sentían venir directamente de Dios. Los primeros en formar el círculo íntimo fueron Simón, a quien Jesús miró fijamente y llamó Pedro, la roca, junto a su hermano Andrés. A ellos se unieron Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, conocidos por su temperamento apasionado. Eran pescadores, hombres de manos curtidas por las redes y el sol, acostumbrados a la dureza del mar. Ahora, sus rostros reflejaban una nueva determinación. Dejaban de ser simples pescadores de peces para convertirse en las columnas de una comunidad naciente. Se colocaron junto al Maestro, y en sus miradas se leía un compromiso silencioso, una promesa de lealtad hasta el final. La lista continuó, revelando la sorprendente diversidad del grupo elegido. Felipe llamó Jesús, y luego Bartolomé. Después, un nombre que causó sorpresa entre algunos, Mateo. Él era un recaudador de impuestos, una figura despreciada por muchos, asociado a la opresión romana. Junto a él, fue llamado Tomás, cuya mente inquisitiva lo llevaría a dudar, pero también a una de las más grandes profesiones de fe. La cámara celestial nos muestra el contraste. La sencillez rústica de los pescadores frente a la apariencia más refinada de Mateo, el pragmatismo de unos frente al escepticismo de otros. Era una declaración visual poderosa. El reino de Dios no conoce de barreras sociales ni de temperamentos. Sus puertas estaban abiertas para todos. El círculo se fue completando. Jesús llamó a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo. Luego, a Simón, no el pescador, sino uno conocido como el cananista, un celote, un hombre que ardía con fervor nacionalista,
quizás incluso con un pasado de resistencia violenta. Finalmente, el último nombre, Judas Iscariote. En ese momento, una sombra pareció cruzar la escena, un presagio sutil del misterio de la traición que se anidaba en el futuro. Pero en ese amanecer, Judas también se unió con el mismo entusiasmo que los demás, su rostro lleno de la misma esperanza. Los 12 estaban completos, un tapiz de humanidad con todas sus luces y sus sombras. Con los 12 reunidos a su alrededor en la cima, el tono de Jesús cambió. Ya no era solo el maestro amigo, hablaba con una autoridad nueva, divina. Era una ceremonia de investidura. «Os he elegido», les dijo, «para que estéis conmigo». Esa era la primera y más importante misión, la comunión, la amistad, aprender directamente de Él. «Y para enviaros a predicar», continuó, «con autoridad para sanar enfermedades y expulsar demonios». Les estaba entregando una parte de su propio poder, confiándoles la tarea de continuar su obra de restauración y liberación. En ese momento, aquellos hombres ordinarios fueron consagrados para una misión extraordinaria. Un plano general nos revela la imagen completa. Jesús, en el centro, y los 12 hombres formando un círculo a su alrededor, de pie en la cima de la montaña. La escena evoca conscientemente la historia de su pueblo, las 12 tribus de Israel reunidas en el Sinaí. Pero esto era algo nuevo. El viento de la mañana agitaba sus túnicas y la luz dorada del sol naciente los envolvía, bautizándolos en su resplandor. Era el nacimiento simbólico del nuevo Israel, una comunidad no basada en la sangre, sino en la fe en Él. Una comunidad destinada a crecer y a transformar la historia humana desde sus cimientos. La investidura había terminado. La oración se había convertido en acción. El capítulo finaliza con el grupo comenzando su descenso. Dejaron la soledad sagrada de la montaña para volver al bullicio del valle. Abajo, en la llanura, una inmensa multitud ya los esperaba, ansiosa de sanación y enseñanza. Jesús caminaba al frente, no como un rey distante, sino como un pastor guiando a su rebaño. Detrás de él, muy de cerca, caminaban sus 12 apóstoles, sus nuevos compañeros de viaje, listos para enfrentar juntos cada desafío. La toma final los muestra mezclándose con la gente, desapareciendo entre la multitud, no para esconderse, sino para servir. La misión acababa de comenzar. Capítulo 19. Las bodas de Caná. En el corazón de Caná, bajo un cielo crepuscular teñido de oro, una boda florecía en plena celebración. La noche vibraba con el sonido de laúdes y panderos, mientras los invitados, envueltos en túnicas de lino, danzaban en círculos alegres bajo la luz parpadeante de las antorchas. Las mesas rebosaban de higos, uvas frescas y pan recién horneado, un festín de abundancia y calor humano. En el centro de todo, los novios, adornados con guirnaldas de flores, reían ajenos a la crisis que se gestaba en las sombras. Lejos del bullicio, en la penumbra de una despensa de piedra, la angustia se apoderaba de los sirvientes. Una pesada tinaja se inclinó y de ella cayó una última y solitaria gota de vino. Los rostros se ensombrecieron, intercambiando susurros de pánico. Quedarse sin vino no era solo un contratiempo. Era una humillación pública, una ofensa a la sagrada hospitalidad. María, observando desde la distancia con su mirada serena y sabia, comprendió la situación al instante. Se abrió paso entre la multitud hasta llegar a Jesús, quien permanecía sentado con una calma majestuosa. Se inclinó y le susurró al oído, creando un pequeño oasis de silencio en medio de la fiesta. «No tienen vino». El pánico se hizo palpable en los pasillos. Los sirvientes buscaban desesperadamente, moviendo ánforas que resonaban con un eco hueco y desolador. Sus manos temblaban mientras organizaban las últimas copas. El honor de la familia de los novios pendía de un hilo. Los padres de la pareja sonreían a los invitados, pero sus ojos delataban una tensión insoportable. Era la calma antes de la tormenta, un contraste brutal entre la música vibrante del patio y el silencio fúnebre de la bodega vacía. Jesús levantó la mirada hacia su madre.
Por un instante, el tiempo pareció detenerse en un profundo intercambio de entendimiento. Con una fe inquebrantable, María se giró hacia los sirvientes y, señalando a su hijo, les dio una instrucción clara y firme: «Haced lo que él os diga». Confundidos pero obedientes, los hombres comenzaron a acarrear pesados cántaros de barro desde el pozo. El agua se derramaba por los costados con cada paso esforzado. El sonido del agua cristalina llenando 6 grandes tinajas de piedra resonó con una pureza que acalló por un momento la música de la fiesta. Entonces ocurrió lo imposible. Dentro de las tinajas, el agua comenzó a arremolinarse de forma sobrenatural. Finos hilos de un color púrpura intenso nacieron de la nada, expandiéndose hasta transformar el líquido transparente en un vino de un rojo rubí brillante, que parecía emitir su propia luz. Un sirviente sumergió una copa de plata y la levantó, asombrado al ver cómo el vino resplandecía bajo las antorchas. El maestresala lo probó y sus ojos se abrieron de par en par. El sabor, la calidad, no eran de este mundo. La alegría estalló de nuevo, con una intensidad renovada, mientras el vino milagroso fluía en las copas de todos, restaurando la felicidad. La noticia se extendió como un susurro eléctrico entre los discípulos de Jesús. Pedro, Juan y Andrés se acercaron a las tinajas, tocando la piedra fría, mirando el vino con una mezcla de reverencia y asombro. Esto era más que la salvación de una fiesta. Era la revelación de la verdadera naturaleza de aquel a quien habían decidido seguir. Sus miradas se cruzaron con la de Jesús. No hacían falta palabras. El vino reflejado en sus pupilas era el símbolo de una nueva alianza que apenas comenzaban a comprender. El banquete continuó, pero para ese pequeño grupo, el mundo había cambiado para siempre bajo las estrellas de Caná. La escena se cierra con Jesús observando la felicidad de los novios, una sonrisa sutil en sus labios. El tiempo de los milagros había comenzado. Fin del bloque 2, primeras señales y el grupo. El mensaje se extiende y la autoridad de Jesús desafía toda lógica. Bienvenidos al bloque 3, el ministerio de poder y enseñanza. De las cumbres del Sermón del Monte a la furia de la tempestad, descubriremos la profundidad de sus parábolas y el impacto de unos milagros que cambiarían la fe para siempre. Capítulo 20. El Sermón del Monte. Una multitud inmensa serpentea por las laderas verdes de una montaña que mira hacia el mar de Galilea. Vemos a ancianos, madres con sus hijos y jóvenes curiosos, todos atraídos por una fuerza invisible hacia la cima. El viento agita la hierba alta y las túnicas de los caminantes. El sol de la tarde baña el paisaje en una luz dorada y suave, una luz que invita a la reflexión. Al frente de todos camina Jesús. De vez en cuando se detiene para mirar el horizonte. Su expresión es de una paz que parece abrazarlo todo. Al llegar a una meseta natural, la gente comienza a sentarse en grupos sobre el suelo, cubierto de flores silvestres. Se escuchan murmullos de expectación, el crujir de las telas y el sonido del viento. De pronto, todo se calma. Jesús se sienta sobre una roca prominente, un púlpito natural. Sus discípulos se acomodan en un círculo cercano a sus pies, mientras la multitud se extiende como un manto multicolor por la ladera. El silencio se vuelve espeso, sagrado. Hasta los pájaros parecen detener su canto para escuchar. Entonces, Jesús abre su boca. Su voz, aunque suave, viaja con una claridad sobrenatural, alcanzando al último hombre en la distancia. Comienza a hablar de un reino que no es de este mundo, un reino donde los valores están invertidos y el corazón es la única moneda. Las cámaras invisibles de nuestra mente se enfocan en rostros cansados, en manos curtidas por el trabajo y en ojos nublados por el sufrimiento. Pero al escuchar sus primeras palabras, esos mismos ojos comienzan a iluminarse con una esperanza completamente nueva. Jesús señala las aldeas que se ven en el valle y les dice: «Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo». Imaginamos una lámpara de aceite encendida en una habitación oscura y una pizca de sal disolviéndose para dar sabor. Es el símbolo de la misión de sus seguidores.
La multitud se mira entre sí, asombrada. Alguien les está devolviendo su dignidad, asignándoles un propósito elevado en medio de su pobreza. Para calmar las ansiedades sobre el futuro, Jesús dirige su atención a los pájaros que vuelan sobre sus cabezas y a los lirios que crecen a sus pies. Vemos los pétalos delicados moverse con la brisa y las aves planeando sin esfuerzo contra el cielo azul. Sus palabras sobre la providencia divina caen como agua fresca sobre almas resecas por la preocupación. Les recuerda que si Dios cuida de las flores, ¿cuánto más cuidará de ellos? El discurso se vuelve más profundo. Jesús habla de amar a quienes los persiguen. Hay reacciones de sorpresa y duda en algunos rostros. Otros cierran los ojos, asimilando un concepto que rompe con siglos de tradiciones de venganza. Es un momento de tensión espiritual. La luz del atardecer se vuelve más cálida, envolviendo la escena en un tono anaranjado que simboliza la transformación del corazón humano. En el clímax del sermón, Jesús les enseña a hablar con Dios, a hablarle con la sencillez de un hijo hacia su padre. Toda la multitud, en un gesto espontáneo, inclina la cabeza mientras él pronuncia las palabras de la oración universal. Vemos manos entrelazadas y lágrimas rodando por mejillas curtidas. Se crea una atmósfera de unidad y comunión que trasciende el tiempo y el espacio. Jesús concluye con la poderosa imagen de los dos constructores, el que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la roca. Imaginamos la tormenta golpeando los cimientos, mientras regresamos al rostro sereno de Jesús. La multitud comienza a dispersarse lentamente, mientras las sombras se alargan, pero sus pasos son diferentes ahora, más firmes, llenos de luz. La escena termina con Jesús solo en la cima, mirando hacia el horizonte mientras la primera estrella aparece en el cielo. Su mensaje ha echado raíces. Para siempre. Capítulo 21. Las parábolas del reino. Nos detenemos en un momento crucial de su ministerio, a orillas del mar de Galilea. Imaginen la escena. Una multitud inmensa, miles de personas, se agolpan en la costa. El aire vibra con expectativa. Todos quieren escuchar al maestro, pero la multitud es tan grande que es imposible hablar cómodamente desde la orilla. El sol de la mañana se refleja en las aguas azules, y el murmullo de la gente es un coro de esperanza y curiosidad. Ante esta situación, Jesús, con su sabiduría práctica, encuentra una solución ingeniosa. Sube a una pequeña barca de madera, de esas que usan los pescadores locales. Le pide a sus discípulos que la alejen un poco de la tierra. La barca se convierte en su púlpito flotante. Sentado en la proa, con el suave balanceo de las olas como telón de fondo, se dirige a la multitud. La acústica natural del agua ayuda a que su voz se proyecte con claridad hacia la gente que ahora se sienta en la arena, creando un anfiteatro natural. El paisaje mismo se convierte en parte del sermón, y entonces comienza a hablar, no con complejos discursos teológicos, sino con una historia sencilla, una parábola. Nos transporta con su voz a un campo cercano. Vemos a un agricultor, un sembrador, con una bolsa de cuero colgada al hombro. Con un gesto rítmico y experto, su brazo se mueve en un arco amplio, lanzando puñados de semillas al aire. Las semillas, pequeños granos de vida, caen como una lluvia dorada sobre la tierra recién labrada. Cada movimiento es deliberado, lleno de propósito. El sembrador no discrimina, esparce la semilla generosamente por todo el campo. Ahora, Jesús nos invita a seguir el viaje de esa semilla. Observamos cómo una parte cae junto al camino, esa franja de tierra dura y compactada por el paso constante de personas y animales. Las semillas rebotan sobre el suelo seco, incapaces de penetrarlo. Apenas han tocado el suelo cuando, casi de inmediato, un bando de pájaros desciende del cielo. Con rapidez y avidez, devoran cada uno de los granos. En un instante, el camino queda vacío de nuevo, como si la semilla nunca hubiera estado allí. Es una oportunidad perdida, un potencial robado antes de poder germinar. La historia continúa. El sembrador sigue lanzando la semilla, y ahora vemos que otra parte cae en terreno pedregoso.
Son lugares donde una fina capa de tierra apenas cubre una base de roca sólida. Aquí, algo sorprendente sucede. Vemos brotes verdes emerger con una rapidez inusual, casi con desesperación. Parecen prometedores al principio, llenos de vida. Pero esta rapidez es una ilusión de progreso. Sin profundidad en la tierra, las raíces no pueden extenderse hacia abajo para encontrar la humedad y los nutrientes necesarios. Cuando el sol del mediodía alcanza su punto más alto, su calor implacable golpea estas frágiles plantas. Sin raíces profundas que las anclen y alimenten, se marchitan y se vuelven marrones en cuestión de horas. La vida que surgió tan deprisa se extingue con la misma velocidad. El sembrador no se detiene. Su brazo sigue esparciendo la vida. Ahora, la semilla cae entre espinos. Vemos cómo los pequeños granos se asientan entre arbustos espinosos y malas hierbas ya existentes. La planta de trigo comienza a crecer, luchando por encontrar su lugar. Pero el entorno es hostil. Las ramas secas y las espinas de las otras plantas la rodean, compitiendo ferozmente por los recursos. Le roban la luz del sol, le quitan el espacio para crecer y absorben el agua y los nutrientes del suelo. Poco a poco, el joven brote es asfixiado. Vemos cómo se debilita, incapaz de desarrollarse. Muere sin haber producido ni una sola espiga, estrangulado por las preocupaciones y las distracciones del mundo que lo rodea. Pero la parábola no termina en fracaso. Finalmente, el sembrador lanza la semilla, y ésta cae en tierra buena. Vemos surcos profundos de tierra oscura, húmeda y fértil. Aquí, la semilla encuentra el hogar perfecto. Penetra profundamente en el suelo rico y acogedor. Utilizando una visualización acelerada, somos testigos del milagro del crecimiento. La planta de trigo brota con una fuerza imparable. Crece robusta, verde y vibrante. Sus raíces se extienden, anclándola firmemente, mientras su tallo se eleva hacia el cielo. Pronto, el campo se llena de espigas pesadas y doradas que se mecen con orgullo bajo la suave brisa. Un testimonio silencioso de la vida que florece en las condiciones adecuadas. Y el resultado es espectacular. La cosecha es abundante, superando todas las expectativas. Jesús nos describe la multiplicación de la vida. Algunas espigas producen 30 granos por cada semilla sembrada, otras 60, y las mejores, hasta 100 por uno. Vemos imágenes de graneros que se llenan hasta rebosar, la alegría de los segadores, la celebración de una cosecha que no solo sustenta, sino que también enriquece. Esta imagen visual de abundancia simboliza perfectamente lo que sucede cuando la palabra de Dios es recibida en un corazón abierto, preparado y dispuesto. Es la promesa de una vida fructífera y plena. Al atardecer, la multitud se ha dispersado y la luz dorada baña el mar de Galilea. La escena regresa a la barca. Los discípulos, aquellos más cercanos a Jesús, se le acercan en privado. Sus rostros reflejan confusión. Han escuchado la historia, pero no han captado su significado más profundo. Le preguntan: «Maestro, ¿por qué les hablas en parábolas?» No entienden por qué no habla de forma directa y clara a todos. Jesús les mira con una paciencia infinita, como un maestro que guía a sus estudiantes más queridos. Les explica que a ellos, a sus seguidores comprometidos, se les ha concedido el privilegio de conocer los misterios del reino de los cielos. Pero para los que están fuera, para los corazones endurecidos o distraídos, estas verdades se presentan en forma de historias, para que viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. La parábola es a la vez una invitación y un filtro. El capítulo, y nuestra reflexión de hoy, cierra con una de las frases más resonantes y poderosas de Jesús. Mirando a sus discípulos, y a través de ellos, a todas las generaciones futuras, pronuncia un llamado a la acción espiritual. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta no es una simple observación sobre la capacidad física de escuchar. Es una invitación profunda a prestar atención, a abrir no solo nuestros oídos, sino también nuestra mente y nuestro corazón. Es un desafío a hacer la tierra buena.
a recibir la semilla de su palabra y permitir que transforme nuestras vidas. Mientras la barca regresa lentamente a la orilla bajo un cielo teñido de naranja, este mensaje queda flotando en el aire, un eco eterno que nos pregunta: ¿qué tipo de tierra somos? Capítulo 22. La curación del leproso. Lejos de los verdes paisajes de Galilea, nos encontramos en un camino árido, un lugar de exclusión. El sol golpea con fuerza sobre la tierra seca y las rocas blanquecinas, creando una atmósfera de aislamiento y abandono. Aquí, el único sonido es el viento que arrastra el polvo, un murmullo constante que acompaña la soledad. Es en este valle silencioso donde comienza nuestra historia, un lugar que parece olvidado por la vida misma. De la sombra de una cueva, emerge una figura encorvada. Es un hombre, un leproso. Su cuerpo está cubierto por harapos grises que apenas ocultan las marcas de su enfermedad. Vendas sucias envuelven sus manos y su rostro, a medio cubrir, no solo refleja el dolor físico, sino la profunda tristeza de haber sido borrado de la sociedad. Sus ojos, sin embargo, guardan una chispa de vida, un anhelo que se niega a extinguirse. Cada movimiento es un recordatorio de su condición, de la barrera invisible que lo separa del mundo. De repente, su mirada se fija en el horizonte. Una silueta solitaria camina a lo lejos. Es Jesús. El hombre se detiene, observando con una intensidad que corta la respiración. Sus ojos, lo único verdaderamente vivo en su rostro demacrado, se clavan en esa figura que se aproxima con un paso sereno y decidido. Un torbellino de emociones lo invade: el miedo, la esperanza, la duda. La ley le prohíbe acercarse a cualquier persona, le condena a gritar «impuro» para advertir de su presencia. Pero hay algo en la manera de caminar de Jesús, una paz, una autoridad silenciosa, que le infunde un valor que no había sentido en años. Una pequeña llama de esperanza comienza a arder en su corazón desesperado. Con una resolución que nace de la más profunda desesperación, el hombre comienza a caminar hacia Jesús. Rompe la regla, rompe el estigma, rompe el muro de su propia prisión. Cada paso es un acto de rebeldía y fe. La cámara de nuestra imaginación podría alternar entre los pies descalzos de Jesús, firmes sobre la tierra, y los pies vendados y heridos del leproso, arrastrándose con dificultad. La distancia entre la pureza y la impureza, entre la salud y la enfermedad, se acorta a cada instante. Es un acercamiento prohibido, un encuentro que desafía todas las normas sociales y religiosas de la época. El aire se carga de tensión y expectación. Cuando está a solo unos metros, el leproso se desploma. Cae de rodillas sobre el polvo del camino, levantando una pequeña nube que lo envuelve. En un gesto de rendición absoluta, postra su frente contra la tierra. El silencio es total. Ni el viento se atreve a soplar. Y entonces, con una voz quebrada, rota por el desuso y la emoción, pronuncia las palabras que cambiarán su vida para siempre. Señor, si quieres, puedes limpiarme. No exige, no reclama. Su petición es una entrega total a la voluntad de aquel que tiene delante. Reconoce el poder de Jesús, pero se somete a su querer. Jesús se detiene, no retrocede, no muestra asco ni miedo, como cualquier otra persona haría. Su mirada se posa sobre el hombre postrado. Si pudiéramos ver su rostro de cerca, veríamos una compasión tan profunda que casi parece dolorosa. Siente el peso del sufrimiento de aquel hombre, no solo la lepra de su piel, sino la lepra de su alma, la soledad que lo ha consumido durante años. Y entonces, su mano comienza a descender lentamente, un gesto que desafía todo lo imaginable, y ocurre lo imposible. El momento que congela el tiempo. Jesús extiende su mano y toca el hombro del leproso. El contacto físico. Algo que este hombre no había sentido en décadas, quizás desde que era un niño. El calor de una mano humana, un gesto de aceptación y no de rechazo. En ese instante, una energía, una luz, parece recorrer el cuerpo del enfermo.
y la voz de Jesús resuena, no como un trueno, sino con una firmeza llena de dulzura y autoridad. Quiero, sé limpio. Dos palabras que contienen todo el poder y el amor del universo. Quiero es la respuesta a la súplica humilde, la afirmación de su voluntad de sanar, de restaurar. La transformación es instantánea y visible. Debajo de los harapos y las vendas, la piel enferma y ulcerada se regenera. La carne se vuelve sana, rosada, fuerte. El hombre se mira las manos, comenzando a desenrollar las vendas sucias con una mezcla de temblor e incredulidad. Las heridas desaparecen como si nunca hubieran estado allí. Sus dedos, antes deformes, ahora son perfectos. Se toca el rostro, sintiendo una piel lisa donde antes solo había dolor. La luz del sol, que antes parecía castigarle, ahora brilla con más fuerza, iluminando su nueva vida. Se pone de pie, ya no encorvado por la vergüenza, sino erguido, lleno de una nueva dignidad. Intenta gritar de alegría, dar rienda suelta a la euforia que lo inunda, pero Jesús lo detiene con una mirada serena y protectora. Le pide que guarde silencio, que no lo cuente a nadie por el momento. En cambio, le da una instrucción clara. Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Este no es un milagro para el espectáculo o la fama. Es un acto de restauración personal y social. Jesús lo envía de vuelta a la comunidad, cumpliendo la ley, para que su curación sea oficialmente reconocida y pueda ser reintegrado plenamente en la vida que le fue robada. Es una lección de humildad y orden. El hombre, ahora limpio, se aleja corriendo hacia la ciudad. Su paso ya no es lento y doloroso, sino firme, rápido, lleno de una energía desbordante. Corre hacia su futuro, hacia su familia, hacia la vida. Desaparece en el horizonte mientras el sol comienza a bajar, pintando el cielo de colores cálidos. Jesús se queda solo en el camino, observando cómo la vida que ha restaurado regresa al mundo. Él, el autor de la vida, permanece en la soledad de las montañas, listo para continuar su camino, su misión, hacia el siguiente corazón necesitado de esperanza y sanación. Un silencio sagrado envuelve de nuevo el paisaje, pero ya no es un silencio de abandono, sino de paz y propósito cumplido. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro viaje por la vida de Jesús. Hoy nos adentramos en una de las historias más poderosas sobre la fe, una fe que trasciende fronteras, culturas y expectativas. Estamos en Cafarnaúm, una ciudad vibrante a orillas del mar de Galilea. Imaginen el bullicio del puerto, los pescadores reparando sus redes, el murmullo constante de la gente. En medio de esta escena cotidiana, Jesús entra en la ciudad, pero el ambiente cambia de repente. Un grupo de ancianos judíos, líderes respetados de la comunidad, se abre paso con una urgencia que capta la atención de todos. Sus rostros no muestran hostilidad, sino una mezcla de respeto y profunda preocupación. Se dirigen directamente a Jesús. Los ancianos no vienen a pedir algo para ellos mismos. Interceden por un hombre sorprendente, un centurión romano, un oficial del ejército de ocupación. En una época de tensiones y resentimientos, sus palabras son asombrosas. Le dicen a Jesús: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él mismo nos ha edificado la sinagoga». Pensemos en lo que esto significa. Un soldado de Roma, en lugar de ser un opresor, ha mostrado un amor genuino por el pueblo judío, hasta el punto de financiar la construcción de su lugar de culto. La gratitud en los rostros de estos líderes judíos hacia un soldado del imperio es un testimonio silencioso del carácter extraordinario de este centurión. Mientras ellos hablan, nuestra mente viaja a la casa del oficial. No es un palacio ostentoso, sino una residencia funcional, de estilo romano. En una de las habitaciones yace un siervo, un joven que es muy querido por su amo. El muchacho se retuerce en su cama, consumido por una enfermedad terrible que lo ha paralizado y lo acerca a la muerte. Junto a él, de pie e impotente, está el centurión. Su armadura de cuero y metal
símbolo de su poder y autoridad en el mundo, no puede hacer nada contra la enfermedad. Vemos en su rostro no la dureza de un militar, sino la angustia de un ser humano que teme perder a alguien a quien valora profundamente. Su rango se desvanece ante el dolor. Al escuchar la petición, Jesús no duda. Acepta de inmediato y se pone en marcha hacia la casa del romano. La multitud que lo rodea se agita con expectación. ¿Qué está a punto de suceder? El profeta de Galilea, el maestro de Israel, va a entrar en la casa de un gentil, algo que las costumbres de la época consideraban impuro. La tensión es palpable. El polvo se levanta bajo las sandalias de Jesús y sus seguidores mientras se acercan al barrio donde residen los oficiales romanos. Cada paso aumenta la anticipación del inminente choque de dos mundos, el sagrado y el profano, el judío y el romano. Pero justo cuando están por llegar, la escena se interrumpe. El propio centurión sale al encuentro de Jesús. Sin embargo, en lugar de invitarlo a pasar, se detiene a una distancia respetuosa. Con un gesto lleno de significado, detiene a Jesús y a toda la comitiva. «Señor, no te molestes», dice, enviando a unos amigos para que transmitan su mensaje. La confusión se dibuja en el rostro de los discípulos. Los soldados romanos que observan desde las murallas cercanas miran con curiosidad. ¿Por qué detener al sanador justo en el umbral de la esperanza? Este acto, aparentemente extraño, es el preludio de una de las mayores demostraciones de fe de toda la historia. El centurión finalmente se acerca él mismo. Se quita el casco, un acto de vulnerabilidad y respeto, revelando un rostro curtido por la disciplina militar, pero ahora marcado por la humildad. Su voz es firme, acostumbrada a dar órdenes, pero hay un temblor de emoción en ella cuando pronuncia las palabras que resonarían a través de los siglos. «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo». En esa frase, reconoce la santidad de Jesús y su propia indignidad, no como un romano ante un judío, sino como un hombre ante la presencia de lo divino. Sus manos, que aprietan con fuerza el casco, delatan la sinceridad absoluta que brota de lo más profundo de su ser. Y entonces el soldado explica su fe con una lógica impecable, una lógica forjada en la cadena de mando militar. Le dice a Jesús: «Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace». Él entiende el poder de la autoridad. Sabe que una orden dada por quien tiene el derecho de darla se cumple sin cuestionamientos. Con una claridad asombrosa, aplica este principio a Jesús. Reconoce que Jesús posee una autoridad absoluta sobre la enfermedad y la muerte, una autoridad que no necesita de presencia física. Solamente di la palabra, concluye, y mi siervo sanará. Mira a Jesús a los ojos, con la convicción inquebrantable de que la distancia no es una barrera para el poder del Maestro. La reacción de Jesús es inmediata y profunda. La cámara de nuestra imaginación se centra en su rostro. No hay solo aprobación, hay asombro. Una grata sorpresa ilumina sus ojos. Se detiene en seco, se vuelve hacia la multitud que lo seguía, la misma gente de su propio pueblo, y hace una declaración que desarma todos los prejuicios. Les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. En ese instante, un silencio sobrecogedor cae sobre la multitud. Las barreras religiosas, las ideas preconcebidas sobre quién es digno y quién no, se desmoronan ante la fe pura y poderosa de un extranjero, de un ocupante romano. Jesús acababa de redefinir los límites de la fe. El milagro ocurre, pero es un milagro invisible, a distancia, sellado únicamente por la palabra y la fe. Jesús mira al centurión y le dice con calma y autoridad: «Ve, y como creíste, te sea hecho». No hay espectáculo, no hay un toque físico, solo una orden divina. En ese preciso instante, la escena nos transporta de nuevo a la habitación del siervo. El joven, que momentos antes estaba al borde de la muerte, paralizado y sufriendo, toma una bocanada de aire profunda. El color vuelve a sus mejillas. Sus ojos se abren con claridad. Para asombro de los demás criados que lo atendían, se sienta en la cama, completamente restaurado.
La palabra de Jesús, activada por la fe del centurión, había cruzado la ciudad y vencido a la muerte. El capítulo concluye con dos escenas poderosas. Vemos al centurión regresar a su casa y encontrar a su siervo completamente sano. Podemos imaginar el abrazo, la alegría desbordante que llena esa casa romana. Un testimonio del poder de Dios que no conoce fronteras. Mientras tanto, Jesús aprovecha este momento para dejar una lección trascendental a quienes lo siguen. Les advierte que la fe, no el linaje, es la llave del reino. Dice: les digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Es una llamada de atención para todos. La fe verdadera, como la del centurión, es lo que realmente importa. La imagen final nos muestra el sol del atardecer, iluminando por igual el templo judío y el cuartel romano, un símbolo perfecto de esta fe sin fronteras que Jesús vino a revelar. Capítulo 24. Calmando la tempestad. El sol se despedía del mundo, tiñendo el cielo de tonos violetas y anaranjados que danzaban sobre las aguas serenas del mar de Galilea. Era un cuadro de paz, un final perfecto para un día agotador. Jesús, con el cansancio visible en su rostro, tras horas de enseñanza a multitudes hambrientas de sus palabras, subió a la barca de Pedro. Con una voz suave pero firme, les pidió a sus discípulos que cruzaran hacia la otra orilla. Buscaba un respiro, un momento de quietud lejos del fervor de la gente que lo seguía a cada paso. Los discípulos, obedientes, se dispusieron a la tarea. El sonido de las velas al izarse y el ritmo constante de los remos cortando el agua eran la única música en aquel atardecer. Mientras sus seguidores se afanaban en la navegación, Jesús encontró refugio en la popa de la barca. Se acomodó sobre un cabezal de cuero, un simple cojín que le ofrecía un modesto descanso. A pesar del murmullo de las olas golpeando suavemente el casco y las voces de los hombres trabajando, el maestro se entregó al sueño. Era un sueño profundo, sereno, una imagen de paz absoluta que parecía trascender el mero agotamiento físico. Su rostro, relajado y tranquilo, reflejaba una confianza inquebrantable, una calma que contrastaba con el mundo bullicioso que dejaban atrás. La barca se deslizaba suavemente, y por un momento, todo parecía estar en perfecto orden bajo el manto estrellado que comenzaba a desplegarse. Pero la tranquilidad del mar de Galilea es a menudo engañosa. De repente, el horizonte comenzó a oscurecerse. Nubes negras, densas y pesadas, avanzaron con una rapidez alarmante, devorando la luz de las estrellas y sumiendo la noche en una oscuridad profunda. La brisa suave que hasta entonces los había impulsado se transformó en un instante. Ráfagas violentas y heladas comenzaron a silbar a través de las cuerdas y el mástil. La vela, antes henchida con gracia, ahora se sacudía y se agitaba con una furia incontrolable, amenazando con desgarrarse o volcar la embarcación. Los discípulos, marineros experimentados, sintieron una punzada de inquietud. Conocían bien este mar y sabían que una tormenta así podía ser mortal. Lo que era inquietud pronto se convirtió en terror. Las olas, que antes eran meras ondulaciones, crecieron de forma desmesurada hasta convertirse en imponentes muros de agua oscura que se levantaban y caían con una fuerza brutal. Cada ola que rompía contra los costados de la pequeña barca de pesca sonaba como un trueno, haciendo crujir la madera y estremeciendo a los hombres hasta los huesos. El agua fría y salada comenzó a inundar la cubierta, llegando hasta sus tobillos y luego hasta sus rodillas. Sus rostros, antes curtidos por el sol, ahora estaban pálidos y desencajados por el miedo. Con una desesperación creciente, tomaron cubos de madera y comenzaron a achicar el agua, luchando una batalla que parecía perdida contra la furia incontenible del mar. En medio de este caos absoluto, la escena se partía en dos realidades opuestas. Por un lado, la tormenta en su máxima expresión. Relámpagos cegadores rasgaban el cielo negro, iluminando por instantes las caras de pánico de los discípulos y las olas monstruosas que los rodeaban.
El estruendo de los truenos retumbaba con una fuerza ensordecedora, haciendo vibrar el aire y el alma. Era una sinfonía de destrucción y miedo. Pero en la popa, ajeno a todo, yacía Jesús. La cámara se enfoca en él, en su sueño plácido. Su rostro permanecía en paz, imperturbable. Ni el rugido del viento, ni el golpear de las olas, ni los gritos de sus amigos lograban perturbar su descanso. Era la calma personificada en el corazón mismo de la tempestad, un contraste tan profundo que resultaba casi incomprensible. Finalmente, el pánico venció a la razón. Los discípulos, empapados, exhaustos y convencidos de que su fin era inminente, no pudieron soportarlo más. Se abrieron paso a tropezones por la cubierta inundada hasta llegar a la popa. Con brusquedad, sacudieron a su maestro para despertarlo. Sus voces, ahogadas por el estruendo de la tormenta, se convirtieron en un grito desesperado que apenas lograba oírse. «¡Maestro! ¡Maestro, despierta! ¿No tienes cuidado que perecemos?» Sus miradas eran una mezcla de angustia, reproche y una última chispa de esperanza. Frente a ellos, Jesús abrió los ojos. No había sorpresa ni miedo en su mirada, solo una tranquilidad infinita que parecía fuera de lugar en aquel infierno. Con una calma que desafiaba la lógica y la violencia del entorno, Jesús se puso de pie. La barca se balanceaba violentamente, pero él se mantenía firme, como si estuviera anclado a algo más profundo que el fondo del mar. No había rastro de temor en su rostro. Observó por un momento la furia desatada a su alrededor, el cielo turbulento y el mar embravecido. Entonces levantó una mano. No fue un gesto dramático, sino un movimiento sereno y lleno de autoridad. Y con una voz que, milagrosamente, resonó por encima del rugido del viento y las olas, una voz clara y poderosa, pronunció solo 2 palabras dirigidas a la creación misma: «Calla, enmudece». El efecto fue instantáneo y absoluto, como si una mano invisible hubiera pulsado un interruptor. El rugido ensordecedor de la tormenta se detuvo por completo. El viento cesó de aullar. Las nubes negras y amenazantes comenzaron a disiparse con una rapidez sobrenatural, revelando de nuevo el cielo estrellado y una luna brillante. Las olas gigantescas, que segundos antes amenazaban con engullirlos, se asentaron y se calmaron, hasta que la superficie del mar de Galilea se volvió tan lisa y quieta como un espejo de cristal. El silencio que siguió fue tan profundo, tan abrumador, que lo único que se oía era el suave goteo del agua que caía de las velas, de la madera y de las ropas empapadas de los discípulos. El caos había dado paso a una paz perfecta. En medio de esa calma sobrecogedora, Jesús se volvió hacia sus discípulos. Su mirada ya no era solo de tranquilidad, sino que contenía una mezcla de tristeza y autoridad divina. Su voz, ahora suave en el silencio de la noche, les llegó con un peso inmenso. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que todavía no tenéis fe? Sus palabras no eran un regaño airado, sino la pregunta de un maestro decepcionado por la falta de confianza de sus alumnos más cercanos. La cámara recorrió los rostros de los discípulos. Pedro, Andrés, Juan. Todos bajaron la mirada, incapaces de sostener la de su maestro. La vergüenza los inundó, una vergüenza mucho más profunda que el agua que aún les llegaba a las rodillas. Habían dudado, habían entrado en pánico teniendo al Creador del universo durmiendo en su propia barca. El resto del viaje hacia la orilla de Gadara transcurrió en un silencio reverencial. La barca se deslizaba suavemente bajo un cielo despejado y lleno de estrellas, impulsada ahora por una brisa gentil, pero el ambiente a bordo había cambiado para siempre. Los discípulos, aún secándose y tratando de asimilar lo que acababan de presenciar, comenzaron a murmurar entre sí. Ya no hablaban del miedo a la tormenta, sino de un temor diferente, un asombro sagrado. Se miraban unos a otros con los ojos muy abiertos y en voz baja se preguntaban: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, porque la respuesta era demasiado grande para comprenderla. La toma final
nos muestra la pequeña barca un punto de luz y asombro en la inmensidad, perdiéndose lentamente en la oscuridad pacífica del lago, dejando tras de sí una estela de silencio y una pregunta que cambiaría el mundo. Capítulo 25. La hija de Jairo y el manto. Bajo una luz dorada de atardecer, las orillas del mar de Galilea son un hervidero de gente. El aire está cargado de expectación, de murmullos y del olor salado del agua. Entre la multitud que se agolpa, que empuja y que busca un atisbo de esperanza, un hombre se abre paso con desesperación. No es un hombre cualquiera, es Jairo, el jefe de la sinagoga, una figura de autoridad y respeto. Pero hoy, sus vestiduras están desordenadas, su rostro es un mapa de angustia y sus ojos buscan una sola persona. Lo vemos avanzar, tropezando, empujando con una urgencia que nace del corazón de un padre. Finalmente, llega y cae de rodillas, postrándose a los pies de Jesús. El ruido de la multitud parece desvanecerse mientras él, con la voz quebrada por el dolor, suplica. «Mi hijita está a punto de morir», dice, y cada palabra es un ruego desesperado. «Ven, por favor, pon tus manos sobre ella para que sea salva y viva». Su fe, nacida de la más profunda desesperación, se aferra a la única esperanza que le queda. Jesús lo mira, y sin una palabra de más, se levanta y comienza a caminar. La multitud, densa y curiosa, lo sigue, creando un río humano que avanza con dificultad hacia la casa de Jairo. El camino es lento, casi asfixiante. Los rostros de la gente se aprietan unos contra otros, todos queriendo estar cerca, todos queriendo ver. La urgencia de Jairo choca con la lentitud impuesta por la multitud. Cada paso parece una eternidad. Y en medio de este caos, de este mar de cuerpos, hay una mujer. Nadie la nota, nadie conoce su historia. Lleva 12 años sufriendo. 12 años de una hemorragia que no cesa. 12 años de impureza, según la ley, de aislamiento social, de médicos que solo le han quitado su dinero y su esperanza. Ha gastado todo lo que tenía y en lugar de mejorar, ha empeorado. Pero hoy ha oído hablar de Jesús, y en su corazón ha nacido una fe tan silenciosa como poderosa. Se dice a sí misma, una y otra vez, como un mantra secreto: si tan solo toco el borde de su manto, seré sanada. Se mueve sigilosamente entre la gente, invisible en su propósito, pequeña en su desesperación, pero gigante en su fe. Es una misión casi imposible, abrirse paso en esa multitud sofocante, pero su determinación es más fuerte que cualquier obstáculo. Finalmente, extendiendo su mano temblorosa, sus dedos rozan el borde del manto de Jesús. Un simple roce, un contacto efímero. En ese instante, algo extraordinario sucede. Una sensación de poder, una corriente de vida recorre su cuerpo. Siente, por primera vez en 12 años, que la fuente de su hemorragia se ha secado. La sanidad es instantánea, completa. Al mismo tiempo, Jesús se detiene. Sabe que el poder ha salido de él. Se da la vuelta y en medio del bullicio, su voz resuena clara y tranquila. «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos, confundidos, le responden: «Maestro, ves que la multitud te aprieta por todos lados y preguntas ¿quién me ha tocado?». Para ellos, es una pregunta sin sentido. Cientos de personas lo están rozando. Pero Jesús mira a su alrededor, buscando a la persona que lo tocó con fe, no por accidente. Sabe que no fue un roce casual. La mujer, al ver que no puede ocultarse, se acerca temblando de miedo, pero también de asombro. Cae a sus pies y con una voz que mezcla alivio y temor, le cuenta toda la verdad. Le habla de sus 12 años de sufrimiento, de su fe desesperada y del milagro que acaba de experimentar. Jesús la escucha con una ternura infinita, la mira a los ojos y le dice palabras que la liberan no solo de su enfermedad, sino también de su miedo. «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu aflicción». En ese momento, no solo su cuerpo es restaurado, sino también su espíritu y su lugar en la comunidad. Pero mientras esta escena de sanación y paz se desarrolla,
la urgencia de Jairo regresa con un golpe devastador. Unos mensajeros llegan corriendo desde su casa, abriéndose paso con malas noticias. Se acercan a Jairo y con la frialdad de un veredicto final le dicen: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». El mundo de Jairo se derrumba. La pequeña llama de esperanza que ardía en su pecho se extingue en un instante. El silencio cae sobre él, un peso abrumador de dolor y finalidad. La multitud murmura, compadecida. La historia parece haber llegado a su trágico final. Pero Jesús, que escucha las palabras de los mensajeros, se vuelve hacia Jairo. Ignora la noticia de la muerte, ignora la lógica de la desesperanza. Pone una mano en su hombro y con una autoridad tranquila que corta el aire, le dice: «No temas, cree solamente». Dos simples mandatos que desafían la realidad misma. No temas a la muerte. Cree en la vida. A pesar de todo, a pesar de la evidencia, a pesar del dolor, simplemente cree. Y con estas palabras, la misión continúa. Jesús le pide a la multitud que no los siga. Solo permite que Pedro, Santiago y Juan, su hermano, lo acompañen junto a Jairo. El pequeño grupo se separa del bullicio y se dirige hacia la casa, ahora un lugar de luto. Al llegar, encuentran una escena de caos y dolor. Flautistas tocando melodías fúnebres, gente llorando a gritos, un alboroto que es la expresión pública del duelo en aquella época. Jesús entra y se enfrenta al ruido con una pregunta desconcertante. «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme». Sus palabras son recibidas con burla. Se ríen de él. ¿Cómo puede decir que duerme? Ellos saben que está muerta. La han visto. Para ellos, su afirmación es absurda, una locura. Pero Jesús, impasible ante su incredulidad, hace que todos salgan de la casa. Echa fuera el ruido, la duda y el lamento profesional. Crea un espacio de silencio y fe. Solo se quedan él, los 3 discípulos y los padres de la niña. El padre que creyó contra toda esperanza y la madre consumida por el dolor. Entran en la habitación donde yace la niña. El aire es denso, frío. La pequeña está inmóvil en su lecho, su piel pálida, sin aliento. La vida la ha abandonado. Es una imagen de finalidad absoluta. Pero Jesús se acerca a ella. Con una ternura que contrasta con el poder que está a punto de desatar, toma la pequeña mano inerte entre las suyas. Su mano, cálida y viva, envuelve la mano fría de la niña. Y entonces pronuncia 2 palabras en arameo, el idioma de su hogar, palabras íntimas y llenas de autoridad. Talitha cum, que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». No es un grito, no es un espectáculo. Es una orden suave pero firme, una llamada a la vida. Y la vida obedece. Vemos cómo un soplo de aire llena sus pulmones. Un ligero color rosado comienza a volver a sus mejillas. Sus párpados tiemblan y luego se abren. La niña se incorpora y se sienta. Y luego, para demostrar que está completamente viva y bien, comienza a caminar por la habitación. Tiene 12 años, la misma cantidad de años que la mujer había sufrido. 12 años de vida que ahora le son devueltos. El asombro en la habitación es total, abrumador. Jairo y su esposa están paralizados, sus ojos desorbitados por la incredulidad y la alegría. La pena se ha transformado en un estupor tan grande que apenas pueden respirar. Han presenciado lo imposible. Han visto a la muerte retroceder ante una palabra. Jesús, viendo su estado de shock, les da una instrucción práctica, terrenal, para anclarlos de nuevo en la realidad. Denle algo de comer. Es un recordatorio de que ella no es un espíritu, sino una niña de carne y hueso, viva y con hambre. Les pide encarecidamente que no cuenten a nadie lo que ha sucedido, buscando proteger a la familia y evitar el sensacionalismo. Pero el milagro es demasiado grande para ser contenido. Mientras la familia, finalmente rota por la emoción, se abraza en un nudo de gratitud y lágrimas, Jesús se retira silenciosamente de la casa. La luz del sol se oculta por completo en el horizonte, dejando atrás una escena de amor restaurado, de fe recompensada y de vida triunfante sobre la muerte.
Una historia que nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, una sola palabra de fe puede volver a encender la luz. Capítulo 26. La multiplicación de los panes. Imaginen esto. El sol comienza a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. A los pies de una colina, una multitud inmensa, más de 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, se agolpa alrededor de una figura solitaria. Es Jesús. Han viajado lejos, dejando atrás sus hogares y sus quehaceres, cautivados por sus palabras de esperanza y sus milagros de sanación. Pero ahora el hambre empieza a apretar. El murmullo de los estómagos vacíos se mezcla con la brisa del atardecer. Sus discípulos, hombres prácticos y terrenales, se acercan a él con la preocupación pintada en sus rostros. Felipe, siempre calculador, le dice: «Maestro, despide a la gente, ya es tarde y este es un lugar desierto. Que vayan a las aldeas cercanas a comprar algo de comer». Andrés, otro discípulo, añade con un gesto de impotencia: «200 denarios de pan no bastarían para que cada uno recibiera un pedazo». La situación parece desesperada. La lógica humana no encuentra una salida. Es un mar de gente hambrienta en medio de la nada. Pero Jesús los mira con una calma que contrasta con la ansiedad general. En sus ojos no hay preocupación, sino una oportunidad. Se vuelve hacia ellos y les hace una pregunta que los deja perplejos. «Denles ustedes de comer». ¿Cómo? Ellos se miran unos a otros, confundidos. No tienen nada. Es una petición imposible. Pero la pregunta de Jesús no busca una solución logística, busca probar su fe. Les está pidiendo que miren más allá de sus limitaciones y confíen en un poder más grande. Andrés, tras buscar entre la multitud, regresa con una noticia casi ridícula. «Aquí hay un muchacho», dice, quizás con una media sonrisa de resignación, «que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente?» Es una ofrenda insignificante, casi un chiste frente a la magnitud de la necesidad. 5 panecillos y 2 pescaditos para alimentar a miles. La lógica grita que es absurdo. La razón dice que no hay nada que hacer. Sin embargo, para Jesús, esa pequeña ofrenda es más que suficiente. Es el punto de partida para un milagro. Con una serenidad que impone respeto, da una instrucción sencilla. Hagan que la gente se siente en grupos sobre la hierba verde. Los discípulos, aunque desconcertados, obedecen. Organizan a la multitud en grupos de 50 y de 100, creando un ordenado mosaico de humanidad expectante sobre la ladera. El ambiente se carga de una extraña anticipación. ¿Qué va a pasar? Jesús toma en sus manos los 5 panes y los 2 peces. No hay un gran espectáculo, no hay una fanfarria. Simplemente levanta la vista al cielo. En ese gesto, une lo terrenal con lo divino. Da gracias a su Padre. Bendice esa humilde ofrenda, consagrándola para un propósito extraordinario. Luego, parte los panes y los da a sus discípulos para que los distribuyan. Hace lo mismo con los peces. Aquí es donde la realidad se quiebra y lo imposible se hace tangible. Los discípulos comienzan a repartir la comida. Toman un trozo de pan, se lo dan a alguien, y al volver a la cesta, hay más. Toman un pescado, lo entregan, y al mirar de nuevo, la cesta sigue llena. El pan no se acaba, los peces no se agotan. La comida se multiplica en sus propias manos, pasan de grupo en grupo, y la comida fluye sin cesar. La sorpresa inicial de la gente se transforma en asombro, y luego en una alegría desbordante. El que no tenía nada, ahora tiene pan en sus manos. El que tenía hambre, ahora come hasta saciarse. Los niños ríen, los ancianos comen con gratitud, las familias comparten el festín inesperado. El sonido de los estómagos vacíos es reemplazado por el murmullo de satisfacción y el gozo de un banquete surgido de la nada. Comieron todos, absolutamente todos, hasta quedar satisfechos. Pero el milagro no termina ahí. Cuando todos han comido, Jesús da otra instrucción. Recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Esta orden es clave. No se trata solo de alimentar, sino de demostrar la sobreabundancia de la providencia divina. Los discípulos recorren de nuevo a la multitud.
pero esta vez recogiendo las sobras. Y el resultado final es tan asombroso como el propio milagro. Llenan 12 cestas con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. 12 cestas, una por cada discípulo. Un símbolo poderoso de que la generosidad de Dios no solo satisface la necesidad, sino que la desborda. De la escasez más absoluta a una abundancia que supera toda expectativa. La lección es clara. Cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios, Él puede multiplicarlo de formas que no podemos ni imaginar. La multitud, saciada y maravillada, comienza a dispersarse lentamente bajo el manto de la noche. Se van con el estómago lleno y el corazón lleno de asombro, susurrando sobre el profeta que ha realizado tal prodigio. Pero Jesús no busca la aclamación. Mientras la gente se va, Él se retira solo a la montaña para orar. En el silencio de la noche, se reconecta con la fuente de su poder, enseñándonos que después del servicio y del milagro, viene la comunión íntima con el Padre. Esta historia, más que un simple relato de un milagro, es una invitación. Nos pregunta, ¿qué son tus 5 panes y tus 2 peces? Ese pequeño talento, ese poco tiempo, ese recurso limitado que crees insignificante, nos anima a ofrecerlo con fe, confiando en que en las manos correctas lo poco se puede convertir en mucho, y la escasez puede dar paso a una abundancia que bendiga a multitudes. Capítulo 27. Caminando sobre las aguas. Imaginen una noche tan oscura que el cielo y el mar se funden en una sola mancha de tinta. En medio de esa inmensidad, una pequeña barca de pesca es sacudida sin piedad por las olas del mar de Galilea. Dentro, hombres curtidos por el sol y el agua, discípulos de Jesús, luchan con todas sus fuerzas contra una tormenta furiosa. El viento aúlla como una bestia herida, y cada ola amenaza con tragárselos. El miedo, más frío que el agua que los empapa, se ha apoderado de sus corazones. Han pasado horas remando contra la tormenta, agotados, desesperados, sintiendo que cada minuto podría ser el último. Su maestro, Jesús, no está con ellos. Se había quedado en la montaña para orar, y ahora, en su momento de mayor necesidad, se sienten completamente solos y abandonados a su suerte. La barca cruje. La vela está hecha jirones, y la esperanza se desvanece con cada ráfaga de viento. En el corazón de la tempestad, cuando la desesperación alcanza su punto más alto, algo increíble sucede. Una figura aparece a lo lejos, moviéndose sobre la superficie del agua embravecida. Al principio, es solo una silueta, un destello antinatural en la oscuridad. ¿Es una ilusión? ¿Un truco de la luz de la luna que se filtra entre las nubes de tormenta? A medida que se acerca, la figura camina sobre las olas como si fueran tierra firme, con una calma que desafía la furia de la naturaleza. Los discípulos, con los ojos abiertos por el terror, se apiñan en la barca. Sus mentes, ya agotadas por la lucha, no pueden procesar lo que ven. El miedo a la tormenta es reemplazado por un terror primordial, un pánico helado. «¡Es un fantasma!», gritan, sus voces ahogadas por el rugido del viento. La superstición y el pavor se apoderan de ellos. En su mundo, solo los espíritus caminan sobre el agua en medio de una noche de tormenta. Pero entonces, una voz familiar, clara y poderosa, atraviesa el caos. «Tengan ánimo, soy yo, no teman». Es la voz de Jesús. El alivio debería inundarlos, pero la escena es tan surrealista que la duda persiste. ¿Cómo puede ser? En ese momento de confusión y asombro, uno de los discípulos, el impulsivo y apasionado Pedro, siente una oleada de fe audaz. Si es realmente su maestro, él quiere ser parte de ese milagro. «Señor, si eres tú», grita por encima del viento, «ordena que yo vaya a ti sobre las aguas». La petición es atrevida, casi temeraria, nacida de un amor y una devoción que superan el miedo. Jesús, con una sonrisa que parece calmar el mismísimo aire, le responde con una sola palabra, una invitación. «Ven». Con el corazón latiéndole en la garganta, Pedro balancea una pierna por el borde de la barca y luego la otra. Por un instante milagroso, lo imposible se hace realidad. Sus pies encuentran una superficie firme sobre el agua agitada. Da un paso, luego otro,
caminando hacia la figura luminosa de su maestro. La tormenta ruge a su alrededor. El viento azota su rostro, pero sus ojos están fijos en Jesús. El miedo ha sido reemplazado por una euforia divina. Está caminando sobre el agua. Es una experiencia que rompe todas las leyes del universo conocido. Por unos segundos, Pedro comparte el poder de su Señor, suspendido entre el cielo y el mar por la fuerza de su fe. Es un momento de conexión absoluta, una prueba tangible del poder que reside en la confianza incondicional, pero la fe humana es frágil. Pedro, en su euforia, desvía la mirada de Jesús por un solo segundo. Ve las olas gigantescas que se levantan a su alrededor, escucha el silbido ensordecedor del viento, siente la fuerza bruta de la tormenta, y en ese instante, la duda lo asalta. ¿Qué estoy haciendo? ¡Esto es imposible! El pensamiento racional se impone a la fe milagrosa, y en el momento en que la duda entra, sus pies se hunden. El agua, que antes era sólida como una roca, ahora es un abismo líquido que lo traga. El pánico lo invade mientras se hunde en las frías y oscuras profundidades. «¡Señor! ¡Sálvame!», grita, su voz llena de desesperación. Inmediatamente, antes de que se hunda por completo, la mano fuerte de Jesús lo agarra. Lo levanta del agua con una facilidad asombrosa. «Hombre de poca fe», le dice Jesús con ternura, no con reproche. «¿Por qué dudaste?». Juntos, maestro y discípulo, suben de nuevo a la pequeña barca. En el preciso instante en que los pies de Jesús tocan la madera, sucede el milagro final. El viento cesa por completo. El rugido de la tormenta se apaga en un silencio sobrecogedor. Las olas gigantescas se calman, y la superficie del mar de Galilea se vuelve tan lisa y tranquila como un espejo. El silencio es tan profundo que casi se puede oír. Los discípulos, que momentos antes luchaban por sus vidas y luego gritaban de terror, ahora están de rodillas en el suelo de la barca. El miedo se ha transformado en un asombro reverente. Miran a Jesús, no solo como su maestro o un profeta, sino como algo mucho más grande. «Verdaderamente eres el Hijo de Dios», susurran, sus voces llenas de una adoración que nace de lo más profundo de sus almas. Habían visto su poder sobre la enfermedad y la materia, pero ahora habían sido testigos de su dominio absoluto sobre las fuerzas más salvajes de la naturaleza. En una paz absoluta, la barca, sin necesidad de remos ni viento, se desliza suavemente hasta llegar a la orilla. La noche de terror había terminado, pero la revelación que trajo consigo cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 28. La mujer adúltera. Imaginen la escena. Una mañana serena en Jerusalén, la luz del sol se filtra en el patio del templo. Jesús, con su voz calma y profunda, está enseñando a una multitud atenta que ha venido de todas partes solo para escucharlo. Hay una atmósfera de paz, un momento de conexión espiritual que parece suspendido en el tiempo. Pero esa calma está a punto de romperse de la manera más violenta. De repente, un estruendo de voces airadas y pasos apresurados desgarra el aire. Son los escribas y fariseos, los líderes religiosos, con sus túnicas ondeando y rostros endurecidos por la ira. No vienen a aprender, vienen a acusar. Irrumpen en el círculo de personas arrastrando bruscamente a una mujer. La lanzan al suelo, justo a los pies de Jesús, como si fuera un objeto sin valor. Ella cae en el polvo, despeinada, con la ropa rasgada, temblando de miedo y vergüenza. La multitud retrocede, conmocionada, formando un círculo tenso alrededor de esta terrible escena. Uno de los fariseos, con voz resonante y llena de justicia propia, se dirige a Jesús. «Maestro», dice, aunque la palabra suena más a un desafío que a una muestra de respeto. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? El silencio que sigue es pesado, cargado de expectación. Han tendido una trampa perfecta, o eso creen ellos. Si Jesús dice que la apedreen, contradirá su propio mensaje de misericordia y perdón, y perderá el favor del pueblo. Pero si dice que la liberen, estará desafiando directamente la ley de Moisés, una ofensa gravísima
que podrían usar para acusarlo ante las autoridades romanas. Lo han acorralado. Toda la atención se centra en Jesús. ¿Qué hará? ¿Qué dirá? Los ojos de los acusadores brillan con malicia, esperando su caída. La mujer en el suelo apenas se atreve a respirar, esperando su sentencia de muerte. La multitud contiene el aliento. Pero Jesús no responde de inmediato. En un gesto que desconcierta a todos, se inclina tranquilamente, en medio de toda esa tensión, y con su dedo comienza a escribir en el polvo del suelo. ¿Qué escribe? ¿Nombres? ¿Pecados? La Biblia no lo dice, y ese misterio solo aumenta el drama del momento. Los fariseos, impacientes, insisten. Entonces, ¿qué dices de ella? Quieren una respuesta, una que puedan usar en su contra. Finalmente, Jesús se endereza. Su mirada no es de enojo ni de miedo. Es una mirada de profunda sabiduría y compasión. Barre con sus ojos a cada uno de los hombres que rodean a la mujer. Esos hombres tan seguros de su propia rectitud. Y entonces, con una voz clara y firme que resuena en todo el patio, pronuncia las palabras que cambiarían la historia. Aquel de vosotros que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La frase cae como una bomba en medio del silencio. Es un desafío directo, no a la ley de Moisés, sino a la hipocresía de los que la aplican. Jesús vuelve a inclinarse y sigue escribiendo en el suelo, como si les diera tiempo para que sus palabras penetren en sus conciencias. El hombre más viejo del grupo, el que quizás había vivido más y acumulado más secretos, es el primero en reaccionar. Su rostro se contrae. Lentamente, la piedra que sostenía en su mano cae al suelo con un ruido sordo. Se da la vuelta y se aleja, desapareciendo entre la multitud. Luego, otro y otro más, uno a uno, sintiendo el peso de sus propias faltas, de sus propios pecados ocultos. Los acusadores comienzan a dispersarse. El fariseo que había hablado con tanta arrogancia mira a su alrededor. Ve que se está quedando solo, y también él, avergonzado, se escabulle. En cuestión de minutos, el tumulto se disuelve. El patio del templo vuelve a quedar en silencio, pero es un silencio diferente, lleno de significado. Cuando Jesús levanta la vista de nuevo, la escena ha cambiado por completo. La multitud de acusadores ha desaparecido. Solo quedan él y la mujer, todavía arrodillada en el polvo. Ella levanta la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas y asombro. Ya no espera una lluvia de piedras, sino que se encuentra con una mirada de pura gracia. Jesús le pregunta suavemente: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella mira a su alrededor, como si no pudiera creerlo, y responde con un hilo de voz: «Ninguno, Señor». Y entonces Jesús pronuncia las palabras finales, las que sellan este encuentro con un sello de amor incondicional: «Ni yo te condeno». Qué increíble. El único que no tenía pecado, el único que tenía el derecho de tirar la primera piedra, elige no hacerlo. En lugar de condena, ofrece perdón. En lugar de castigo, ofrece una nueva oportunidad. Pero no es un perdón barato. Viene con una instrucción, una invitación a una nueva vida. «Vete», le dice, «y no peques más». Imaginen a esa mujer poniéndose en pie. El polvo de la humillación todavía en su ropa, pero su espíritu levantado de las cenizas. Se aleja, no como una adúltera marcada, sino como una persona redimida, una mujer que miró a la muerte a los ojos y en su lugar encontró una gracia que lo cambió todo. Esta historia nos muestra el corazón de un mensaje que no busca la condena, sino la restauración. Nos recuerda que, sin importar cuán bajo hayamos caído, siempre hay una mano extendida ofreciendo no una piedra, sino un camino nuevo. El camino se estrecha y la sombra de Jerusalén comienza a proyectarse. Bienvenidos al bloque 4, hacia el destino final. Un viaje marcado por la entrega, la revelación en el Tabor y los últimos milagros de un Mesías que camina, con paso firme, hacia el cumplimiento de su propósito. El sacrificio se consuma y la historia de la humanidad cambia para siempre. Capítulo 29. El buen samaritano. En la polvorienta y solitaria ruta que une Jerusalén con Jericó, conocida por sus peligros como el
sendero de sangre. Un hombre caminaba solo, confiado quizás en llegar a su destino antes del anochecer. Pero en un recodo del camino, la tragedia lo esperaba. De entre las rocas surgieron sombras violentas. Eran bandidos. Sin mediar palabra, se abalanzaron sobre él, golpeándolo sin piedad. Le arrebataron todo lo que tenía, hasta sus ropas, y lo abandonaron en el suelo, medio muerto. Una figura anónima y ensangrentada bajo el sol abrasador del desierto. Su respiración era apenas un susurro, y cada latido, una lucha por la vida. Poco después, el eco de unos pasos se acercó. Era un sacerdote, un hombre dedicado al servicio de Dios, descendiendo por el mismo camino. Al ver el cuerpo malherido, se detuvo por un instante. Una decisión se dibujó en su rostro: ayudarlo y contaminarse, volviéndose impuro para sus deberes en el templo, o preservar su pureza ritual. Eligió lo segundo. Con un gesto de aprensión, cruzó al otro lado del camino y continuó su marcha, dejando al hombre a su suerte. El silencio volvió a caer, pesado y desolador. Más tarde, otro caminante apareció, un levita, también un hombre de fe, asistente en el templo. Su reacción fue casi idéntica a la del sacerdote. Se acercó, observó la escena con detenimiento, vio el sufrimiento en aquel cuerpo inmóvil. Pero la ley, o su interpretación de ella, pesó más que la compasión. Al igual que el primero, desvió su camino, rodeando al herido como si fuera un obstáculo, y se alejó con paso presuroso. La indiferencia de aquellos que debían ser ejemplos de piedad era un golpe casi tan cruel como el de los propios bandidos. Para el hombre moribundo, la esperanza se desvanecía con el sol poniente. Cuando todo parecía perdido, un tercer viajero hizo su aparición. Montaba un humilde animal, y por sus vestimentas era claro que se trataba de un samaritano. Para cualquier judío, un samaritano era un enemigo, un paria, alguien con quien no se debía tratar. Los samaritanos y los judíos compartían una historia de enemistad y desprecio mutuo. Lo lógico hubiera sido que este hombre, al ver a un judío en apuros, siguiera de largo, quizás incluso con una sonrisa de satisfacción. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda expectativa. Al ver al hombre tirado en el camino, el samaritano no vio a un judío, no vio a un enemigo, vio a un ser humano sufriendo. Su corazón se llenó de una compasión profunda y sincera. Sin dudarlo un segundo, desmontó y se arrodilló a su lado. Con una ternura inesperada, abrió sus alforjas y sacó lo que tenía: aceite y vino. Usó el vino como antiséptico para limpiar las heridas abiertas y luego el aceite para calmarlas. Rasgó parte de sus propias ropas para improvisar vendas y cubrió cuidadosamente cada herida. No había prisa en sus movimientos, solo un cuidado genuino. Con sumo esfuerzo, levantó al hombre, cuyo cuerpo era un peso muerto, y lo acomodó sobre su propia cabalgadura. Él caminaría. El herido iría cómodo. Así, lentamente, avanzaron hasta que divisaron las luces de una posada cercana. Al llegar, el samaritano llevó al hombre adentro, lo acostó en una cama y pasó toda la noche a su lado, velando por él, asegurándose de que su fiebre no subiera, dándole de beber, cuidándolo como si fuera su propio hermano. La noche fue larga, pero la compasión del samaritano fue una luz constante en la oscuridad. A la mañana siguiente, el hombre herido había recuperado algo de fuerza. Su respiración era más estable. El samaritano, viendo que debía continuar su viaje, se acercó al posadero. Sacó 2 denarios de su bolsa, el equivalente al salario de 2 días, una suma considerable, y se los entregó. «Cuídalo bien», le dijo, «y si gastas algo más, no te preocupes. Cuando regrese de mi viaje, yo te lo pagaré todo». No puso condiciones, no pidió nada a cambio. Su generosidad era total. Mientras el samaritano se alejaba, retomando su camino, en la posada, el hombre herido comenzaba su lenta recuperación. Y en otro lugar, un maestro llamado Jesús terminaba de contar esta historia. Luego miró a los que lo escuchaban, a esos expertos en la ley, que se creían justos, y les hizo una simple pregunta. «De estos 3,
¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta era evidente. No fue el que conocía la ley, sino el que la vivió, el que demostró que la verdadera fe no está en los rituales, sino en la misericordia, que el amor no conoce fronteras, ni de raza ni de religión, porque nuestro prójimo es cualquiera que nos necesite. Y el verdadero mandamiento es amar sin condiciones. Capítulo 30. Zaqueo, el árbol de la redención. En la vibrante y concurrida ciudad de Jericó, entre el murmullo de mercaderes y el eco de pasos apresurados, vivía un hombre llamado Zaqueo. No era un hombre cualquiera. Era el jefe de los recaudadores de impuestos, y en aquella época eso significaba dos cosas. Era increíblemente rico y profundamente despreciado. La gente lo veía como un traidor, alguien que se enriquecía a costa de su propio pueblo, colaborando con el poder romano. Cada moneda que pasaba por sus manos parecía aumentar el muro de soledad que lo rodeaba. A pesar de su riqueza, Zaqueo sentía un vacío que ni todo el oro del mundo podía llenar. Un día, un alboroto especial se apoderó de Jericó. No era el bullicio habitual del mercado. Era una energía diferente, una ola de expectación que recorría las calles. Jesús de Nazaret, el maestro del que todos hablaban, el hombre que realizaba milagros y hablaba con una autoridad nunca antes vista, estaba pasando por la ciudad. La noticia corrió como la pólvora, y pronto una multitud inmensa se congregó. Todos ansiosos por ver, aunque fuera por un instante, a este personaje extraordinario. Zaqueo también sintió esa curiosidad, esa necesidad casi desesperada de ver a Jesús. Pero se enfrentaba a un problema que su dinero no podía solucionar. Era un hombre de baja estatura. Atrapado detrás de una muralla humana de hombros y espaldas, se estiraba, se ponía de puntillas, pero todo era inútil. Solo veía la nuca de la persona que tenía delante. La frustración lo invadió. Él, Zaqueo, el hombre poderoso, el que estaba acostumbrado a que todos se apartaran a su paso, ahora era invisible, insignificante en medio de la multitud. Pero en ese momento de impotencia, una idea audaz y un tanto ridícula cruzó su mente. No se iba a rendir. La gente podía murmurar, podían reírse de él, pero no le importaba. Vio un gran árbol de sicómoro más adelante en el camino, sus ramas robustas extendiéndose como una invitación. Sin pensarlo dos veces, Zaqueo, el digno y rico jefe de recaudadores, se echó a correr. Se levantó la túnica, esquivó a la gente, y con una agilidad que sorprendió a todos los que lo vieron, empezó a trepar por el tronco del sicómoro. Jadeando, se acomodó en una rama que le ofrecía una vista perfecta del camino. Desde su nuevo punto de vista, por encima de las cabezas de todos, se sintió triunfante. Podía ver a la multitud avanzar, y en el centro, a Jesús. Mientras esperaba, su corazón latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Por qué sentía esta necesidad tan intensa de ver a este hombre? Quizás buscaba una respuesta al vacío que sentía, una esperanza que su riqueza no le podía dar. La multitud se acercaba. Zaqueo contuvo la respiración. Jesús caminaba con una calma serena, hablando con quienes lo rodeaban. Su mirada parecía abarcarlo todo. Y entonces, justo cuando pasaba por debajo del árbol, Jesús se detuvo. El murmullo de la gente cesó. Todos se preguntaban por qué se había parado allí. Jesús levantó la vista, y sus ojos se encontraron directamente con los de Zaqueo. El mundo pareció detenerse para Zaqueo. Estaba seguro de que Jesús lo iba a reprender por su comportamiento o simplemente lo ignoraría como uno más. Pero en lugar de eso, una sonrisa amable se dibujó en el rostro de Jesús. Y entonces pronunció unas palabras que resonarían en el corazón de Zaqueo para siempre. «Zaqueo», dijo Jesús, llamándolo por su nombre, como si lo conociera de toda la vida. «Baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Un silencio atónito se apoderó de la multitud, seguido inmediatamente por un murmullo de indignación y desaprobación. ¿Cómo era posible? ¿Jesús, el Maestro Santo, iba a entrar en la casa de un pecador?
¿En la casa de Zaqueo, el estafador, el traidor? Ha ido a hospedarse en casa de un pecador, se quejaban unos a otros. La condena era unánime. Para ellos, era un escándalo. Pero a Zaqueo no le importaron los murmullos. Su corazón se llenó de una alegría que nunca antes había experimentado. Jesús lo había visto. Lo había llamado por su nombre y quería ir a su casa. Con una rapidez asombrosa, bajó del árbol y con el rostro iluminado por la emoción, se abrió paso entre la gente para recibir a Jesús. «Bienvenido, maestro», exclamó, guiándolo con orgullo hacia su hogar. La escena se traslada entonces al interior de la lujosa casa de Zaqueo. Mientras se preparaba un gran banquete, la atmósfera era un contraste fascinante. Afuera, la crítica y el juicio. Adentro, un encuentro que estaba a punto de cambiar una vida para siempre. Sentados a la mesa, rodeados de opulencia, la presencia de Jesús llenaba la habitación con una paz y una aceptación que Zaqueo nunca había conocido. En medio de la cena, algo se movió profundamente en el interior de Zaqueo. La mirada de Jesús, sin una pizca de condena, solo de amor y comprensión, había derribado todas sus defensas. Se puso en pie y con una voz firme y clara que silenció toda la sala, hizo una declaración que nadie esperaba. Dirigiéndose a Jesús, pero con una convicción que todos podían sentir, dijo: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más». Esa promesa no era una negociación. Era el fruto de una transformación genuina. No era un intento de comprar el favor de Jesús, sino la respuesta natural de un corazón que había sido tocado por la gracia. Zaqueo no solo se arrepentía de su pasado, sino que se comprometía a repararlo activamente, yendo mucho más allá de lo que la ley exigía. Devolver 4 veces más era el castigo reservado para los ladrones. Zaqueo estaba admitiendo públicamente la magnitud de sus faltas y mostrando un deseo real de enmienda. La multitud que se agolpaba fuera, y quizás incluso los discípulos, quedaron asombrados. Este hombre, al que habían juzgado tan duramente, estaba demostrando un cambio de corazón radical y sincero. Jesús lo miró, y su sonrisa se ensanchó. Se puso en pie, y su voz resonó con autoridad y alegría. «Hoy ha llegado la salvación a esta casa», declaró, «porque también este es hijo de Abraham». Con estas palabras, Jesús no solo perdonaba a Zaqueo, sino que lo restauraba plenamente en la comunidad, recordándoles a todos que nadie está más allá del alcance del amor de Dios. Y luego añadió la frase que resume su misión entera: «Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido». La historia de Zaqueo no termina con la cena, termina con una vida transformada. Podemos imaginar a Zaqueo al día siguiente, cumpliendo su promesa, buscando a aquellos a quienes había defraudado, no con la arrogancia del recaudador, sino con la humildad de un hombre redimido. Podemos verlo compartiendo su riqueza, no por obligación, sino por un gozo genuino. El hombre que antes era evitado y odiado, ahora se convertía en una fuente de bendición y restauración en Jericó. Y el árbol de sicómoro, aquel que le permitió ver a Jesús, permanece como un poderoso símbolo. Es el símbolo de la búsqueda desesperada de algo más, del esfuerzo por superar nuestras limitaciones para encontrar la esperanza. Es el recordatorio de que a veces, para tener una nueva perspectiva, necesitamos hacer algo inesperado, algo que nos saque de nuestra zona de confort. Representa el punto de encuentro entre la búsqueda humana y la gracia divina. La historia de Zaqueo nos enseña que no importa cuán perdidos nos sintamos, cuán atrapados estemos por nuestros errores o cuán juzgados seamos por los demás, siempre hay una oportunidad para el cambio. Nos muestra que el encuentro con el amor incondicional tiene el poder de transformar radicalmente nuestras vidas, de convertir la avaricia en generosidad, la soledad en comunidad y el desprecio en propósito. Zaqueo subió al árbol siendo un pecador rico y solitario, pero bajó de él como un hombre nuevo, un hombre salvado, un hombre que había encontrado un tesoro mucho más valioso que todo su oro. Y esa invitación a ser encontrados
a ser vistos y a ser amados, sigue resonando hoy para cada uno de nosotros. Capítulo 31. La Transfiguración. Al caer la tarde, el aire se enfriaba mientras el sol se despedía tras las colinas de Galilea. Jesús, con una mirada serena pero decidida, llamó a 3 de sus discípulos más cercanos: Pedro, el impetuoso; Santiago y Juan, los hijos del trueno. Les pidió que lo acompañaran, sin dar más explicaciones. Juntos, comenzaron a ascender una montaña alta, apartada de la multitud y el bullicio de las aldeas. La subida era ardua, un camino rocoso y empinado que ponía a prueba su resistencia física. Cada paso requería esfuerzo, y el silencio entre ellos solo se rompía por el sonido de sus sandalias sobre la piedra y su respiración agitada. La luna comenzaba a asomarse, bañando el paisaje en una luz plateada y misteriosa. Era un viaje hacia lo desconocido, un ascenso que simbolizaba mucho más que un simple esfuerzo físico. Era una preparación para un encuentro divino. Al llegar a la cima, el cansancio finalmente venció a los discípulos. El aire era frío y cortante, y mientras Jesús se retiraba a orar, Pedro, Santiago y Juan se acurrucaron y cayeron en un sueño profundo. No sabían que estaban a punto de ser testigos de un evento que desafiaría toda comprensión humana. En la quietud de la noche, mientras sus amigos dormían, algo extraordinario comenzó a sucederle a Jesús. Su rostro empezó a brillar con una intensidad sobrenatural, más resplandeciente que el sol del mediodía. Sus ropas, antes sencillas y polvorientas por el camino, se transformaron, volviéndose de un blanco deslumbrante, tan puras que ningún lavandero en la tierra podría blanquearlas así. La oscuridad de la montaña fue vencida por una luz celestial que emanaba de su propia persona. La divinidad, que siempre había habitado en él, se manifestó de una forma visible y gloriosa. De repente, a su lado, aparecieron 2 figuras majestuosas, envueltas en la misma luz gloriosa. Los discípulos, despertando de su letargo, los reconocieron al instante, no por haberlos visto antes, sino por una revelación interior. Eran Moisés, el gran legislador que recibió la ley en el Sinaí, y Elías, el profeta poderoso que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Ambos representaban la ley y los profetas, el fundamento de la fe de Israel. Y allí estaban, conversando con Jesús, hablando de su partida, de su éxodo, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Hablaban de su sacrificio, el propósito final de su venida al mundo. Los discípulos, aún somnolientos pero ahora completamente despiertos, observaban la escena con una mezcla de asombro y un profundo temor reverencial. Era una visión que trascendía el tiempo y el espacio. Pedro, siempre impulsivo y queriendo hacer algo, rompió el sagrado silencio. Sin saber muy bien qué decir, pero sintiendo la necesidad de prolongar ese momento celestial, exclamó: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Era un intento humano, torpe pero sincero, de contener lo incontenible, de construir una morada terrenal para una gloria celestial. Quería aferrarse a esa visión, perpetuar ese instante de conexión directa con lo divino. Pero sus palabras apenas habían salido de su boca cuando un evento aún más sobrecogedor interrumpió su propuesta. Una nube luminosa, radiante y densa, descendió lentamente y los cubrió por completo. No era una nube de tormenta, sino una nube de gloria, la misma que había guiado a sus antepasados en el desierto, la señal de la presencia misma de Dios. Desde el corazón de esa nube resplandeciente, una voz resonó. No era una voz humana, era profunda, poderosa y llena de una autoridad que hacía temblar la montaña hasta sus cimientos. La voz declaró con una claridad atronadora: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Era la voz del Padre Celestial, confirmando la identidad divina de Jesús de una manera inconfundible. El mismo testimonio que se escuchó en su bautismo ahora se repetía en la cima de esta montaña sagrada, pero esta vez ante testigos. La orden era clara. Debían escuchar a Jesús,
porque en él residía toda la verdad y la autoridad del cielo. Ante tal manifestación de la gloria divina, la reacción de los discípulos fue instintiva y abrumadora. El miedo sagrado los paralizó. Cayeron rostro en tierra, completamente postrados, sin atreverse a levantar la mirada. La experiencia era demasiado intensa. La santidad demasiado pura para que sus naturalezas mortales pudieran soportarla. El silencio que siguió fue tan profundo como el estruendo de la voz. La luz cegadora comenzó a atenuarse, la nube se disipó, y la presencia abrumadora se retiró. Los discípulos permanecían en el suelo, temblando. Entonces sintieron una mano suave sobre sus hombros. Era Jesús. Su rostro ya no brillaba de manera sobrenatural, y sus ropas habían vuelto a su estado normal. Con una voz llena de ternura y compasión, les dijo: «Levantaos y no tengáis miedo». Sus palabras eran un bálsamo para sus almas aterrorizadas. Al alzar la vista, vieron que Moisés y Elías habían desaparecido. Estaban solos de nuevo, solo Jesús con ellos. La visión había terminado, pero su impacto permanecería grabado en sus corazones para siempre. La gloria había vuelto a su velo de humildad, con las primeras luces del alba pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Comenzaron el descenso de la montaña. El camino de bajada era el mismo, pero ellos ya no eran los mismos hombres que lo habían subido. Caminaban en silencio, procesando la magnitud de lo que habían presenciado. Jesús, sabiendo que aún no era el momento de revelar este misterio al mundo, les dio una orden estricta: «No contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Esta experiencia era un tesoro que debían guardar en secreto, una fuente de fortaleza para los días oscuros que se avecinaban. Les había mostrado un destello de su gloria para que cuando lo vieran humillado y crucificado, recordaran quién era realmente y no perdieran la fe. Bajaron de la montaña, llevando consigo el eco de una voz celestial y la imagen imborrable de un rey transfigurado, listos para enfrentar el camino hacia Jerusalén, el camino hacia la cruz y la resurrección. Gracias por acompañarnos en este viaje a la cima de la transfiguración. Capítulo 32. La resurrección de Lázaro. En la pequeña aldea de Betania, a pocos kilómetros de la imponente Jerusalén, el aire se había vuelto denso, cargado de un luto que pesaba sobre cada casa y cada alma. Hacía 4 días que Lázaro, un hombre bueno y amigo querido, había sido envuelto en lienzos y depositado en la fría oscuridad de un sepulcro cavado en la roca. El dolor, como una niebla persistente, lo cubría todo. Sus hermanas, Marta y María, eran el epicentro de esa tormenta de tristeza. Sus rostros, antes llenos de vida, ahora estaban surcados por el llanto incesante. En sus ojos se mezclaba el reproche silencioso hacia el amigo que no llegó a tiempo y una fe que, aunque herida, se negaba a morir del todo. Los lamentos de los vecinos y amigos que habían venido a consolarlas se unían en un coro fúnebre, mientras el polvo del camino se levantaba con cada nueva llegada, como un presagio de la mortalidad que a todos alcanza. Fue en medio de este escenario de desolación que él llegó. Jesús de Nazaret, el Maestro, el amigo ausente, finalmente aparecía en el umbral de Betania. La noticia de su llegada corrió como un susurro esperanzado entre la multitud doliente. Marta, la hermana práctica, la que siempre actuaba, no pudo esperar. Salió a su encuentro, y sus palabras, directas y cargadas de un dolor profundo, resonaron con una sinceridad aplastante. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Había en su voz un lamento, pero también una chispa de fe inquebrantable. «Pero sé que aún ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús la miró, su rostro reflejando una calma divina en medio del caos emocional, y le dijo con una certeza que trascendía el tiempo: «Tu hermano resucitará». Marta, anclada en la teología de su tiempo, respondió: «Sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Fue entonces cuando Jesús pronunció las palabras que se grabarían a fuego en la historia de la humanidad: «Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Con el corazón dividido entre la duda y la esperanza, Marta afirmó con una convicción que nacía de lo más profundo de su ser. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Después de esta confesión, Marta regresó a la casa y llamó a su hermana María en secreto. El Maestro está aquí y te llama, le susurró. Al oír esto, María se levantó deprisa y fue a su encuentro. Los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, al verla levantarse tan deprisa y salir, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies. Sus palabras fueron un eco del lamento de su hermana, pero teñidas de una emoción más visceral, más entregada al dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al verla llorar así, y también a los judíos que la acompañaban, Jesús se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó. Su humanidad, su capacidad para sentir el dolor de sus amigos, se manifestó con una fuerza abrumadora. ¿Dónde lo pusisteis?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. Señor, ven y ve, le respondieron, y entonces Jesús lloró. El Creador del universo, el Verbo hecho carne, derramó lágrimas por la pérdida de su amigo. Aquellas lágrimas eran un río de empatía, un océano de amor que se unía al mar de tristeza de Betania, demostrando que su divinidad no anulaba su capacidad de sentir el aguijón de la muerte como cualquier ser humano. El camino hacia el sepulcro se hizo en un silencio solemne, roto solo por los murmullos de la gente. Algunos decían, conmovidos, «Mirad cómo lo amaba». Otros, más escépticos, cuestionaban, «¿Este que abrió los ojos al ciego no podía haber hecho también que Lázaro no muriera?». La tensión era palpable. Cada paso hacia la tumba de piedra era un paso hacia lo desconocido, hacia la confrontación final entre la esperanza y la realidad de la muerte. Jesús, aún conmovido, llegó al sepulcro. Era una cueva, y una gran piedra cubría la entrada, sellando no solo un cuerpo, sino también la última esperanza de muchos. Con una autoridad que emanaba de su propia tristeza, una voz firme que cortó el aire cargado de lamentos, ordenó, «Quitad la piedra». El momento se congeló. La orden era impensable, casi una profanación. Marta, la hermana del difunto, intervino de inmediato, su sentido práctico enfrentándose al mandato divino. «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». El miedo al olor de la corrupción, a la evidencia física e irrefutable de la descomposición, se alzó como una barrera. Era el enfrentamiento entre la lógica humana y la fe absoluta. Jesús la miró fijamente, recordándole su promesa. «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Sus palabras no eran un regaño, sino una invitación a trascender el miedo, a confiar más allá de lo que los sentidos podían percibir. Hubo un instante de duda colectiva, un silencio pesado en el que la multitud contuvo la respiración. Finalmente, con un esfuerzo que parecía mover una montaña, varios hombres se acercaron y, obedeciendo la orden del maestro, comenzaron a rodar la pesada piedra, descubriendo la oscura boca de la tumba. Un silencio aún más profundo cayó sobre el cementerio. Todos los ojos estaban fijos en Jesús. Él entonces alzó la vista al cielo. No fue una oración larga ni elaborada, sino una conversación íntima y poderosa con su Padre, pronunciada para que todos pudieran oír y creer. «Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Su voz resonó con una autoridad celestial, un eco divino que pareció calmar el viento y silenciar el mundo. Era la calma antes de la tormenta, el preludio del milagro más grande que muchos presenciarían. La conexión entre el Padre y el Hijo se hizo tangible en ese instante, y después de haber dicho esto, con una fuerza que parecía sacudir los cimientos mismos de la tierra y hacer temblar el reino de los muertos, clamó a gran voz:
«¡Lázaro, ven fuera!». La orden fue directa, ineludible, una llamada a la vida que penetró en la oscuridad del sepulcro y llegó hasta los oídos que llevaban 4 días sellados por la muerte. La cámara de la historia se enfocó en la entrada negra de la cueva. El tiempo se detuvo. El silencio se volvió absoluto, tan denso que se podía cortar. Fueron segundos que parecieron una eternidad. Un lapso en el que el universo entero pareció contener la respiración, esperando ver si la vida podía, en verdad, vencer a la muerte. La duda, el asombro y un terror sagrado se dibujaban en los rostros de cada persona presente. ¿Qué saldría de esa oscuridad? Y entonces ocurrió. De las profundidades de la cueva surgió una figura, lenta, torpemente, envuelta de pies a cabeza en vendas de lino blanco, como un capullo que se resiste a abrirse. Un murmullo de asombro y miedo recorrió a la multitud. No era un fantasma, no era una visión. Era un hombre, moviéndose con dificultad, sus manos y pies atados por las vendas funerarias. Lázaro, el que había estado muerto, estaba de pie, vivo, en el umbral de su propia tumba. El asombro se transformó en un terror reverencial. La gente retrocedía, incapaz de procesar lo que sus ojos estaban viendo. La realidad se había quebrado. En medio del estupor general, la voz de Jesús resonó de nuevo, tranquila pero firme. «Desatadle y dejadle ir». La orden rompió el hechizo. Varios se acercaron, todavía temblando, y comenzaron a desatar las vendas que aprisionaban a Lázaro. El momento culminante fue cuando le quitaron el sudario que cubría su rostro. La tela cayó, y por primera vez en 4 días, la luz del sol bañó la piel de Lázaro. Sus ojos parpadearon, acostumbrándose de nuevo al mundo de los vivos. Tomó una bocanada de aire, un aliento profundo que llenó sus pulmones y devolvió el color a sus mejillas. El hombre que había olido a muerte ahora respiraba el aroma de la vida. Marta y María, sus hermanas, que habían pasado del reproche a la esperanza y del terror al asombro, finalmente se quebraron, cayeron de rodillas. Pero esta vez no era por el peso del dolor, sino por una alegría tan inmensa, tan inabarcable, que sus cuerpos no podían contenerla. Sus lágrimas ahora eran de gratitud, de un gozo que redimía todos los días de llanto. Abrazaron a su hermano, tocándolo, asegurándose de que era real, en un reencuentro que borraba la memoria de la tumba. Jesús observaba la escena desde la distancia, su rostro sereno, una mezcla de amor y de la sombría conciencia de lo que este acto significaba. Había devuelto a su amigo a la vida, pero con este milagro había sellado su propio destino. La noticia de la resurrección de Lázaro no se quedó en Betania. Corrió como la pólvora, llevada por los testigos asombrados, viajando por los caminos polvorientos hasta llegar a los oídos de los sumos sacerdotes y fariseos en Jerusalén. Este milagro, la prueba definitiva de su poder sobre la vida y la muerte, era demasiado grande para ser ignorado, demasiado peligroso para ser permitido. Fue la chispa que encendió la hoguera. El principio del fin había comenzado. La sombra de una cruz comenzaba a proyectarse sobre el camino del que es la resurrección y la vida. Capítulo 33. La unción en Betania. Imagina una cena, no una cualquiera, sino una llena de tensión, amor y presagios. Estamos en Betania, en la casa de Simón, a quien llaman el leproso, probablemente sanado por el mismo Jesús. La atmósfera es íntima, casi familiar. Jesús está allí, rodeado de sus discípulos más cercanos. Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos, también está presente, un testimonio viviente del poder de su amigo. Sus hermanas, Marta y María, se mueven por la casa. Marta, como siempre, ocupada en servir, asegurándose de que todos estén atendidos. Pero María, esta noche, tiene otra cosa en mente. El aire se carga con el murmullo de las conversaciones y el aroma de la comida. Es una escena de aparente normalidad, una pausa antes de la tormenta que se avecina en Jerusalén. Pero bajo la superficie, las emociones son complejas. Hay gratitud, hay asombro,
Hay una creciente ansiedad por lo que está por venir. Los discípulos quizás sienten una mezcla de orgullo y confusión. Siguen a un hombre que hace milagros, que desafía a las autoridades. Pero ¿a dónde los lleva todo esto? En medio de esta escena, María se acerca, no dice una palabra. En sus manos sostiene un frasco de alabastro, liso y frío al tacto. No es un recipiente común. Contiene algo precioso, algo reservado para ocasiones muy especiales, perfume de nardo puro. Este no es un simple perfume. Es un aceite importado desde las lejanas montañas del Himalaya, increíblemente costoso. Su valor era el equivalente al salario de un año entero para un trabajador. Era una fortuna, una herencia, un tesoro familiar guardado en un frasco. El silencio cae mientras todos los ojos se posan en ella. ¿Qué va a hacer? Con un movimiento decidido pero lleno de reverencia, rompe el cuello del frasco. El gesto es irreversible. Una vez abierto, no se puede volver a sellar. Es un acto de entrega total. En ese instante, una fragancia intensa, dulce y exótica inunda la habitación, desplazando el olor a pan y vino. Es un aroma tan potente que penetra cada rincón, cada fibra de la ropa, cada poro de la piel. Es el olor del sacrificio. María se arrodilla a los pies de Jesús. Con una ternura que desarma, derrama el aceite sobre su cabeza, sintiendo cómo el líquido espeso y fragante corre por su cabello y su frente. Luego, sin dudarlo, vierte el resto sobre sus pies. La cantidad es generosa, extravagante. El aceite gotea, formando pequeños charcos en el suelo. Y entonces, hace algo aún más impactante, algo que desafiaba todas las convenciones sociales de la época. Se suelta el cabello, su gloria, y con él comienza a secar los pies de Jesús, mezclando sus lágrimas con el perfume y el polvo del camino. Este acto es de una humildad y una devoción profundas. En esa cultura, una mujer respetable no se soltaba el cabello en público, y mucho menos tocaba los pies de un hombre que no fuera su esposo. Pero a María no le importan las miradas ni los juicios. Su corazón está desbordado de amor y gratitud por el hombre que le devolvió a su hermano, por el maestro que le habló de vida eterna. Su gesto es una ofrenda silenciosa, una adoración sin palabras que lo dice todo. Es un acto de amor puro y sin reservas. Pero no todos en la habitación lo ven de la misma manera. El silencio se rompe, no con palabras de admiración, sino con una queja fría y calculadora. Es Judas Iscariote, el que maneja la bolsa del dinero del grupo. Su voz corta el aire perfumado como un cuchillo. ¿Por qué este desperdicio?, pregunta, con una falsa piedad en su tono. Este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios, y el dinero dárselo a los pobres. Sus palabras suenan razonables, incluso nobles. ¿Quién podría discutir con la idea de ayudar a los necesitados? A primera vista, la objeción de Judas parece lógica. 300 denarios era una suma enorme. ¿Cuántas familias se podrían haber alimentado? La extravagancia de María, desde este punto de vista, parece un derroche irresponsable. Algunos de los otros discípulos, influenciados por su lógica, asienten en silencio, murmurando su acuerdo. La atmósfera se vuelve tensa. El hermoso acto de María ahora está siendo juzgado, criticado, reducido a una simple transacción monetaria. Pero Jesús, que conoce los corazones de todos, interviene. Su voz es firme pero llena de compasión. Se dirige no solo a Judas, sino a todos los que dudan. Déjenla en paz, dice. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo. Jesús no solo defiende a María, sino que eleva su acción a un plano superior. Él ve más allá del valor monetario del perfume. Él ve el corazón detrás del gesto, ve el amor, la devoción y, lo más importante, una profunda comprensión profética que los demás no tienen. Y entonces, Jesús pronuncia unas palabras que cambiarán para siempre la interpretación de este momento. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Estas palabras son un presagio, una advertencia sombría de su partida inminente.
Él está tratando de preparar a sus discípulos para lo impensable, su muerte, mientras ellos siguen pensando en un reino terrenal, en poder y en logística. Jesús está enfocado en su sacrificio. Luego, añade el significado más profundo del gesto de María. Ella ha hecho lo que podía. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De repente, el acto de María adquiere una nueva dimensión. No fue solo un acto de adoración, fue una unción funeraria. En esa cultura, los cuerpos eran ungidos con especias y perfumes como preparación para el entierro. María, guiada por una intuición espiritual o un amor profundo, estaba preparando a Jesús para la tumba, en un momento en que ninguno de sus discípulos masculinos podía siquiera imaginar tal cosa. Ella fue la única que entendió, aunque fuera inconscientemente, la verdadera naturaleza de su misión. Jesús sella la importancia de su acción con una promesa asombrosa. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Piensa en eso. Jesús inmortaliza a María. Su acto de amor extravagante se convierte en parte integral del evangelio, un testimonio eterno de lo que significa amar a Jesús por encima de todo. Mientras los nombres de reyes y emperadores se desvanecen en el tiempo, el nombre y el acto de esta mujer de Betania resonarían a través de los siglos. Mientras estas palabras aún resuenan en la habitación, el aroma del nardo sigue siendo abrumador. Es el perfume del amor, pero ahora también es el perfume de la muerte. Es un preludio olfativo a la crucifixión que se avecina. La escena se congela en este contraste. La devoción radical de María y la traición que se gesta en el corazón de Judas. El Evangelio de Juan nos dice algo más sobre la motivación de Judas. No lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Su objeción no nació de la compasión, sino de la codicia. El dinero que no fue a la bolsa fue una oportunidad perdida para él. Su corazón estaba endurecido, y mientras María derramaba un tesoro a los pies de Jesús, Judas calculaba su propio beneficio. La tensión en la habitación es palpable. Por un lado, el amor sacrificial de María, un amor que no calcula costos, que lo da todo. Por otro, la codicia y el resentimiento de Judas, que ve todo a través del lente del dinero y el beneficio personal. Son dos mundos, dos mentalidades, dos destinos, chocando en una pequeña casa en Betania. Y así, el capítulo termina con una imagen poderosa. Mientras el aroma del sacrificio de María perdura, llenando el espacio con una promesa de amor eterno, Judas se levanta. Impulsado por su resentimiento y su codicia, agravado por la defensa que Jesús hizo de María, toma una decisión. Abandona la luz y el calor de esa habitación, sale de la casa y camina hacia la oscuridad de la noche. Se dirige a los principales sacerdotes para hacer un trato, para vender al hombre cuyos pies acababan de ser ungidos con un amor tan puro. La historia de la unción en Betania es mucho más que una simple anécdota. Es una parábola en acción. Nos pregunta, ¿qué tipo de corazón tenemos? ¿Somos como María, dispuestos a romper nuestros frascos de alabastro, a dar lo más valioso que tenemos por amor a Jesús, sin importar lo que piensen los demás? ¿O somos como Judas, calculando el costo, criticando la devoción de otros, con el corazón cerrado por la codicia o el resentimiento? El aroma de ese perfume se desvaneció hace 2000 años, pero la historia de su fragancia aún nos desafía hoy. Nos invita a examinar nuestras propias vidas, nuestras propias ofrendas. ¿Qué estamos dispuestos a derramar a los pies de Jesús? No se trata de dinero, sino de nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro amor, nuestra adoración. Se trata de darle lo mejor de nosotros, sin reservas. La próxima vez que enfrentes una decisión, piensa en María y su frasco de alabastro. Piensa en su amor extravagante y en la promesa de Jesús de que su historia nunca sería olvidada. Y pregúntate, ¿estoy dispuesto a romper mi frasco por él? Capítulo 34. Entrada triunfal en Jerusalén.
El sol de la mañana se derramaba sobre el camino polvoriento que serpenteaba desde Betania hasta Jerusalén, una ruta que Jesús había transitado muchas veces. Pero este día era diferente. Algo vibraba en el aire, una tensión eléctrica, una expectación que envolvía a la creciente multitud que lo seguía. Se acercaba la Pascua, la fiesta más sagrada de los judíos, y peregrinos de todas partes de Israel convergían en la ciudad santa. Pero el verdadero epicentro de esta energía no estaba en el templo, sino aquí, en las laderas del Monte de los Olivos, siguiendo los pasos de un carpintero de Nazaret. Jesús se detuvo cerca de Betfagé y Betania, con la mirada fija en la silueta dorada de Jerusalén a la distancia. Llamó a 2 de sus discípulos y les dio una instrucción peculiar. Vayan a la aldea que está enfrente. Al entrar, encontrarán un pollino atado en el cual nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, simplemente respondan, porque el Señor lo necesita. Los discípulos, acostumbrados a las enigmáticas pero siempre certeras palabras de su maestro, partieron sin dudar. Y tal como Jesús había dicho, encontraron al joven asno atado a la entrada de una casa. Mientras lo desataban, los dueños salieron y preguntaron con curiosidad, ¿por qué desatan el pollino? La respuesta, sencilla y poderosa, fue suficiente. El Señor lo necesita. Y con una comprensión que parecía trascender la lógica, los hombres asintieron y les permitieron llevarse el animal. No era un caballo de guerra, imponente y majestuoso, el símbolo de un conquistador terrenal. Era un pollino, una cría de asna, el animal de la paz, el transporte de los humildes y, proféticamente, el corcel de un rey. Cuando los discípulos regresaron con el pollino, la multitud entendió. El murmullo se convirtió en un clamor. Era el cumplimiento de las antiguas palabras del profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo y salvador, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. La gente, en un arrebato de fervor espontáneo, comenzó a quitarse sus mantos y a extenderlos sobre el camino, creando una alfombra improvisada para el rey que llegaba. Otros corrían hacia los campos cercanos, cortando ramas de olivo y palma, agitándolas en el aire y cubriendo el sendero con un tapiz verde y fragante. Jesús montó el pollino. El animal, que nunca antes había sido montado, se mostró dócil bajo su presencia, como si reconociera a su Creador. Y entonces, la procesión comenzó su lento descenso por el Monte de los Olivos. Lo que había empezado como un grupo de seguidores, se había transformado en un río humano, una marea de esperanza y júbilo. El aire se llenó de un grito unísono, un canto que resonaba en los valles y llegaba hasta los muros de Jerusalén. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Hosana, la palabra significaba sálvanos ahora. Era una súplica y una aclamación, un ruego desesperado y una declaración de fe. Para muchos en esa multitud, la salvación que anhelaban era política. Esperaban un Mesías que los liberara del yugo romano, un nuevo David que restaurara la gloria de Israel. Veían en Jesús al líder carismático, al hacedor de milagros que podía multiplicar panes y peces, sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Ciertamente, un hombre con tal poder podría derrocar al César. Su entusiasmo era genuino, pero su comprensión limitada. Sin embargo, en medio de la celebración, no todos los rostros mostraban alegría. Dispersos entre la multitud, un grupo de fariseos observaba la escena con creciente alarma y desprecio. Sus túnicas impecables contrastaban con la ropa sencilla de los peregrinos, y sus ceños fruncidos eran una nota discordante en la sinfonía de alabanza. Para ellos, esto era blasfemia. Un hombre, un simple rabino de Galilea, aceptando una adoración que solo le correspondía a Dios. Se abrieron paso bruscamente entre la gente hasta llegar junto a Jesús. Con una autoridad fingida, uno de ellos espetó: «Maestro, reprende a tus discípulos, haz que se callen». La multitud se silenció por un instante, esperando la respuesta de Jesús. Él giró su rostro hacia los fariseos
y su mirada, llena de una profunda tristeza y autoridad divina, los atravesó. Con voz clara y firme, que acalló el viento, respondió: «Les digo que, si estos callaran, las piedras clamarían». Era una declaración asombrosa. La creación misma, las rocas inertes del camino, reconocerían a su rey si los corazones humanos se negaban a hacerlo. La alabanza no podía ser contenida. El plan divino no podía ser silenciado por la incredulidad o el miedo de los hombres. Los fariseos retrocedieron, mudos y derrotados. Sus rostros, una máscara de ira impotente. El complot para destruir a Jesús, que ya se estaba gestando en las sombras, acababa de encontrar un nuevo y urgente impulso. La procesión continuó su descenso. Al doblar un recodo del camino, la vista panorámica de Jerusalén se desplegó ante ellos en todo su esplendor. El templo, con sus mármoles blancos y sus tejados dorados, brillaba bajo el sol como una joya celestial. Era el centro del universo para cada judío, la morada terrenal de Dios, el símbolo de la promesa y el pacto. La multitud prorrumpió en un grito aún más fuerte al ver su amada ciudad. Pero Jesús no compartió su júbilo. Detuvo al pollino. Su rostro, que momentos antes había mostrado una calma soberana, se contrajo de dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. El rey lloraba. El creador del universo lloraba por su creación. La multitud, desconcertada, guardó silencio. ¿Por qué lloraba el rey en el momento de su triunfo? ¿Qué veía él que ellos no podían ver? Con la voz quebrada por el sollozo, Jesús habló a la ciudad como si fuera una persona, una amada que había rechazado su amor. Oh, si tú también hubieras reconocido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Su mirada profética traspasó el presente, viendo más allá de los muros de piedra y las multitudes festivas. Vio el futuro que aguardaba a Jerusalén, un futuro de fuego y sangre, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos levantarán un muro de asedio a tu alrededor, y te cercarán y te acosarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. La causa de esta destrucción inminente era desgarradoramente simple. Por cuanto no reconociste el tiempo de tu visitación, Dios mismo había caminado por sus calles, había enseñado en sus sinagogas y sanado a sus enfermos. El príncipe de paz había venido a ofrecer la verdadera paz, una reconciliación con Dios que trascendía cualquier liberación política. Pero la ciudad, en su ceguera espiritual y su obsesión con el poder terrenal, lo iba a rechazar. Lo iban a crucificar. Y al rechazar al rey, sellarían su propio destino. Las lágrimas de Jesús no eran de autocompasión, sino de un amor profundo y roto por un pueblo que no comprendía el regalo que se le estaba ofreciendo. Con el peso de esta profecía en su corazón, Jesús reanudó la marcha. La procesión entró finalmente por las puertas de Jerusalén. La ciudad entera se conmocionó. La gente salía de sus casas y talleres preguntando: ¿quién es este? Y la multitud que lo acompañaba respondía con orgullo: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. La entrada no fue en un palacio, sino que se dirigió directamente al corazón espiritual de la nación, el templo. Al llegar, la atmósfera vibrante del exterior dio paso a una extraña calma. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El ajetreo del día en los patios del templo estaba disminuyendo. Jesús descendió del pollino y caminó por los atrios. Sus ojos observaron todo con una intensidad silenciosa. Los cambistas contando sus monedas, los vendedores de animales para los sacrificios, los sacerdotes que iban y venían. No dijo nada, no hizo nada, simplemente observó. Estaba inspeccionando la casa de su padre. Lo que vio lo llenó de una justa indignación que desataría al día siguiente. Al caer la tarde, Jesús y los 12 apóstoles se retiraron de la ciudad y regresaron a Betania para pasar la noche. La multitud se dispersó. Los ecos del Hosana se desvanecieron en las estrechas calles.
El Domingo de Ramos había terminado. El rey había entrado en su ciudad. Había sido aclamado, desafiado y había llorado por su pueblo. La semana más importante de la historia de la humanidad había comenzado. Los eventos que se desarrollarían en los días siguientes cambiarían el mundo para siempre, redefiniendo el significado del poder, el sacrificio y el amor. El camino hacia la cruz había sido inaugurado no con el sonido de trompetas de guerra, sino con el clamor de un pueblo esperanzado y las lágrimas de un rey desconsolado. Capítulo 35. La purificación del templo. Bienvenidos a un nuevo viaje a través de la historia, a un momento que resonaría por los siglos. Hoy exploraremos uno de los episodios más intensos y reveladores del ministerio de Jesús, la purificación del templo. Acompáñenos a Jerusalén, la ciudad santa, en los días previos a la Pascua. Imaginen las calles abarrotadas, un mar de gente de todas partes del mundo conocido. Peregrinos, con el corazón lleno de fe y esperanza, se dirigen al lugar más sagrado de todos, el templo de Herodes, una maravilla arquitectónica que se alza majestuosa hacia el cielo. El aire está cargado de expectación, del murmullo de miles de oraciones y del aroma a incienso. Pero al cruzar las puertas del atrio de los gentiles, el primer patio al que todos, judíos y no judíos, podían acceder, la atmósfera cambia drásticamente. El sagrado silencio de la oración es reemplazado por un estruendo caótico. En lugar de un espacio de recogimiento, nos encontramos en medio de un bullicioso mercado. El balido de las ovejas, el mugido de los bueyes y el aleteo de las palomas en sus jaulas llenan el aire. Los gritos de los mercaderes negociando precios se mezclan con el tintineo metálico de las monedas en las mesas de los cambistas. Este patio, destinado a ser una casa de oración para todas las naciones, se ha convertido en una cueva de ladrones. Los cambistas se sientan detrás de sus mesas, aprovechándose de los peregrinos. La ley exigía que el impuesto del templo se pagara con una moneda específica, la siclo de Tiro, que no tenía la imagen del emperador romano. Así que los peregrinos debían cambiar su dinero, y los cambistas cobraban tasas de cambio exorbitantes, lucrándose con la devoción de la gente. Junto a ellos, los vendedores de animales ofrecían palomas, corderos y bueyes para los sacrificios. Estos animales, supuestamente sin defecto, como exigía la ley, se vendían a precios inflados. Los pobres, que solo podían permitirse una paloma, eran explotados. La corrupción, autorizada por los propios líderes religiosos que se beneficiaban de ella, había profanado la casa de Dios. Y en medio de este caos, aparece Jesús. Ha llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua, la conmemoración de la liberación de su pueblo. Pero lo que ve en la casa de su padre enciende en él un fuego sagrado. Su rostro, normalmente sereno y compasivo, se transforma. Vemos una expresión de indignación justa, de celo por la santidad de Dios. No es una ira descontrolada, sino una pasión ardiente por restaurar el orden divino. Este simple acto ya es una declaración poderosa. No es un arma de guerra, sino una herramienta de pastor para guiar al rebaño. Con el látigo en la mano, se levanta, y su presencia imponente silencia el bullicio a su alrededor. Los mercaderes lo miran, primero con sorpresa, luego con temor. Entonces, la acción estalla. Con una autoridad que nadie se atreve a desafiar, Jesús comienza a expulsar a los vendedores y a sus animales del recinto. Imaginen la escena. Las ovejas y los bueyes corriendo, las jaulas de las palomas volcadas, sus ocupantes volando hacia la libertad. Se acerca a las mesas de los cambistas y con un movimiento firme y decidido, las vuelca. Las monedas ruedan por el suelo de piedra con un estruendo que resuena en todo el patio. El dinero, el ídolo que había profanado el templo, yace esparcido e inútil en el suelo. En su voz truena por encima del caos, citando a los profetas Isaías y Jeremías. Escrito está: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Sus palabras son como espadas, cortando la hipocresía y la codicia.
A los que vendían las palomas, les dice con firmeza: «Saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado». Fíjense en sus palabras. La casa de mi padre es una declaración asombrosa de su identidad divina, una afirmación de su autoridad única sobre ese lugar sagrado. Por un momento, el orden es restaurado. El ruido del comercio es reemplazado por un silencio atónito. La gente, los peregrinos comunes que habían sido explotados, observan con asombro. Nunca habían visto a nadie desafiar de esta manera el sistema corrupto establecido por los líderes religiosos. Para ellos, Jesús no es solo un profeta, es un libertador. Y entonces, ocurre algo maravilloso. En el espacio que Jesús acaba de limpiar, la santidad original del templo comienza a manifestarse de una nueva manera. Los enfermos, los ciegos y los cojos, que normalmente eran marginados y mantenidos en los bordes de la sociedad y del templo, se acercan a Él con fe. Y allí mismo, en el patio purificado, Jesús los sana. Donde antes había explotación, ahora hay compasión. Donde había codicia, ahora hay gracia. El templo vuelve a ser un lugar de encuentro divino, no a través de rituales vacíos, sino a través del poder sanador y el amor de Dios manifestado en Jesús. Los niños, con la pureza y la inocencia que los caracteriza, ven lo que los adultos a menudo no pueden ver. Comienzan a gritar en el templo, aclamando a Jesús con las palabras que habían escuchado a su entrada en Jerusalén: «Hosana al Hijo de David». Su alabanza espontánea llena el aire, un testimonio puro de la verdadera identidad de Jesús, pero no todos están contentos. Los principales sacerdotes y los escribas, los arquitectos del sistema corrupto, observan todo desde la distancia. Su ira y su indignación crecen con cada milagro y cada grito de alabanza. La acción de Jesús no es solo un ataque a sus negocios, es un desafío directo a su autoridad. Ha expuesto su hipocresía y ha amenazado su poder. Se acercan a Jesús, furiosos por los gritos de los niños. «¿Oyes lo que estos dicen?», le preguntan con desdén. La respuesta de Jesús es, como siempre, brillante y cortante, citando las escrituras que ellos afirmaban conocer también. ¿Nunca leyeron: «De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza»? Con esta cita del Salmo 8, Jesús no solo defiende a los niños, sino que afirma que su alabanza es un cumplimiento de la profecía, una verdad que los líderes religiosos, en su ceguera espiritual, no pueden ver. Este acto de purificación del templo es un punto de inflexión, es la gota que colma el vaso para los líderes religiosos. A partir de este momento, su indignación se convierte en una conspiración mortal. El Evangelio de Marcos nos dice claramente que buscaban la manera de matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Se dan cuenta de que no pueden controlar a Jesús ni silenciar su mensaje. Su popularidad entre la gente es una amenaza existencial para su poder y su posición. La decisión está tomada. Jesús debe morir. El templo purificado se convierte en el escenario de la confrontación final. Jesús ha limpiado la casa de su padre del comercio, pero los corazones de los líderes siguen llenos de codicia y odio. Ha demostrado que la verdadera adoración no consiste en rituales vacíos o sacrificios comprados, sino en la justicia, la misericordia y la fe. Ha reclamado el templo y a su pueblo para Dios. Este evento nos enseña que el celo de Jesús por la casa de su Padre es también un celo por nosotros. Nos invita a examinar nuestros propios corazones, nuestros propios templos, y a preguntarnos qué hemos permitido que ocupe el espacio que pertenece a Dios, qué mesas de cambistas o vendedores de nuestras propias prioridades y deseos necesitan ser volcados para que podamos adorar en espíritu y en verdad. La purificación del templo no fue solo un acto de ira, sino un acto de amor redentor, un llamado a volver a lo esencial, a limpiar todo lo que nos separa de Dios para poder experimentar su presencia sanadora y transformadora.
Es un recordatorio de que Jesús no vino a tolerar la corrupción, sino a desafiarla y a ofrecernos un camino de regreso a la verdadera comunión con el Padre. El sacrificio se consuma y la historia de la humanidad cambia para siempre. Bienvenidos al bloque 5. Pasión, muerte y gloria. De la entrega en la cruz a la victoria sobre la muerte, asistiremos al acto final de amor redentor y al inicio de una esperanza eterna que no conoce fronteras. Capítulo 36. La última cena. En el crepúsculo de Jerusalén, bajo un cielo teñido de púrpura y naranja, la ciudad se preparaba para la Pascua. Las calles bullían de peregrinos. El aire se llenaba con el aroma del cordero asado y las hierbas amargas. Pero en un aposento alto, lejos del bullicio, se gestaba un momento que trascendería el tiempo. Allí, Jesús se reunió con sus 12 discípulos para una cena que no sería como ninguna otra. No era solo una comida, era una despedida, una lección final y el preludio de un sacrificio que cambiaría el curso de la historia. La atmósfera en la sala era íntima, cargada de una mezcla de camaradería y una tensión palpable que ninguno de los discípulos podía nombrar todavía. En medio de la cena, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ciñó una toalla a la cintura. Tomó una jofaina con agua y, ante la mirada atónita de todos, comenzó a lavarles los pies, uno por uno. Este era un trabajo de siervos, un acto de humildad extrema que desconcertó a sus seguidores. Cuando llegó a Simón Pedro, impulsivo como siempre, protestó: «Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jamás». Jesús le respondió con calma pero con firmeza: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Las palabras de Jesús calaron hondo. Pedro, conmovido y comprendiendo que la obediencia era más importante que su propio orgullo, cedió por completo. «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús sonrió suavemente, explicando que este acto era un ejemplo. Si él, su maestro y señor, les había lavado los pies, ellos también debían servirse unos a otros con la misma humildad y amor incondicional. Era una lección visual, poderosa y eterna, sobre el verdadero liderazgo. No se trata de ser servido, sino de servir. Una vez que todos estuvieron limpios, Jesús volvió a la mesa. La conversación se reanudó, pero el ambiente había cambiado. La lección de humildad aún resonaba en el aire cuando Jesús tomó un pan sin levadura. Lo sostuvo en sus manos, lo miró con una intensidad que silenció la sala, y después de dar gracias, lo partió. Lo distribuyó entre ellos con palabras que se grabarían a fuego en sus almas: «Tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí». Los discípulos, confundidos pero obedientes, tomaron el pan. El simbolismo era profundo, aunque en ese momento solo podían vislumbrar su significado. El pan, sustento de vida, ahora representaba su propio cuerpo, que pronto sería quebrantado por ellos, por toda la humanidad. Luego, tomó una copa de vino, la alzó y de nuevo pronunció una bendición. Mientras la pasaba, sus palabras resonaron con la solemnidad de un juramento sagrado. «Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Os digo que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Estaba instituyendo un nuevo pacto, no escrito en piedra, sino sellado con su propia sangre. La antigua alianza del Sinaí, con sus sacrificios de animales, estaba llegando a su fin. Nacía una nueva alianza de gracia y redención, accesible a todos a través de su sacrificio. Con estos gestos, el pan y el vino, Jesús dejó a sus seguidores un memorial perpetuo: la Eucaristía, un recordatorio tangible de su amor sacrificial y una promesa de comunión eterna con Él. Pero la solemnidad del momento fue abruptamente rota por una revelación devastadora. Con una tristeza infinita en su voz, Jesús miró a sus compañeros y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar».
Un escalofrío recorrió la habitación. La confusión se transformó en angustia y consternación. ¿Una traición? Aquí, entre ellos, su círculo más íntimo. Uno por uno, comenzaron a preguntar, con el corazón en un puño: ¿Soy yo, Señor? La sospecha y la incredulidad llenaron el aire. ¿Quién podría ser capaz de tal acto? Se miraban unos a otros, buscando una señal, una pista en el rostro de sus hermanos. Juan, el discípulo amado, que estaba reclinado junto a Jesús, le preguntó en voz baja por indicación de Pedro: «Señor, ¿quién es?». Jesús respondió discretamente: «Aquel a quien yo le dé el pan que voy a mojar». Y mojando un trozo de pan, se lo dio a Judas Iscariote. En ese preciso instante, el destino quedó sellado. Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los otros discípulos entendió el verdadero significado de esas palabras. Algunos pensaron que, como Judas manejaba la bolsa del dinero, Jesús le estaba pidiendo que comprara algo para la fiesta, o que diera una limosna a los pobres. Pero Judas sí lo entendió. Tomó el pan y, sin decir una palabra más, se levantó y salió de la habitación. El Evangelio de Juan añade un detalle escalofriante: y era de noche. La oscuridad exterior era un pálido reflejo de la oscuridad que se había apoderado del corazón del traidor. La puerta se cerró tras él, dejando un silencio pesado y ominoso en el aposento. La traición ya estaba en marcha. Con la salida de Judas, una nueva fase de la noche comenzó. La atmósfera, aunque todavía teñida de tristeza, se llenó de una intimidad aún más profunda. Ahora, con los que le eran verdaderamente fieles, Jesús abrió su corazón de par en par. Mirándolos con un amor que parecía abarcar la eternidad, les entregó su legado más preciado, un mandamiento que definiría a sus seguidores para siempre. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No era una simple sugerencia, era la piedra angular de su comunidad, la marca distintiva de su reino. El amor no era una opción, sino la esencia misma de su enseñanza. Al ver sus rostros llenos de temor y confusión ante su inminente partida, Jesús les ofreció consuelo y esperanza. «No se turbe vuestro corazón», les dijo. Les habló de la casa de su padre, donde hay muchas moradas, y les prometió que iba a preparar un lugar para ellos, para que donde él estuviera, ellos también pudieran estar. Les aseguró que no los dejaría huérfanos. Prometió enviarles un consolador, el Espíritu Santo, que les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que él les había dicho. Este Espíritu sería su guía, su fuerza y su consuelo en los días difíciles que se avecinaban. «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Era una paz que sobrepasa todo entendimiento, una serenidad que nace de la confianza en Dios, incluso en medio de la tormenta. La noche avanzaba, y las palabras de Jesús fluían como un río de vida, instruyendo, consolando y fortaleciendo a sus amigos. Les habló de la vid y los sarmientos, de la importancia de permanecer en él para dar fruto. Les advirtió sobre las persecuciones que enfrentarían, pero los animó a tener confianza, porque él había vencido al mundo. Fue un discurso de despedida que se convirtió en un testamento de amor y una carta de navegación para el futuro de la Iglesia. Finalmente, cuando todo fue dicho, la cena concluyó. Un himno, probablemente un salmo de la tradición pascual, resonó en el aposento. Sus voces se unieron en una última melodía compartida, una mezcla de gratitud, fe y quizás una nota de melancolía. La última cena había terminado. Los símbolos del pan partido y el vino derramado permanecían en la mesa como testigos silenciosos del pacto sellado. Jesús se levantó, su rostro sereno pero decidido. Sabía lo que le esperaba en la oscuridad del jardín de Getsemaní. Miró a sus discípulos y dijo: «Levantaos,
Vamos de aquí. Con esas palabras, se encaminó con paso firme hacia el Monte de los Olivos, hacia su arresto, su juicio y su cruz. Se dirigía voluntariamente hacia su sacrificio, llevando consigo el amor por sus amigos y la esperanza de la redención para todo el mundo. Capítulo 37. La agonía en Getsemaní. En la oscuridad de la noche, bajo el peso de los olivos centenarios de Getsemaní, comienza una historia de profunda agonía y amor incondicional. Jesús, sabiendo lo que le aguardaba, buscó este refugio familiar. Pero esta noche, el jardín no era un lugar de paz, sino el escenario de su batalla espiritual más intensa. Pidió a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañaran, que velaran con él. «Mi alma está triste hasta la muerte», les confió, revelando la profundidad de su angustia humana. Mientras se adentraba en la penumbra para orar, sus amigos más cercanos, agotados por el dolor y la confusión, se rindieron al sueño. Así, Jesús enfrentó solo la hora más oscura de su vida, una soledad que resonaría a través de los siglos. La atmósfera opresiva del huerto parecía reflejar la tormenta que se desataba en su interior, un presagio del sacrificio que estaba a punto de consumar por toda la humanidad. Postrado en tierra, con el rostro hundido en el polvo, Jesús comenzó su oración más desgarradora. «Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa». Era el clamor de un hijo a su padre, una súplica que brotaba de lo más profundo de su ser. La copa no era solo el sufrimiento físico que le esperaba, sino el peso abrumador de todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. Sentía en su propia carne la separación de Dios que el pecado provoca, una angustia tan inmensa que desafía nuestra comprensión. La tensión era tan extrema que su cuerpo reaccionó de una manera asombrosa. Comenzó a sudar grandes gotas de sangre que caían al suelo. Este fenómeno, conocido como hematidrosis, ocurre bajo un estrés emocional extremo. Cada gota era un testimonio visible de la batalla invisible que libraba, un amor tan intenso que sangraba antes de que una sola espina o clavo lo tocara. Buscando un mínimo consuelo humano, una chispa de compañía en su desolación, Jesús regresó a donde había dejado a sus discípulos, pero los encontró dormidos. Su corazón debió sentir una punzada de tristeza al verlos. «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?», preguntó a Pedro. Su voz no era de reproche, sino de una melancólica comprensión. Les advirtió: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». En estas palabras, no solo describía la condición de sus amigos, sino también la esencia de la lucha humana que él mismo estaba experimentando en ese momento. Regresó a su lugar de oración, a su comunión solitaria con el Padre. La oscuridad parecía más densa, el silencio más profundo. La petición seguía siendo la misma, pero con una entrega cada vez mayor. Una segunda vez, su oración ascendió al cielo. «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Aquí vemos un cambio crucial. La petición humana comienza a alinearse completamente con el propósito divino. Ya no es solo la súplica de apartar el sufrimiento, sino una afirmación de sumisión total al plan del Padre. Es el acto de obediencia más puro y difícil imaginable. Su amor por la humanidad superaba su propio deseo de evitar el dolor. Volvió de nuevo con sus discípulos, con la esperanza de encontrar un rostro amigo, un par de ojos abiertos que compartieran su vigilia. Pero de nuevo los encontró dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Ni siquiera sabían qué responderle. La soledad de Jesús era ahora absoluta en el plano terrenal. Nadie en la tierra podía comprender ni compartir la magnitud de su carga. Por tercera vez, se apartó y oró, repitiendo las mismas palabras de entrega. Esta triple oración resuena con la triple negación de Pedro que estaba por venir, subrayando la fragilidad humana frente a la fidelidad divina. Cada repetición no era un signo de duda, sino una profundización en su resolución. Con cada «hágase tu voluntad», su espíritu se fortalecía, su decisión se solidificaba. En medio de esta agonía, cuando su naturaleza humana estaba al límite,
Los cielos respondieron. Un ángel apareció desde el cielo para fortalecerlo. No le quitó la copa, no eliminó el sufrimiento, pero le dio la fuerza celestial para soportarlo. Este momento es crucial. Muestra que, incluso en la prueba más dura, Dios provee el consuelo y la fortaleza necesarios, no necesariamente eliminando la prueba, sino capacitándonos para atravesarla. El ángel fue un bálsamo para su alma atormentada, una afirmación del amor del Padre en medio de la oscuridad. Después de la visita celestial, una calma divina descendió sobre Jesús. Se levantó del suelo, su rostro ya no contorsionado por la angustia, sino imbuido de una serena determinación. La batalla interna había terminado, había vencido. Regresó por última vez a donde estaban sus discípulos y les dijo: «Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». Sus palabras ya no eran una petición de compañía, sino una declaración de que el momento había llegado. La agonía había dado paso a la acción. «Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Ya no había vacilación, solo una disposición firme y pacífica para enfrentar su destino. El jardín, que había sido testigo de su momento más vulnerable, ahora se convertiría en el escenario de su entrega voluntaria. El silencio del huerto se rompió bruscamente. El resplandor de antorchas y el sonido de armas y voces airadas se acercaban. Una multitud, liderada por uno de los suyos, Judas Iscariote, invadió la tranquilidad de Getsemaní. Judas había concertado una señal. «Al que yo bese, ese es, prendedle». Se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y le dio un beso. El beso, un signo universal de afecto y amistad, fue pervertido y convertido en el arma de la traición. La respuesta de Jesús fue asombrosa en su contención y tristeza. «Amigo, ¿a qué vienes?». No hubo ira, no hubo condena, solo una pregunta que exponía la tragedia del acto de Judas. En ese instante, Jesús demostró un dominio y una majestad que contrastaban violentamente con la cobardía de la traición y la agresividad de la multitud. Frente a la cohorte de soldados romanos y guardias del templo, Jesús dio un paso al frente. No se escondió, no huyó. Con una autoridad que los dejó atónitos, preguntó: «¿A quién buscáis?». Respondieron: «A Jesús de Nazaret». Su respuesta fue simple pero cargada de poder divino: «Yo soy». Al pronunciar estas palabras, el nombre sagrado de Dios, una fuerza invisible emanó de él, y los soldados retrocedieron y cayeron a tierra. No fue un acto de agresión, sino una revelación momentánea de su verdadera identidad, un recordatorio de que su captura no era una derrota, sino una entrega voluntaria. Podría haberlos destruido con una palabra, pero eligió entregarse. Les preguntó de nuevo, para asegurarse de que sus discípulos pudieran irse a salvo: «¿A quién buscáis?». Y de nuevo, cuando confirmaron que era a él, reafirmó: «Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos». Incluso en el momento de su arresto, su primer instinto fue proteger a sus amigos. En un arrebato de lealtad impulsiva, Pedro sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús inmediatamente detuvo la violencia. «Vuelve tu espada a su lugar», le ordenó, «porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?». Con esta pregunta, Jesús reafirmó que su camino no era el de la violencia, sino el del sacrificio. Tocó la oreja del hombre y lo sanó, un acto de compasión y poder en medio del caos de su propia captura. Luego se dirigió a la multitud: «Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas». Con esas palabras, el destino quedó sellado. Los discípulos, a pesar de sus promesas de lealtad, huyeron y se dispersaron en la oscuridad, dejando a Jesús completamente solo en manos de sus captores. La profecía se había cumplido. El pastor fue herido y las ovejas del rebaño se dispersaron. La imagen final de esta escena es sobrecogedora.
Jesús, de pie, sereno y majestuoso, mientras las sombras de los soldados y las luces parpadeantes de las antorchas se proyectan sobre él. Ya no hay angustia en su rostro, solo una resolución divina y una paz que trasciende el entendimiento. La agonía en el huerto había terminado, pero el camino hacia la cruz apenas comenzaba. La batalla en Getsemaní fue la victoria espiritual que hizo posible la victoria final en la resurrección. Fue allí en la soledad y la oscuridad donde el amor triunfó sobre el miedo y la voluntad de Dios se convirtió en el faro que guiaría a Jesús a través de la crucifixión hacia la redención de toda la humanidad. Capítulo 38. El arresto y el beso de Judas. Bajo el manto estrellado de Getsemaní, una escena de profunda humanidad y divinidad está a punto de desplegarse. Jesús, en la quietud de la noche, se prepara para el momento más crucial de su misión terrenal. Sus discípulos, vencidos por el sueño y la tristeza, no perciben la inminente tormenta que se acerca. La noche, testigo silencioso, aguarda la llegada de la traición y el sacrificio. De repente, el silencio es roto. A lo lejos, el parpadeo de antorchas y el murmullo de una multitud se aproximan. Avanzan por el Valle del Cedrón, un grupo armado con espadas y palos, una mezcla de soldados romanos y guardias del templo. A la cabeza de esta turba, una figura conocida, Judas Iscariote, uno de los 12, aquel que había compartido pan y camino con el Maestro. La traición tiene un rostro familiar. Judas se acerca a Jesús. La señal acordada es un beso, un gesto de afecto pervertido en un acto de entrega. «Salve, Maestro», dice Judas, y lo besa. En ese instante, el abismo entre la lealtad y la traición se manifiesta en su forma más dolorosa. Jesús, con una calma que trasciende la comprensión humana, responde: «Amigo, ¿a qué vienes?». No hay reproche en su voz, solo una profunda tristeza. Luego, dirigiéndose a la multitud, pregunta: «¿A quién buscáis?». Cuando responden a Jesús de Nazaret, algo extraordinario sucede. Jesús declara con una autoridad que resuena en la noche: «Yo soy». Ante estas dos palabras, una ola de poder emana de él. Los soldados y los guardias, hombres curtidos en la violencia y el combate, retroceden y caen a tierra. Es un destello de su divinidad, un recordatorio de que su entrega es voluntaria, no una derrota. Si él quisiera, podría desatar una fuerza que nadie podría contener. Viendo a su maestro rodeado, el impetuoso Pedro reacciona con la espada. En un arrebato de lealtad mal entendida, desenvaina su arma y de un tajo le corta la oreja derecha a Malco, un siervo del sumo sacerdote. La violencia humana irrumpe en la escena sagrada, un intento fútil de defender lo divino con medios terrenales. Pero Jesús detiene inmediatamente la escalada. «Guarda tu espada», le ordena a Pedro, «porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles?» Con estas palabras, Jesús reafirma el control soberano sobre su destino. Luego, en un acto de compasión que desafía toda lógica en medio de su propio arresto, toca la oreja de Malco y lo sana. Incluso en el momento de su captura, su naturaleza sanadora y misericordiosa brilla con intensidad. Jesús se dirige entonces a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Con estas palabras, subraya la cobardía de sus captores y la naturaleza espiritual de la batalla que se está librando. Aceptando su destino, Jesús se entrega. No hay resistencia, solo una dignidad serena que desconcierta a sus apresadores. En ese momento de prueba definitiva, el miedo se apodera de sus seguidores más cercanos. Al ver a su líder atado y llevado como un criminal, todos los discípulos, abrumados por el pánico y la confusión, lo abandonan y huyen. La soledad de Jesús se vuelve absoluta. La procesión nocturna comienza. Jesús, atado, es conducido a través de la oscuridad de Jerusalén hacia la casa de Anás.
y luego a la de Caifás, el sumo sacerdote. El juicio ha comenzado, un juicio que ya tiene un veredicto predeterminado. Cada paso que da es un paso hacia la cruz, el inicio de un camino de sufrimiento físico y espiritual sin precedentes. La noche de Getsemaní marca el principio del fin, pero también el comienzo de la redención. La escena en Getsemaní es un microcosmos de la historia de la salvación. Vemos la traición humana en Judas, la lealtad impulsiva pero equivocada en Pedro, el poder divino en la caída de los soldados y la compasión infinita en la sanación de Malco. Y en el centro de todo, Jesús, el Cordero de Dios, entregándose voluntariamente por amor a la humanidad. Su arresto no es una derrota, sino el primer paso en la victoria más grande de la historia. Te invitamos a reflexionar sobre la profundidad de este momento. ¿Qué nos enseña la reacción de Jesús ante la traición y la violencia? ¿Cómo podemos aplicar su ejemplo de entrega y confianza en nuestros propios momentos de prueba? Esta historia no es solo un relato antiguo. Es una invitación a encontrar fuerza en la rendición y esperanza en medio de la oscuridad. Capítulo 39. Las negaciones de Pedro. Imaginen una noche fría, de esas que calan hasta los huesos. El aire está cargado de tensión. Estamos en el patio de la casa del sumo sacerdote, Caifás. En el centro, una hoguera chisporrotea, arrojando sombras danzantes sobre los rostros de los que se agolpan a su alrededor. Entre ellos, una figura encorvada trata de pasar desapercibida. Es Pedro, el discípulo más impetuoso de Jesús. Hace apenas unas horas, juró que moriría por su maestro. Ahora, el miedo se ha apoderado de él. Su corazón late con fuerza. Cada sonido lo hace sobresaltarse. Desde el interior de la casa, llegan los ecos apagados de un juicio injusto. Jesús, su amigo, su Señor, está siendo interrogado, humillado. Pedro no está allí para defenderlo. Está escondido, tratando de fundirse con la multitud, esperando, temiendo, paralizado por la angustia. La promesa que hizo con tanta vehemencia se siente ahora como un eco lejano, ahogado por el frío y el terror de esa noche fatídica. La llama de la hoguera ilumina los rostros curiosos y hostiles. Una criada que trabaja en la casa se acerca al fuego para calentarse. Sus ojos se posan en Pedro, escrutándolo. De repente lo señala y su voz resuena en el silencio tenso. Tú también estabas con Jesús de Galilea. El corazón de Pedro da un vuelco. El pánico lo invade. Todas las miradas se giran hacia él. Niega al instante, su voz más temblorosa de lo que le gustaría. No sé de qué estás hablando. Su negación es rápida, casi un reflejo. Intenta alejarse, moverse hacia la puerta del patio, buscando una salida, un escape. Pero es demasiado tarde. El círculo de sospecha ha comenzado a cerrarse. Otro de los presentes, al oír su forma de hablar, insiste. Seguro que este es uno de ellos, hasta su acento lo delata. El acento galileo, que antes era una simple marca de origen, ahora se convierte en una prueba irrefutable en su contra. La presión aumenta. Pedro, desesperado, niega por segunda vez, esta vez con más vehemencia, incluso jurando: no conozco a ese hombre. Cada palabra es una traición, un clavo más en su propia conciencia. Mientras tanto, en el interior, Jesús confiesa con valentía su identidad divina ante el Sanedrín, aceptando su destino. El contraste es brutal. La confesión valiente del maestro frente a la negación cobarde del discípulo. La lealtad se ha quebrado bajo el peso del miedo. El tiempo parece detenerse. La tensión en el patio es casi insoportable. Un pariente del siervo al que Pedro le había cortado la oreja en el huerto, horas antes, lo encara directamente. Su voz es dura, acusadora. ¿No te vi yo en el huerto con él? No hay escapatoria. El círculo se ha cerrado por completo. El pánico de Pedro explota en una furia desesperada. Ya no hay sutileza, solo una negación cruda y absoluta. Comienza a maldecir y a jurar, su voz rota por la desesperación. Les juro que no conozco a ese hombre del que hablan. Es su tercera y más rotunda negación. Y en ese preciso instante,
rompiendo el silencio denso de la noche, se oye el canto de un gallo, un sonido agudo, claro, inconfundible. En ese mismo momento, los guardias sacan a Jesús del lugar del juicio. Sus caminos se cruzan por un segundo. En medio del tumulto, Jesús se gira. No dice nada, simplemente mira a Pedro. Sus ojos se encuentran a través de la multitud. No hay ira en la mirada de Jesús, no hay condena ni reproche, solo hay una profunda tristeza, un dolor inmenso, pero también una compasión infinita, un perdón silencioso que lo atraviesa todo. Esa mirada lo es todo. Es el momento de la verdad, el espejo en el que Pedro ve reflejada toda la magnitud de su traición. El mundo de Pedro se desmorona en ese instante. La mirada de Jesús y el canto del gallo resuenan en su alma como un trueno. De repente, recuerda las palabras de Jesús pronunciadas tan solo unas horas antes. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. En ese momento, le parecieron imposibles. Ahora, son una realidad dolorosa y aplastante. Un sollozo ahogado escapa de su garganta. El peso de su fracaso, de su cobardía, de su traición, lo aplasta por completo. Ya no puede soportar estar allí. Se abre paso entre la multitud, corriendo sin rumbo, huyendo del patio, huyendo de las miradas, huyendo de sí mismo. Corre hacia la oscuridad de la noche, tropezando, con la vista nublada por las lágrimas. Finalmente se detiene, solo en la fría penumbra, y se derrumba. Llora amargamente, con sollozos que le desgarran el alma. No es un llanto de autocompasión, sino de profundo arrepentimiento. Mientras las lágrimas surcan su rostro, el primer y tímido rayo de sol del amanecer atraviesa la oscuridad e ilumina su rostro. Es el amanecer de un nuevo día, pero para Pedro es el amanecer de una conciencia dolorosa. El primer paso en un largo y difícil camino hacia la redención y la restauración. Su negación no fue el final de su historia, sino el doloroso comienzo de una transformación profunda, forjada en el fuego del arrepentimiento y el perdón incondicional. Capítulo 40. El juicio ante Pilato. Amanece en Jerusalén, una ciudad en plena efervescencia por la celebración de la Pascua. Dentro de los muros del pretorio, la residencia oficial del gobernador romano, está a punto de desarrollarse uno de los juicios más analizados de la historia. El acusado es Jesús de Nazaret, entregado a las autoridades romanas por el Sanedrín, el alto consejo judío. El juez, Poncio Pilato, el quinto prefecto de Judea, un hombre encargado de mantener el orden romano en una provincia notoriamente difícil. Según los relatos del Nuevo Testamento, principalmente los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús es llevado ante Pilato temprano en la mañana. Los líderes religiosos que lo acusan, miembros del Sanedrín, se niegan a entrar en el pretorio para no incurrir en impureza ritual antes de la Pascua. Este detalle obliga a Pilato a salir para interrogarles. La acusación formal ante Roma no es de blasfemia, como lo fue ante el Sanedrín, sino de sedición. Le dicen a Pilato: «Hemos encontrado que éste pervierte a nuestra nación, prohíbe dar tributo a César, y dice que él mismo es Cristo, un rey». Esta acusación es extremadamente grave para un gobernador romano. Cualquier reclamo de realeza era una afrenta directa a la autoridad del emperador Tiberio. Mantener la paz y sofocar cualquier indicio de rebelión era la principal responsabilidad de Pilato. Por lo tanto, se toma la acusación en serio. Regresa al interior del pretorio y ordena que le traigan a Jesús. El diálogo que sigue, según el Evangelio de Juan, es un tenso intercambio entre el poder terrenal y una figura enigmática. Pilato, probablemente sentado en su silla curul, símbolo de su autoridad, le pregunta directamente: ¿Eres tú el rey de los judíos? La respuesta de Jesús es indirecta, devolviendo la pregunta: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato, irritado, replica: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Es en este punto que Jesús articula la naturaleza de su reino, una declaración que ha sido objeto de innumerables interpretaciones teológicas y filosóficas.
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Intrigado, Pilato insiste: «Luego, ¿eres tú rey?». Jesús responde: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». La réplica de Pilato: «¿Qué es la verdad?», es una de las frases más famosas del encuentro. Los textos no registran si esperó una respuesta, o si lo dijo con un tono de cinismo, frustración o genuina curiosidad filosófica. Tras este intercambio, Pilato parece llegar a una conclusión. Sale de nuevo ante la multitud y los líderes judíos y declara su veredicto inicial: «Yo no hallo en él ningún delito». Esta declaración no satisface a los acusadores. Insisten, gritando que Jesús alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. La mención de Galilea le da a Pilato una salida. Al enterarse de que Jesús es Galileo, lo envía a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que también se encontraba en Jerusalén por la Pascua. Este movimiento era políticamente astuto. Pilato podía descargar el problema en otra jurisdicción y, según el Evangelio de Lucas, este gesto mejoró las relaciones previamente tensas entre Pilato y Herodes. Sin embargo, Herodes, después de interrogar y mofarse de Jesús, no encuentra base para una condena a muerte, y lo devuelve a Pilato, vestido con un manto espléndido en señal de burla. El problema vuelve a estar en manos del prefecto romano. Ahora, con Jesús de nuevo en su presencia, Pilato se enfrenta a una presión cada vez mayor. Pilato intenta una nueva estrategia. Era costumbre durante la Pascua que el gobernador liberara a un prisionero, como un gesto de buena voluntad hacia el pueblo. Pilato ofrece a la multitud una elección. «Tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos?». Junto a Jesús presenta a otro prisionero, Barrabás. Los evangelios describen a Barrabás como un preso famoso, arrestado por su participación en una insurrección en la ciudad, durante la cual había cometido un homicidio. La elección que Pilato ofrece es deliberadamente contrastante. Un predicador pacífico, acusado de sedición contra un rebelde violento y asesino. Pilato probablemente esperaba que la multitud eligiera la liberación de Jesús, resolviendo así su dilema. Sin embargo, los principales sacerdotes y los ancianos persuaden a la multitud. Cuando Pilato pregunta a quién deben liberar, el clamor es unánime: «A Barrabás». Sorprendido y quizás frustrado, Pilato pregunta: «¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?». La respuesta de la multitud, ahora incitada y unificada, es brutal y directa: «Sea crucificado». Pilato intenta razonar una última vez: «Pues qué mal ha hecho». Pero la lógica y la evidencia ya no importan. El clamor se intensifica, más fuerte y demandante: «Crucifícale». El Evangelio de Mateo añade un detalle dramático. La esposa de Pilato le envía un mensaje advirtiéndole: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Esta advertencia, sea histórica o una adición posterior, subraya la creciente presión sobre Pilato. Viendo que no logra nada y que se está formando un tumulto, Pilato toma una decisión. Realiza un acto simbólico de profundo significado en la cultura judía. Pide agua y se lava las manos delante de la multitud. Es un gesto público para desvincularse de la responsabilidad. «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros», declara. Con este acto, Pilato cede. Entrega a Jesús para que sea azotado, un brutal castigo previo a la crucifixión, y luego lo entrega para ser crucificado. Libera a Barrabás, cumpliendo la voluntad de la multitud. Desde una perspectiva histórica, la decisión de Pilato puede entenderse en el contexto de su carrera y la volátil situación política de Judea. Los gobernadores romanos tenían la tarea principal de mantener la paz y recaudar impuestos. Un motín durante la Pascua, una festividad que congregaba a cientos de miles de peregrinos en Jerusalén,
habría sido un desastre para su reputación y su futuro político. Ya había tenido enfrentamientos previos con la población judía que habían sido reportados a Roma. Ceder a las demandas de la multitud, aunque fuera en contra de su propio juicio legal, podría haberle parecido la opción más pragmática para evitar una insurrección a gran escala. El juicio ante Pilato, por lo tanto, no fue solo un procedimiento legal, sino un nudo de tensiones políticas, religiosas y personales. La figura de Jesús, que desafiaba las categorías establecidas, se encontró en el centro de un conflicto entre el poder del Sanedrín, la autoridad del Imperio Romano y la pasión de una multitud enardecida. La decisión final de Pilato, inmortalizada en el credo cristiano como aquel bajo cuyo poder padeció, marcó el punto de no retorno. El juicio concluyó, pero las consecuencias de esa mañana en el pretorio de Jerusalén continuarían resonando a lo largo de los siglos, dando forma a la historia del mundo occidental de maneras que ninguno de sus participantes podría haber imaginado. Capítulo 41. Flagelación y corona de espinas. Nos adentramos en el corazón de uno de los momentos más conmovedores y simbólicos de la pasión, la coronación de espinas. Este es el capítulo 41, que hemos titulado El manto y la corona. Acompáñenme a desentrañar cada detalle de esta poderosa escena. Nos encontramos en el patio interior del pretorio, un lugar frío, austero, rodeado de muros de piedra gris. Aquí, la flagelación ha terminado. Pero el sufrimiento toma una nueva forma, una mucho más psicológica y simbólica. Los soldados de la cohorte, en un acto de cruel entretenimiento, deciden organizar una parodia de coronación. Para ellos, este hombre que dice ser rey es motivo de burla, y van a escenificar su propia versión de una investidura real. Todo comienza con el manto. Los evangelios de Mateo y Marcos lo describen como un manto de color escarlata o púrpura. Este color era extremadamente caro en la antigüedad, reservado para la realeza, los emperadores y los altos magistrados. Al echarle sobre los hombros ensangrentados de Jesús un manto viejo y desgastado de este color, no solo se burlan de su supuesta realeza, sino que también crean una imagen visual impactante. El rojo intenso sobre su piel herida crea un contraste brutal, un símbolo de la sangre real que, según la fe cristiana, está a punto de ser derramada por la humanidad. Luego, le entregan el cetro. Pero no es de oro ni de marfil. Es una simple caña, un trozo de madera hueca y frágil. Lo ponen en su mano derecha, la mano del poder y la autoridad. Imaginen la escena, un rey coronado con un trapo, sosteniendo una vara insignificante. Cada elemento es una inversión irónica de la verdadera majestad. Los soldados se ríen, pero sin saberlo, están participando en una teología profunda. La fragilidad de la caña representa el tipo de poder que Jesús encarna, no uno de dominación, sino de servicio y humildad. Y entonces llega el elemento más terrible, la corona. No es de oro ni de laurel, como la de los Césares. Los evangelistas nos cuentan que los soldados tejieron una corona de espinas. Pensemos en el tipo de plantas espinosas que crecían en Judea, con púas largas, duras y afiladas. Los soldados no la colocan con delicadeza, la trenzan con fuerza y la clavan sobre su cabeza. El dolor debió ser insoportable. Cada espina, una daga penetrando la piel. Esta corona de espinas se ha convertido en uno de los símbolos más potentes del cristianismo. Representa el sufrimiento, la humillación, pero también la asunción del pecado y el dolor del mundo. En la Biblia, las espinas a menudo simbolizan la maldición del pecado que entró en el mundo, y aquí, Jesús la lleva literalmente sobre su cabeza. Ahora, los soldados completan su mofa. Se arrodillan ante él, uno por uno, en una genuflexión sarcástica. Inclinan la cabeza y, con desprecio, le rinden homenaje. ¡Salve, rey de los judíos!, le escupen, le golpean en la cabeza con la misma caña que le dieron como cetro, haciendo que las espinas se hundan aún más. Pero en medio de este torbellino de crueldad, la respuesta de Jesús es un silencio absoluto. Su dignidad permanece intacta. No hay gritos, no hay súplicas. Su mirada,
llena de dolor pero también de una paz incomprensible, desafía la brutalidad de sus verdugos. Acepta cada insulto, cada golpe, no como una víctima pasiva, sino como parte consciente de su misión redentora. La iluminación en esta escena, tal como la imaginamos, sería dramática, casi como un cuadro de Caravaggio. Luces laterales que esculpen los rostros, resaltando la textura áspera de la piedra, el brillo metálico de las armaduras romanas y, sobre todo, la figura serena de Jesús. El contraste es clave, la rudeza y el movimiento caótico de los soldados frente a la quietud y la entereza del prisionero. Es el choque entre el poder terrenal, violento y efímero, y un poder espiritual, silencioso y eterno. El clímax de esta humillación pública llega cuando Poncio Pilato, quizás con la intención de generar lástima en la multitud y así liberar a Jesús, lo presenta ante el pueblo. Lo saca al balcón del pretorio, vestido con este atuendo ridículo y trágico, el manto púrpura cubriendo sus heridas y la corona de espinas en su cabeza, con la sangre corriendo por su rostro. Y es entonces cuando Pilato pronuncia las famosas palabras latinas «Ecce homo». «He aquí el hombre». «Ecce homo» es una frase cargada de significado. Pilato simplemente podría estar diciendo «aquí lo tienen», pero la tradición cristiana ha visto en estas palabras una profundidad mucho mayor. He aquí el hombre en su estado más vulnerable, despojado de toda dignidad mundana. He aquí la humanidad misma, rota y sufriente, encarnada en una sola figura. He aquí, para los creyentes, al nuevo Adán, que carga con las consecuencias del pecado para restaurar la creación. La reacción de la multitud, sin embargo, no es de compasión. Al ver a esta figura patética, su odio se intensifica. El plan de Pilato fracasa estrepitosamente. La visión de su rey humillado solo alimenta su fervor para exigir la crucifixión. Tras este fallo, la parodia termina. El juego ha acabado y la ejecución debe proceder. Los soldados le arrancan el manto púrpura. Este gesto también es doloroso, ya que la tela probablemente se había pegado a las heridas abiertas de la flagelación. Le devuelven sus propias ropas, simples y humildes. El rey de burlas vuelve a ser el carpintero de Nazaret, preparándose para el último y más pesado acto de su pasión. La escena concluye con Jesús saliendo del oscuro pretorio hacia la luz cegadora de la calle. Es una transición visual muy potente. De la penumbra de la injusticia y la burla, emerge a la vista de todos. Afuera, el ruido de la multitud, el sol implacable de Jerusalén y el camino hacia el Gólgota le esperan. Y con él, el peso físico y abrumador del madero sobre sus hombros ya destrozados. Este capítulo, el manto y la corona, es fundamental para entender la teología de la pasión. Nos muestra cómo la humillación más profunda se transforma en la más alta exaltación. Cada símbolo de escarnio, el manto, la corona, el cetro, se convierte a través de la fe en un emblema de la verdadera realeza, una que no se basa en el poder, sino en el amor sacrificial. Capítulo 42. El camino al Calvario. Seguimos los pasos de Jesús en su camino hacia el Calvario. Dejamos atrás la fría formalidad del palacio de Pilato y nos adentramos en las calles estrechas y sofocantes de Jerusalén. El sol de la mañana golpea con fuerza y el aire está cargado de polvo y tensión. Sobre los hombros ya heridos de Jesús descansa el madero transversal, el patíbulo. Una carga brutal de madera áspera que pesa no solo en su carne, sino en su espíritu. Cada paso es una lucha. Las sandalias levantan nubes de polvo que se pegan al sudor y a la sangre que cubren su rostro. La cámara se mueve con él, capturando la crudeza del momento. El grano de la madera mordiendo su piel, los músculos tensos por el esfuerzo sobrehumano, la mirada fija pero agotada. A nuestro alrededor, la vida de la ciudad continúa, pero hoy todo se detiene para observar este espectáculo de dolor. La Vía Dolorosa es un hervidero de humanidad. Los mercados están repletos y la gente se agolpa para ver pasar al condenado. Los rostros en la multitud son un mosaico de emociones. Curiosidad morbosa, odio, indiferencia y en algunos, una profunda y silenciosa tristeza. El ruido es ensordecedor, una cacofonía que aturde los sentidos.
Gritos de condena se mezclan con los lamentos de algunas mujeres que lo siguen de cerca. «¡Crucifíquenlo!», claman unas voces. «Rey de los judíos», se burlan otros. Sobre todo este caos resuenan las órdenes secas y cortantes en latín de los legionarios romanos que empujan a la multitud para abrir paso. «¡Movete!», ladra un centurión, su voz metálica y desprovista de compasión. Jesús tropieza, el peso del madero lo desequilibra y cae sobre las piedras polvorientas. Por un instante, el ruido parece disminuir, como si la ciudad contuviera la respiración. Los soldados lo obligan a levantarse con brusquedad, pero es evidente que sus fuerzas flaquean. El viaje es largo y su cuerpo está al límite del colapso. Es en este momento de extrema debilidad que ocurre el primer encuentro significativo. Un hombre, un extranjero, es arrancado de la multitud. Su nombre es Simón, un campesino de Cirene que volvía del campo, ajeno al drama que se desarrollaba. Los soldados romanos, impacientes por terminar su tarea, lo fuerzan a ayudar. Con un gesto rudo, lo empujan hacia Jesús y le ordenan que cargue el madero. La confusión y el miedo iniciales en el rostro de Simón se transforman lentamente en una expresión de resignación y quizás de una incipiente compasión. Vemos el contraste inmediato. La fuerza del campesino, sus manos callosas y su espalda ancha, junto a la fragilidad extrema de Jesús. Simón no lo eligió, pero en ese instante se convierte en un símbolo inesperado de solidaridad, un extraño que comparte el peso del sufrimiento de otro. Juntos, hombro con hombro, continúan el camino, el sonido de sus respiraciones agitadas uniéndose al murmullo de la multitud. El trayecto se vuelve más lento. La presencia de Simón alivia parte de la carga física, pero la carga espiritual de Jesús sigue intacta. Ahora, un grupo de mujeres se abre paso entre la gente. No están allí para burlarse ni para curiosear. Son las mujeres de Jerusalén, y sus rostros están surcados por lágrimas genuinas. Lloran abiertamente. Sus lamentos son un contrapunto de dolor sincero en medio del tumulto hostil. Se acercan a Jesús y por un momento la procesión se detiene. Jesús se vuelve hacia ellas. A pesar de su propio sufrimiento indescriptible, su preocupación se dirige a otros. Su voz, aunque débil y rasposa, lleva una carga profética. «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí», les dice. Las cámaras capturan los detalles. El movimiento de sus labios agrietados, la intensidad en su mirada. «Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Sus palabras flotan en el aire caliente, una advertencia sombría sobre el futuro que aguarda a la ciudad. Las mujeres escuchan, sus lágrimas cayendo sobre la piedra caliente del camino, sus rostros reflejando una mezcla de pena y desconcierto. Este encuentro es una pausa en el tormento físico, un momento de profunda conexión humana y advertencia espiritual. El soldado grita de nuevo y la procesión se pone en marcha, dejando atrás a las mujeres con su llanto y la profecía resonando en sus oídos. Finalmente, la procesión llega a las murallas de la ciudad. El camino ahora se inclina hacia arriba. Han dejado atrás las calles estrechas y se dirigen a una pequeña colina rocosa fuera de Jerusalén, un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. El nombre mismo evoca muerte y desolación. La pendiente es pronunciada y el terreno irregular y pedregoso. Cada paso es un esfuerzo titánico. La cámara nos muestra planos generales. Una pequeña caravana de sufrimiento ascendiendo lentamente bajo un cielo que ha comenzado a cambiar. La luz brillante de la mañana se ha ido atenuando, dando paso a tonos grises y ominosos. Nubes oscuras se congregan en el horizonte, como si la naturaleza misma se preparara para presenciar el acto final. El agotamiento de Jesús es total. Su cuerpo apenas responde. Simón sigue a su lado, luchando también con el peso y la pendiente. El sonido dominante ahora es el del viento que empieza a soplar en la colina, silbando entre las rocas y el jadeo de los hombres que suben. La cima está cerca, unos últimos pasos, un esfuerzo final, y llegan. La procesión se detiene en la cumbre del Gólgota. Con un movimiento brusco y sin cuidado,
los soldados le quitan el madero a Jesús. El sonido seco y pesado de la madera golpeando el suelo rocoso resuena en el aire enrarecido. Es un sonido definitivo, final. Jesús se yergue, tambaleante, y su mirada se pierde en el horizonte. Desde aquí puede ver la ciudad de Jerusalén extendida a sus pies. Sabe que ha llegado. Este es el lugar, este es el momento. Ha completado su último viaje terrenal. Su misión ha alcanzado su punto culminante. La toma final nos deja con una imagen poderosa. El monte Gólgota, desolado y barrido por el viento, bañado en una luz cenicienta y premonitoria. El cielo tormentoso se cierne sobre la escena, un telón de fondo dramático para lo que está por venir. El acto final está a punto de comenzar. Capítulo 43. La crucifixión. Llegamos al Gólgota, el lugar de la calavera. El sol del mediodía se desvanece bajo un velo antinatural, pintando el cielo con tonos de un crepúsculo prematuro. El aire, espeso y cargado de electricidad, anuncia una tormenta que no es de este mundo. Aquí, en este monte rocoso y desolado, la historia de la humanidad está a punto de cambiar para siempre. Los soldados, eficientes en su brutal tarea, extienden a Jesús sobre el madero. Se oye el golpe seco del martillo contra el metal, un sonido que atraviesa los siglos. Con una fuerza desmedida, el poste es levantado y encajado en su base. Su silueta se recorta contra el horizonte oscurecido, un símbolo de sufrimiento y, a la vez, de una esperanza inquebrantable. Abajo, el caos y el orden se mezclan. Una multitud curiosa, burlona y temerosa murmura y grita. Pero a los pies del madero, un grupo de soldados romanos, ajenos a la trascendencia del momento, se reparten las vestiduras de Jesús. Para su túnica, tejida de una sola pieza, echan suertes. Su risa indiferente contrasta con la paz absoluta en el rostro de quien pende sobre ellos. El gobernador ha ordenado colocar una inscripción, un título que es a la vez una burla y una profecía. En hebreo, latín y griego, las palabras declaran: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Es una afirmación que resuena en los corazones de algunos y en los oídos sordos de otros. Desde esa altura de dolor, comienzan a escucharse 7 declaraciones, 7 frases que encapsulan el amor, el perdón y la entrega. La primera es una súplica que desafía toda lógica humana. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus ojos no buscan a sus verdugos con ira, sino con una compasión infinita, viendo más allá de sus actos, hacia la ignorancia que los guía. La cámara se detiene en los rostros de aquellos que lo condenaron. Sus expresiones, una mezcla de triunfo y una incipiente duda. A su lado, 2 hombres comparten su destino. Uno de ellos se une al coro de burlas. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, en un instante de claridad suprema, lo reprende. Nosotros sufrimos con justicia, dice, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego, con una fe que nace en el último aliento, se vuelve hacia Jesús y le ruega: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta llega, una promesa que atraviesa el abismo de la muerte. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa de redención instantánea, un faro de esperanza para el pecador arrepentido. Abajo, el dolor más profundo se refleja en el rostro de una madre. María, su madre, está de pie, su corazón traspasado por una espada de aflicción. Junto a ella, el discípulo amado, Juan, comparte su vigilia. La mirada de Jesús se posa sobre ellos, unida por el amor y el sufrimiento. En un acto de cuidado filial que trasciende su propia agonía, le dice a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Luego al discípulo: he ahí tu madre. En ese momento, se teje una nueva familia, una comunidad nacida al pie del madero, un legado de cuidado mutuo que perdurará por generaciones. Las horas pasan lentamente. La oscuridad se intensifica, una noche artificial que confunde a la naturaleza. El sol se ha ocultado por completo, y un silencio sobrenatural cae sobre la colina. Ya no hay burlas, solo un temor creciente. De los labios resecos de Jesús, brota un clamor que es a la vez humano y divino, un grito que resuena desde las profundidades del abandono.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el lamento del salmista, la expresión de un sufrimiento que abarca la separación de toda la humanidad de su Creador. Es el momento en que él carga con todo el peso del pecado del mundo. Poco después, la necesidad física se hace presente. Una simple palabra que nos recuerda su plena humanidad: tengo sed. Un soldado, quizás movido por un resto de piedad, empapa una esponja en vinagre y, sujetándola en una caña, se la acerca a los labios. Es un pequeño gesto en medio de una tragedia cósmica. Cuando prueba el vinagre, su misión en la tierra llega a su culminación. Todo lo que estaba escrito, todo lo que los profetas anunciaron, se ha cumplido. Una paz final se asienta en su rostro. Con una voz clara y serena, declara: consumado es. La obra está terminada. La deuda ha sido pagada. El plan de redención se ha completado. Ya no queda nada por hacer. Y entonces llega el final, la culminación de todo. Mirando hacia el cielo ahora completamente negro, Jesús emite un último y poderoso grito, no de derrota, sino de confianza y entrega total. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, inclina la cabeza y entrega su aliento de vida. En ese preciso instante, la creación entera responde con un espasmo de dolor. La tierra tiembla con violencia. Las rocas se parten en dos. En el templo de Jerusalén, el pesado velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el símbolo de la separación entre Dios y el hombre, se rasga de arriba abajo. El camino hacia la presencia de Dios queda abierto para todos. La oscuridad, el terremoto, los fenómenos inexplicables. Todo es demasiado. El centurión romano a cargo de la ejecución, un hombre endurecido por la violencia y la muerte, mira la figura inerte y la agitación de la naturaleza. El miedo y el asombro lo sobrecogen. Sus dudas se convierten en una certeza abrumadora. Mirando hacia el madero, su voz se quiebra al confesar la verdad que acaba de presenciar. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. La escena final es imponente. La silueta solitaria en el Gólgota se recorta contra un cielo negro, desgarrado por un rayo solitario que ilumina la colina por un instante. Un silencio de respeto y sobrecogimiento cae sobre el mundo, invitándonos a reflexionar sobre el precio y el significado del mayor sacrificio de la historia. Después de la furia de los cielos y el clamor de la tierra, un silencio profundo y solemne se apodera del Gólgota. La tormenta ha cesado. El aire, antes cargado de violencia, ahora está quieto, pesado con una tristeza que lo impregna todo. El cielo, que rugió con truenos y se rasgó con relámpagos, comienza a sanar sus heridas. El gris plomizo de la tarde se rinde lentamente ante el azul profundo del anochecer que se aproxima. El mundo parece contener la respiración, como si la propia naturaleza estuviera de luto. Los soldados romanos, testigos endurecidos de innumerables muertes, se retiran del monte. Sus pasos son apresurados, sus rostros impasibles, pero quizás, solo quizás, llevan consigo una inquietud que no pueden nombrar. Dejan atrás el madero, un símbolo ahora vacío y desolado contra el horizonte cambiante. Con su partida, el Calvario recupera su quietud natural, una soledad que ahora es más densa, más significativa. Ya no es un lugar de ejecución pública. Se ha transformado en un santuario íntimo, reservado solo para aquellos cuyo amor fue más fuerte que su miedo. En medio de este silencio expectante emerge una figura. Es José de Arimatea, un hombre de posición, miembro respetado del Sanedrín, pero cuyo corazón pertenece a aquel que acaba de morir. Se acerca con determinación, llevando en sus manos no solo un permiso oficial de Poncio Pilato, sino el peso de una devoción valiente. Ha arriesgado su reputación y su seguridad para reclamar el cuerpo de su maestro. Este no es un acto para la multitud. No hay espectadores buscando un espectáculo. Es un gesto de amor puro. Un acto privado de reverencia y respeto por parte de los pocos que se atrevieron a quedarse. Junto a él,
se unen las figuras leales que nunca se marcharon. María, la Madre, cuyo corazón es un océano de dolor silencioso. María Magdalena, cuya devoción arde como una llama inextinguible. Y Juan, el discípulo amado, que ahora asume la responsabilidad de cuidar de la madre de su Señor. Sus presencias son discretas, un círculo de duelo y amor que rodea el madero. Comienza entonces la tarea más delicada y dolorosa, el descendimiento. La cámara se enfoca en los detalles, en el esfuerzo físico, que es también un acto de ternura infinita. José, ayudado por Nicodemo, otro miembro del consejo que había buscado a Jesús de noche, se prepara para bajar el cuerpo. Nicodemo no llega con las manos vacías. Trae consigo una mezcla costosa de mirra y áloe, casi 100 libras, una cantidad digna de un rey. Un tributo aromático para honrar a quien consideraban su verdadero monarca. Despliegan lienzos de lino limpio, blancos y puros, que contrastan con la oscuridad creciente y la crudeza de la escena. Con sumo cuidado, comienzan a quitar los clavos. El sonido metálico y seco resuena en el silencio. Cada golpe, un eco del sufrimiento pasado. Las manos de José de Arimatea, manos que seguramente estaban acostumbradas a los negocios y a la política, ahora se mueven con la delicadeza de un padre. Sostienen los miembros inertes, asegurándose de que el descenso sea lento, reverente. No hay prisa. Solo un deseo abrumador de tratar con amor lo que fue tratado con tanta brutalidad. Vemos planos detalle que capturan la esencia de este momento. El lino blanco que se envuelve alrededor del cuerpo, absorbiendo la sangre y la suciedad del suplicio. Las manos de los hombres, fuertes pero gentiles, soportando el peso muerto. Y luego, el momento más desgarrador. El rostro de María, la madre, al recibir en sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo. La piedad. Un eco de aquella primera vez que lo sostuvo en Belén, ahora transformado en una imagen de dolor insondable. Sus ojos no lloran con estridencia, sino que derraman un río silencioso de pena que parece ahogar el mundo entero. Por última vez, acuna al fruto de su vientre. Su rostro una mezcla de amor maternal infinito y una angustia que ninguna palabra puede describir. A medida que la noche cae definitivamente, se encienden antorchas. Su luz parpadeante danza sobre la roca del Gólgota, creando sombras largas y suaves que se mueven como espectros silenciosos. La iluminación es tenue, íntima, transformando la escena de una ejecución en un velatorio sagrado. El aroma de la mirra y el áloe comienza a llenar el aire, mezclándose con el olor a tierra húmeda y el frescor de la noche. Es una fragancia de entierro, pero también de honor. Una vez que el cuerpo ha sido completamente envuelto en los lienzos impregnados de especias, comienza la procesión. Es un cortejo fúnebre, breve y silencioso hacia el sepulcro. Un sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea, excavado en la roca de un jardín cercano. Nadie había sido puesto allí antes, un lugar virgen para un hombre único. El sonido de sus pasos sobre la hierba seca y las hojas caídas es el único acompañamiento a su marcha solemne. El silencio no es vacío. Está lleno de oraciones no dichas, de recuerdos y de una esperanza apenas perceptible. Llegan a la entrada de la tumba, una abertura oscura en la ladera de la roca. Las antorchas iluminan el interior, revelando una penumbra fresca y silenciosa. Con la misma solemnidad y cuidado, llevan el cuerpo adentro. El momento es solemne, cargado de un peso histórico y espiritual. Lo depositan con delicadeza sobre la losa de piedra fría preparada para ello. Por un instante, permanecen allí, en la quietud de la cueva, dando su último adiós en la oscuridad. Luego, salen al aire nocturno. Ha llegado el momento final. Con un esfuerzo conjunto, comienzan a hacer rodar la gran piedra circular que servirá de puerta. El sonido es inconfundible. Un ruido pesado, sordo, pétreo, un estruendo que retumba y marca una finalidad absoluta. La piedra encaja en su lugar, sellando la entrada, ocultando el cuerpo de la vista y separando a los vivos del muerto. El acto está consumado. La cámara se aleja lentamente.
La toma final nos muestra la tumba sellada, bañada por la pálida y solitaria luz de la luna que ahora brilla en el cielo despejado. Todo está en calma. El drama ha terminado. El Gólgota está vacío. Comienza el gran silencio del sábado, un día de espera, de reflexión. Un interludio en el que toda la creación parece contener el aliento, suspendida entre la tragedia del viernes y el misterio que aguarda al amanecer del tercer día. Capítulo 45. El Santo Sepulcro. Nos encontramos en la quietud solemne del sábado de gloria. Todo está en silencio. La noche envuelve el jardín de José de Arimatea, y la luna proyecta una luz pálida sobre una tumba recién excavada en la roca. Una gran piedra circular, pesada e imponente, sella la entrada. Sobre ella, la marca inconfundible del poder de Roma. Un sello de cera, estampado con el águila imperial, asegurado con cuerdas gruesas. Este sello no es solo una barrera física, es una declaración. Es la autoridad del César diciendo: aquí termina la historia. La quietud es casi tangible. Un manto pesado que cubre el mundo. El tiempo mismo parece haberse detenido en este jardín. Es un tiempo de espera, de duelo profundo. Para los seguidores de Jesús, la esperanza ha sido crucificada junto a su Maestro. El futuro es un abismo de incertidumbre y miedo. El hombre que prometió un reino, que sanó a los enfermos y calmó las tempestades, ahora yace frío y sin vida detrás de esa piedra. La fe de sus discípulos está rota, esparcida como las hojas secas que el viento arrastra por el suelo del jardín. Vigilando la tumba, con el brillo metálico de sus yelmos y corazas reflejando la escasa luz de las antorchas, se encuentra una guardia pretoriana. Son soldados curtidos, hombres que han visto la muerte en 1000 formas. Su misión es clara: asegurar que nadie profane el sepulcro, que nadie robe el cuerpo para luego proclamar una falsa resurrección, como temían los líderes religiosos. Están alertas, sus lanzas firmes, sus ojos escrutando la oscuridad, pero ni ellos, ni el imperio que representan están preparados para lo que está a punto de suceder. La noche avanza lentamente, hora tras hora. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, tensa los nervios. Es una vigilia de silencio, una pausa entre el final más desolador y un comienzo que nadie puede imaginar. La oscuridad es total, no solo en el cielo nocturno, sino en los corazones de quienes amaron a Jesús. Es la noche más oscura del alma, el momento en que la desesperanza parece ser la única realidad. La muerte ha reclamado su victoria, y el universo entero parece contener la respiración. Pero la noche no es eterna. Lentamente, casi imperceptiblemente, el borde del horizonte oriental comienza a teñirse de un gris pálido. La promesa de un nuevo día, el primer día de la semana, empieza a despuntar. El frío de la madrugada se aferra al aire, pero una nueva luz, tenue y delicada, comienza a abrirse paso. Es el amanecer del domingo. Y entonces, ocurre. Justo cuando los primeros rayos de sol tocan la tierra, el suelo se estremece con una violencia repentina. No es un terremoto común, es una sacudida que parece nacer del corazón mismo de la creación. La tierra tiembla, las piedras vibran y la imponente roca que sella el sepulcro se mueve. Pero no es empujada desde adentro. Un ser de luz, un ángel del Señor cuyo rostro brilla como un relámpago y cuyas vestiduras son blancas como la nieve, desciende del cielo. Con una facilidad sobrenatural, aparta la piedra y se sienta sobre ella. La piedra no es removida para que Jesús salga. Él ya no está allí. La piedra es removida para que el mundo pueda ver, para que los testigos puedan entrar y contemplar el milagro. Del interior del sepulcro abierto emana una luz tan intensa, tan pura y cegadora, que los soldados romanos, hombres de guerra y valor, retroceden aterrorizados. El poder y la gloria que se desatan son demasiado para sus sentidos mortales. Caen al suelo como hombres muertos, paralizados por un asombro que trasciende el miedo. Su vigilancia ha terminado. El sello de Roma ha sido roto, no por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. El sepulcro está abierto. Mientras los guardias yacen inertes,
un pequeño grupo de mujeres se acerca al jardín. Vienen con el corazón pesado, cargando especias y ungüentos aromáticos para terminar de embalsamar el cuerpo de su amado maestro. Encabezándolas va María Magdalena. Su duelo es profundo, su amor inmenso. Mientras caminan, se preguntan entre ellas: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Aún no saben que su pregunta ya ha sido respondida de la manera más espectacular. Al llegar, su preocupación se convierte en desconcierto. La enorme piedra ha sido apartada. La entrada a la tumba está abierta. El miedo se apodera de ellas. ¿Qué ha pasado? ¿Se han llevado el cuerpo? Con el corazón en un puño, María Magdalena se asoma al interior de la tumba. Y lo que ve la deja sin aliento. El sepulcro no está vacío en el sentido de un robo. Es un vacío ordenado, solemne, triunfal. Donde debería estar el cuerpo sin vida de Jesús, solo quedan los lienzos de lino que lo envolvían. Están allí, en el suelo de piedra, pero no tirados al azar. Yacen exactamente donde estaba el cuerpo, como si la forma física se hubiera desvanecido a través de ellos. Y aparte, cuidadosamente doblado en un lugar propio, está el sudario, la tela que había cubierto su rostro. Este detalle es crucial. Un ladrón de tumbas habría actuado con prisa, dejando todo en desorden. Pero esto es diferente. Esto es una victoria ordenada y definitiva. La muerte no ha sido simplemente burlada. Ha sido vencida, despojada de su poder y dejada atrás como una prenda vieja e inútil. El mensaje es claro: Jesús no ha sido robado. Él ha resucitado. María Magdalena, confundida y angustiada, corre para avisar a Pedro y a Juan. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto, les dice entre lágrimas. Los dos discípulos corren hacia la tumba. Juan, más joven, llega primero, pero duda en entrar. Se asoma y ve los lienzos en el suelo. Luego llega Pedro, impulsivo como siempre, y entra directamente. Ve los lienzos y el sudario doblado aparte. Finalmente, Juan también entra. Y en ese momento, al ver la evidencia del sepulcro vacío y ordenado, él ve y cree. Cree que la promesa de Jesús se ha cumplido. Pero para María Magdalena, la revelación aún no ha llegado. Regresa a la tumba, sola, y se queda afuera, llorando desconsoladamente. Su dolor es tan grande que nubla su entendimiento. A través de sus lágrimas, se asoma de nuevo al sepulcro y ve a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Y ella responde con la misma angustia: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». En ese momento, se da la vuelta y ve a un hombre de pie cerca de ella. La luz dorada del sol naciente baña el jardín, haciendo florecer los colores de las flores. Es una escena de una belleza serena, pero María no lo nota. Asume que es el jardinero, el hortelano. El hombre le pregunta con ternura: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, todavía sin reconocerlo, le suplica: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré por él». Está dispuesta a cargar ella misma el cuerpo, tal es la fuerza de su amor. Y entonces, el clímax de la historia humana llega en una sola palabra. El hombre la llama por su nombre, con esa voz inconfundible, llena de amor y autoridad, la misma voz que había calmado el mar y sanado su alma. María. En ese instante, el velo cae de sus ojos. La tristeza se transforma en una alegría desbordante, inimaginable. Reconoce la voz. Reconoce al maestro. Se vuelve completamente hacia él y exclama en arameo: «Rabuni», que significa «maestro mío». Es el momento del reconocimiento, el encuentro que cambia la historia para siempre. Jesús ha resucitado. La muerte ha sido vencida. La esperanza no solo ha vuelto, sino que ha explotado en una realidad gloriosa y eterna. Este encuentro es solo el comienzo. En los días siguientes, Jesús se aparece a sus discípulos en múltiples ocasiones. Se les muestra en el camino a Emaús,
en el cenáculo a puerta cerrada, en la orilla del mar de Galilea. Come con ellos, les permite tocar sus heridas, les enseña una vez más sobre el reino de Dios, abriendo sus mentes para que comprendan las Escrituras. Disipa sus dudas, transforma su miedo en valentía y su dolor en una misión. Y les da la gran comisión, el mandato que resonará a través de los siglos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Les encarga continuar su obra, ser sus testigos hasta los confines de la tierra, llevando el mensaje de amor, perdón y vida nueva que su resurrección ha hecho posible. Su biografía terrenal no termina con una tumba, sino con un ejército de seguidores transformados y enviados al mundo. El capítulo finaliza con esta imagen poderosa: el sepulcro abierto, la piedra a un lado, la oscuridad vencida por la luz de un sol radiante. La tumba ya no es un lugar de muerte y final, sino un símbolo de vida y comienzo. Es el portal a una nueva creación. Desde aquí, la cámara se eleva, dejando atrás el jardín, la ciudad de Jerusalén, y ascendiendo hacia un cielo infinito y azul. La historia de Jesús de Nazaret no concluye en la cruz ni en la tumba. Concluye con un cielo abierto y una promesa de esperanza eterna para toda la humanidad. La resurrección es el sello final de Dios, la afirmación de que el amor es más fuerte que la muerte y que la luz siempre, siempre vencerá a la oscuridad. Este es el cierre triunfal, el amanecer de una fe que cambiaría el mundo para siempre. Capítulo 46. La resurrección. Bienvenidos al capítulo que lo cambia todo. Después de la quietud y el silencio del sepulcro, la historia está a punto de estallar en una explosión de luz y vida. Lo que vamos a presenciar no es solo un milagro, es el evento que divide el tiempo en un antes y un después. Es el momento en que la divinidad reclama la carne humana, transformando la derrota en la victoria más grande jamás contada. Imaginemos por un instante la oscuridad de la madrugada, el sello del gobernador romano intacto, la guardia vigilando indiferente, y entonces, de repente, un destello que atraviesa la roca sólida del sepulcro. No es un rayo, es algo más profundo, una luz que emana desde adentro, una energía que hace vibrar la tierra misma. Una onda de choque espiritual recorre la naturaleza. Las hojas de los olivos tiemblan, el aire se carga de una electricidad sagrada. En ese instante, dos seres celestiales, cuyos rostros son como relámpagos y sus vestiduras blancas como la nieve, descienden. Su presencia es tan abrumadora que los soldados caen al suelo como muertos, paralizados por el terror y la majestuosidad. Han venido a anunciar lo impensable, a dar testimonio de que el Rey ha vuelto a la vida. La piedra, pesada e inamovible, es removida no para dejar salir a Jesús, sino para que el mundo pueda entrar y ver, para que todos podamos ser testigos de que la tumba está vacía. La muerte, el último enemigo, el tirano invencible que ha dominado a la humanidad desde el principio, acaba de ser derrotada. Este no es un simple regreso a la vida, es la inauguración de una nueva existencia. Al amanecer de ese primer día de la semana, las mujeres que habían seguido a Jesús, con el corazón roto, pero llenas de un amor leal, se dirigen al sepulcro. Llevan especias y ungüentos para terminar de embalsamar el cuerpo, un último acto de devoción. María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé caminan en la penumbra, preguntándose quién les moverá la pesada piedra de la entrada. Su dolor es tan profundo que ni siquiera consideran la posibilidad de un milagro. Al llegar, sus ojos se abren con incredulidad. La piedra ha sido removida. El sepulcro está abierto. La confusión se apodera de ellas. ¿Se han llevado el cuerpo? ¿Quién ha profanado su descanso? Entran con temor y lo que encuentran las deja sin aliento. El cuerpo de Jesús no está. En su lugar, ven a los ángeles, seres de luz que les dan el mensaje más extraordinario de la historia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, tal como dijo. Les recuerdan las propias palabras de Jesús, palabras que en su momento no entendieron pero que ahora resuenan con una claridad atronadora. Las mujeres salen corriendo, una mezcla de miedo y una alegría desbordante las impulsa. Tienen que contarlo,
tienen que decírselo a los discípulos, pero la noticia es demasiado increíble para ser aceptada de inmediato. Pedro y Juan, al oír el relato de las mujeres, corren hacia la tumba. Juan, más joven, llega primero, pero se detiene en la entrada asomándose con asombro. Ve los lienzos en el suelo, pero no entra. Pedro, impulsivo como siempre, llega detrás de él y entra directamente. Observa los lienzos y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, no tirado con los lienzos, sino doblado y puesto aparte. Ese detalle es clave. Un ladrón de tumbas no se tomaría esa molestia. Algo ordenado, algo deliberado ha ocurrido aquí. Entonces Juan entra también, y al ver la escena, cree. No porque lo entienda todo, sino porque la evidencia de un acto divino es innegable. Aún así, regresan a casa confundidos, tratando de procesar un evento que desafía toda lógica humana. La fe apenas comienza a germinar en medio de la duda. La primera aparición registrada es de una intimidad conmovedora. María Magdalena, que ha vuelto al sepulcro, llora desconsoladamente fuera de la tumba vacía. En su dolor, se asoma de nuevo y ve a los dos ángeles. Le preguntan por qué llora, y ella responde con el corazón en la mano, pensando que se han llevado a su Señor. Al volverse, ve a un hombre de pie. Piensa que es el jardinero y le suplica que le diga dónde ha puesto el cuerpo. Y entonces, el hombre pronuncia una sola palabra, pero la pronuncia como solo él podía hacerlo: María. En ese instante, todo cambia. Reconoce su voz. Es él. El jardinero es el creador del jardín. El Señor ha resucitado. Ella se aferra a él en un arrebato de alegría, y Jesús le da una misión. Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena se convierte en la apóstol de los apóstoles, la primera en anunciar la buena nueva de la resurrección. Ese mismo día, la confusión y la esperanza viajan por los caminos de Judea. Dos discípulos, desanimados, caminan hacia una aldea llamada Emaús. Su conversación está llena de tristeza. Hablan de Jesús, de sus esperanzas frustradas, de cómo aquel que creían que redimiría a Israel había sido crucificado. Mientras caminan y discuten, un extraño se une a ellos. No lo reconocen. Sus ojos están velados por la pena. El extraño les pregunta de qué hablan con tanta tristeza. Ellos, sorprendidos de que alguien en Jerusalén no sepa lo ocurrido, le cuentan toda la historia. Entonces, el extraño comienza a hablar, y sus palabras son fuego. Empezando por Moisés y todos los profetas, les explica las Escrituras, mostrándoles cómo todo apuntaba a que el Mesías debía sufrir estas cosas para entrar en su gloria. El corazón de los discípulos empieza a arder dentro de ellos. No entienden por qué, pero sienten que sus palabras les devuelven la vida. Al llegar a Emaús, le ruegan al extraño que se quede con ellos. Y en la cena, ocurre el milagro de la revelación. El invitado toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. En ese gesto, en esa acción tan familiar, sus ojos se abren. Es Jesús. Y en el mismo instante en que lo reconocen, Él desaparece de su vista. Ya no necesitan verlo. La fe ha nacido de la escucha y del corazón ardiente. Inmediatamente se levantan y recorren de vuelta el camino a Jerusalén para contarlo. Mientras tanto, en el cenáculo, los discípulos están reunidos. Las puertas están cerradas con llave por miedo. Son un grupo de hombres asustados, escondidos, tratando de dar sentido a los rumores que han oído. De repente, sin que ninguna puerta se abra, sin ningún sonido, Jesús aparece en medio de ellos. Su presencia llena la habitación, y sus primeras palabras no son de reproche por haberlo abandonado, sino de consuelo y reconciliación. Paz a vosotros. El terror inicial de los discípulos se transforma en una alegría incontenible. Para demostrarles que no es un fantasma, les muestra sus manos y su costado. Las cicatrices de los clavos y la lanza ya no son marcas de tortura, sino trofeos de victoria, heridas glorificadas que testimonian su amor hasta el extremo. Come con ellos, demostrando la realidad física de su nuevo cuerpo. Un cuerpo que es real, tangible, pero que ya no está limitado por las leyes del espacio y el tiempo.
Puede aparecer y desaparecer, atravesar muros, pero también puede comer pescado y partir el pan. Es la primicia de una nueva creación. Sin embargo, uno de ellos no estaba presente: Tomás, el gemelo. Cuando los demás le cuentan con euforia: «Hemos visto al Señor», él se niega a creer. Su mente racional necesita pruebas concretas. Su honestidad es brutal. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Una semana después, los discípulos están reunidos de nuevo, y esta vez, Tomás está con ellos. Las puertas vuelven a estar cerradas. Y de nuevo, Jesús aparece en medio de ellos y dice: «Paz a vosotros». Luego, se dirige directamente a Tomás. Con una paciencia infinita, lo invita a cumplir su propia exigencia. «Trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás, abrumado por la presencia real de su Señor y por ese amor que conoce hasta sus dudas más profundas, no necesita tocar. Su incredulidad se derrumba y pronuncia la confesión de fe más profunda de todo el Evangelio: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dice: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Con este encuentro, toda duda sobre la realidad física de la resurrección queda sellada para siempre. La escena final de este capítulo nos transporta a la calma del amanecer sobre el mar de Galilea. Varios de los discípulos, liderados por Pedro, han vuelto a su antigua vida, a la pesca. Pero después de una noche entera de trabajo, no han pescado nada. Es un símbolo de su propia vida sin él, vacía y sin fruto. Al amanecer, ven a un hombre en la orilla que les grita: «Muchachos, ¿tenéis algo de pescar?». Le responden que no. Y él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». Obedecen, quizás por pura desesperación, y la red se llena de tal cantidad de peces que apenas pueden sacarla. En ese momento, Juan, el discípulo amado, reconoce el patrón del milagro. Le dice a Pedro: «Es el Señor». Pedro, en un impulso de amor, se lanza al agua y nada hacia la orilla. Al llegar, encuentran a Jesús esperándolos con un fuego preparado, con pescado y pan. Les prepara el desayuno. Este gesto tan sencillo y humano simboliza la restauración completa. No es solo un Señor resucitado, es su amigo que los cuida. Es un nuevo comienzo. La resurrección no fue un evento privado, es un triunfo cósmico. Es la promesa de que la muerte no tiene la última palabra para nadie. El poder que levantó a Cristo de la tumba es el mismo poder que ahora se ofrece a toda la humanidad para darnos una nueva vida. Desde Jerusalén, una luz infinita comienza a expandirse un mensaje imparable que viajará hasta los confines de la tierra, anunciando que la vida ha vencido, que la esperanza es real y que el amor es más fuerte que la muerte. La tumba está vacía. El Rey vive para siempre. Capítulo 47. María Magdalena en el huerto. El amanecer aún no ha despuntado sobre Jerusalén. En la penumbra azulada que precede al alba, una figura solitaria se mueve con sigilo por un jardín silencioso. Es María Magdalena. Su corazón es un eco del sepulcro que busca, vacío, frío y sellado por la piedra del dolor. El aire está quieto, cargado con el perfume de la mirra y el áloe que lleva en sus manos. Son especias para un cuerpo que ya no siente, un último acto de amor desesperado para ungir al maestro que le fue arrebatado. Cada paso sobre la hierba húmeda es un suplicio. Recuerda el viernes, la oscuridad que cubrió la tierra, el grito final desde la cruz, el peso insoportable de la pérdida. Ahora, en el silencio del primer día de la semana, solo busca un lugar donde llorar en paz, donde rendir su último tributo. Pero al acercarse, una silueta irregular rompe la perfecta oscuridad de la tumba. La piedra, la enorme piedra que sellaba la entrada, ha sido removida. Un escalofrío recorre su espalda, un miedo helado que no es por la brisa de la mañana. ¿Quién se atrevería? ¿Quién profanaría este lugar sagrado?
El pánico se apodera de ella. Corre, con el corazón martilleando contra sus costillas, y se asoma al interior de la cueva. Está vacía. El sudario, doblado cuidadosamente a un lado. El lienzo que cubrió su rostro, enrollado en un lugar aparte. Pero el cuerpo de Jesús no está. El vacío del sepulcro se convierte en un abismo dentro de su alma. La última conexión tangible con su Señor ha desaparecido. Siente que le han robado no solo un cuerpo, sino el último vestigio de esperanza. Las lágrimas corren libremente por su rostro, nublando su visión. ¿A dónde lo han llevado? ¿Quién ha cometido tal crueldad? La desesperación es un nudo en su garganta. Se inclina de nuevo, como si al mirar una segunda vez la realidad pudiese cambiar. Y entonces, en la penumbra del sepulcro, ve algo que no estaba allí antes. Dos figuras, vestidas de un blanco que parece brillar con luz propia, están sentadas donde había estado el cuerpo de Jesús. Son ángeles. Su presencia es tan sobrecogedora como serena. Uno de ellos le habla con una voz que parece resonar en el aire. «Mujer, ¿por qué lloras?» Su pregunta es gentil, pero a María solo le sale una respuesta ahogada por el sollozo. «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Su mente no puede procesar el milagro, solo puede sentir la herida de la ausencia. Se vuelve, dándoles la espalda, incapaz de soportar más misterios. Y allí, de pie entre los olivos, hay un hombre. Los primeros rayos del sol naciente se filtran entre las hojas, dibujando siluetas doradas en el suelo, pero su rostro está en la sombra. María, con los ojos hinchados por el llanto, no lo reconoce. Piensa que es el jardinero, el cuidador de este lugar de descanso. Quizás él sepa algo. Quizás él pueda ayudarla. Se acerca, con una urgencia desesperada. «Señor», le dice, con la voz rota, «si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo». Su amor es tan grande que no piensa en cómo una mujer sola podría cargar un cuerpo. Solo piensa en encontrarlo, en recuperarlo. El hombre la observa en silencio por un instante que parece una eternidad. El jardín está suspendido en el tiempo. Las flores parecen contener la respiración. La luz del sol se intensifica, bañando la escena en un tono dorado y cálido. María espera una respuesta, una indicación, una pista. Pero lo que recibe no es una dirección, sino una sola palabra. Una palabra que atraviesa la niebla de su dolor y resuena en lo más profundo de su ser. Una palabra que lo cambia todo. María. Es su voz. La voz que pensó que nunca volvería a escuchar. La inflexión, el tono, la manera única en que él pronunciaba su nombre. Es inconfundible. Es Jesús. En un instante, el universo se reordena. La agonía se transforma en éxtasis puro. La desesperación se disuelve en una alegría tan inmensa que casi no puede contenerla. Cae de rodillas, el velo de la tristeza arrancado de sus ojos. Lo ve claramente ahora. No es un jardinero, es su Señor, resucitado, vivo, la vida misma de pie frente a ella. De sus labios brota una única exclamación, un grito de reconocimiento y adoración que lo dice todo. «Raboní», que significa «maestro». Intenta abrazarlo, aferrarse a él, asegurarse de que es real, de que no es un sueño o una visión producto de su pena. Quiere detener el tiempo en ese instante para siempre. Pero Jesús, con una ternura infinita, la detiene suavemente. «Noli me tangere», le dice, «no me retengas». Sus palabras no son un rechazo, sino una nueva comisión, una nueva forma de relación. «Aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Él no la aparta, la envía, la está elevando. Ya no es solo una seguidora afligida, ahora es una mensajera, una testigo. La primera en ver al Señor resucitado. La elige a ella, una mujer, para llevar la noticia más importante de la historia a los apóstoles. La nombra, en ese momento, la apóstol de los apóstoles. La misión llena a María de un propósito renovado. La tristeza ha sido reemplazada por un fuego inextinguible. Se levanta del suelo,
su rostro ya no bañado en lágrimas de pena, sino iluminado por una luz celestial. Ya no hay dudas, no hay miedo, solo hay certeza y una prisa gozosa. Se da la vuelta y comienza a correr. Corre fuera del jardín, dejando atrás el sepulcro vacío que ahora es un símbolo de victoria, no de derrota. Su manto vuela detrás de ella, como las alas de un mensajero celestial. El sol, ahora alto en el horizonte, baña todo el paisaje en un oro brillante, y María corre hacia la ciudad, una portadora de luz, la primera antorcha encendida por el fuego de la resurrección. Su silueta se aleja, corriendo para anunciar al mundo que la muerte ha sido vencida y que la esperanza ha vuelto a nacer. El alba ha llegado. Capítulo 48. Los discípulos de Emaús. En el camino polvoriento que se aleja de Jerusalén, bajo un cielo teñido de melancolía por el atardecer, caminan dos hombres. Sus nombres son Cleofás y su compañero. Cada paso que dan parece hundirse no solo en la tierra, sino también en una profunda tristeza. Sus hombros cargan el peso de la derrota. Sus corazones están rotos. Han dejado atrás la ciudad santa, pero no pueden dejar atrás los recuerdos de los últimos días. La crucifixión de su maestro, Jesús, ha destrozado todas sus esperanzas. Conversan en voz baja. Sus palabras se mezclan con el sonido de sus sandalias arrastrándose. Cada recuerdo compartido es una espina más en su dolor. Sus rostros, marcados por la desesperanza, reflejan la confusión y el abandono que sienten. ¿Cómo pudo terminar así? El Mesías, en quien habían depositado toda su fe, ha muerto de la manera más humillante. Sus sueños de un reino restaurado se han desvanecido como el humo. Las sombras se alargan, proyectadas por el sol poniente, como un presagio de la noche que se cierne no solo sobre el paisaje, sino también sobre sus almas. El camino a Emaús, un pequeño pueblo a unos 11 kilómetros de Jerusalén, nunca les ha parecido tan largo y desolado. Son dos peregrinos perdidos, no en el camino, sino en su propia fe. Mientras avanzan, absortos en su lúgubre conversación, un extraño se les une discretamente. Se pone a caminar a su lado, como si hubiera estado allí desde el principio. Su presencia es tranquila, pero su pregunta rompe el pesado silencio. ¿Qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? La pregunta les sorprende. Se detienen con el rostro sombrío. Cleofás, casi con incredulidad, le responde: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de las cosas que han acontecido en estos días? El extraño, con una calma que contrasta con la agitación de ellos, pregunta: ¿Qué cosas? Y entonces, como si abrieran una compuerta, los dos discípulos comienzan a relatar todo. Hablan de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Le cuentan cómo los principales sacerdotes y sus gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Su voz se quiebra al confesar: pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Añaden que ya es el tercer día desde que todo esto sucedió y que, para aumentar su confusión, unas mujeres de su grupo les han asombrado. Fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron su cuerpo y volvieron diciendo que habían visto una visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Algunos de los suyos fueron también al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. El relato es un torbellino de esperanza aplastada, rumores desconcertantes y una profunda sensación de pérdida. El extraño escucha pacientemente cada palabra, cada suspiro, sin interrumpir su desahogo. Cuando terminan su relato, el extraño finalmente habla, y sus palabras no son de consuelo, sino de una suave reprensión que corta el aire. ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Su tono no es de juicio, sino de un maestro que anhela abrir los ojos de sus alumnos. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? A partir de ese momento, el camino se transforma en un aula al aire libre. El extraño comienza a desvelarles las Escrituras. Empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les explica en cada pasaje lo que se refería a él. Sus palabras son como una llave que abre cerraduras oxidadas en sus mentes. De repente, los textos que conocían de memoria adquieren un nuevo significado, una nueva luz. Cada profecía, cada símbolo, cada historia del Antiguo Testamento empieza a encajar como las piezas de un rompecabezas que finalmente revela una imagen clara y asombrosa. Los discípulos, que al principio caminaban con la cabeza gacha, ahora la levantan. Sus ojos, antes nublados por la tristeza, ahora brillan con una creciente fascinación. Se miran el uno al otro, asombrados. La desesperación comienza a ser reemplazada por una calidez que no habían sentido en días. Sienten cómo su corazón, literalmente, arde dentro de ellos mientras Él les habla en el camino y les abre las Escrituras. El viento sopla entre los olivos, el cielo se torna de un naranja intenso, pero ellos apenas lo notan. Están completamente cautivados por la enseñanza de este forastero que parece conocer los secretos más profundos de Dios. A medida que el sol se oculta por completo en el horizonte, llegan a la aldea de Emaús. Las primeras luces de las lámparas de aceite comienzan a parpadear en las ventanas de las casas. El viaje parece haber llegado a su fin. El extraño hace ademán de seguir adelante, como si su camino fuera más largo. Pero Cleofás y su compañero no pueden dejarlo ir. La idea de separarse de él, de perder esa fuente de luz y sabiduría, es insoportable. Con una urgencia que nace de ese fuego recién encendido en sus corazones, le ruegan: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Su insistencia no es solo una muestra de hospitalidad tradicional, es una súplica desesperada por no volver a la oscuridad de su propia duda. Quieren más de lo que Él les ha dado. Quieren que esa conversación, que esa presencia, no termine. El extraño, conmovido por su sincera petición, accede y entra con ellos para pasar la noche. Entran en una humilde morada, un refugio sencillo contra la noche que cae. La atmósfera es íntima, tranquila. La jornada ha sido larga y el cansancio físico se mezcla ahora con una expectación palpable. Preparan una cena sencilla: el pan, el vino, la comida compartida. Todo parece normal, un acto cotidiano al final de un día agotador. Pero en el aire flota una sensación de que algo monumental está a punto de suceder. La lección del camino aún no ha terminado. Se sientan a la mesa. La habitación está iluminada por la luz cálida y parpadeante de una lámpara de aceite que proyecta sombras danzantes en las paredes. El ambiente es de una quietud sagrada. Y entonces, ocurre. El extraño, su invitado, asume el rol del anfitrión. Toma el pan en sus manos, un gesto simple, familiar, que han visto innumerables veces. Pero hay algo en la forma en que lo hace, una autoridad, una reverencia que les llama la atención. Luego, levanta los ojos y lo bendice. Las palabras de la bendición resuenan en el silencio de la habitación, y en ese instante, un velo comienza a rasgarse en sus mentes. Lo parte. El sonido del pan rompiéndose es nítido, preciso, y se lo da. En ese gesto, en la imagen de sus manos partiendo el pan, todo encaja. Sus ojos se abren de par en par. No son los ojos físicos, sino los del entendimiento, los del corazón. El extraño, el maestro del camino, el que les hizo arder el corazón, es Él. Es Jesús. El reconocimiento es un relámpago, una explosión de luz en sus almas. El gozo, el asombro, la incredulidad y la certeza absoluta se mezclan en sus rostros. Pero en el mismo instante en que lo reconocen, en el preciso momento en que sus mentes gritan su nombre, Él desaparece de su vista. La silla está vacía. El pan partido sigue sobre la mesa. El eco de su presencia llena la habitación. Se quedan solos, mirándose el uno al otro, con los ojos llenos de lágrimas y una alegría que les desborda. El estupor dura solo un instante. La revelación es demasiado poderosa para quedarse quieta. Se miran el uno al otro, con el aliento entrecortado. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino
y cuando nos abría las Escrituras? La pregunta es retórica. La respuesta es un sí rotundo, un fuego que ahora consume todo rastro de duda y tristeza. El cansancio del largo viaje se ha evaporado. La oscuridad de la noche ya no les da miedo. La necesidad de compartir la noticia es abrumadora, una fuerza imparable que los impulsa a moverse. En ese mismo momento, sin dudarlo, se levantan de la mesa, dejan la cena sin tocar, la casa acogedora y se lanzan de nuevo al camino, pero esta vez corren. Corren en la dirección opuesta, de vuelta a Jerusalén. 11 kilómetros en plena noche. Sus pies ya no se arrastran, vuelan sobre la tierra. Cada paso es una afirmación de fe, cada jadeo es un himno de alabanza. Ya no son los hombres derrotados que salieron de la ciudad al atardecer. Son mensajeros, testigos de la resurrección. La oscuridad del camino está iluminada por la luz que llevan dentro. Tienen que contarlo. Tienen que anunciar a los demás discípulos, escondidos y atemorizados en Jerusalén, que la esperanza no está muerta. Han visto al Señor. El cielo sobre ellos está cubierto de estrellas, un manto brillante que parece celebrar su carrera. La noche del alma ha terminado. Una nueva mañana ha comenzado. El sol aún no ha salido sobre el mar de Galilea. Una luz azulada y una neblina densa cubren el agua, creando un paisaje de silencio y espera. Aquí, en la quietud de la madrugada, encontramos a los discípulos de Jesús. Han regresado a sus antiguas vidas, a sus redes y a sus barcas. Tras la crucifixión y la resurrección, la incertidumbre todavía pesa en sus corazones. 7 de ellos están en una barca, lanzando y recogiendo las redes una y otra vez, con gestos cansados y familiares. Toda la noche han trabajado, pero no han pescado nada. Las redes suben vacías, goteando agua fría que se mezcla con el rocío de la mañana. El único sonido es el suave chapoteo del agua contra el casco de madera y el susurro del viento. Sus rostros reflejan el agotamiento y una profunda melancolía. ¿Qué sigue ahora? ¿A dónde los llevará el camino después de todo lo que han vivido? Parecen perdidos, a la deriva no solo en el lago, sino en sus propias vidas. La esperanza que había florecido con la resurrección parece haberse desvanecido con la rutina y el silencio de su maestro. En medio de esta atmósfera de duda, una figura solitaria aparece en la orilla, apenas un contorno difuso a través de la bruma. Los discípulos no lo reconocen. Para ellos es solo un hombre, quizás otro pescador, observándolos desde la distancia. La figura les grita, su voz viaja clara sobre el agua. «Muchachos, ¿no tienen algo de pescado?» Su pregunta resuena con la frustración de la noche. «No», responden ellos con desánimo, sin siquiera levantar la vista. La voz desde la orilla insiste, con una calma y una autoridad que captan su atención. «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Hay algo en esa instrucción, una extraña seguridad que los impulsa a obedecer. Quizás es la desesperación, o quizás un eco de una memoria casi olvidada. Con un último esfuerzo, lanzan la red una vez más, esta vez hacia el lado derecho. Lo que sucede a continuación es un estallido de vida en medio de la calma. La red se tensa violentamente, casi arrancándoles las manos. Se llena de tal manera que no pueden ni siquiera subirla a la barca. Cientos de peces plateados luchan y saltan, un milagro vibrante en el agua gris. El peso es abrumador, la barca se inclina peligrosamente. Los ojos de los discípulos se abren con asombro. Este no es un golpe de suerte, es algo más. Es un eco del pasado, un milagro que ya han presenciado antes. Juan, el discípulo amado, es el primero en conectar los puntos. Su corazón da un vuelco al reconocer la señal. Se vuelve hacia Pedro, con los ojos llenos de una certeza repentina, y le dice: «Es el Señor». Al escuchar esas palabras, todo cambia para Pedro. La fatiga, la duda, la culpa que lo ha atormentado desde que negó a Jesús 3 veces, todo se desvanece en un instante. No puede esperar a que la barca llegue a la orilla. Impulsado por un amor arrollador,
y una necesidad desesperada de redención, se ciñe la ropa y sin pensarlo 2 veces se lanza al agua helada. Nada con todas sus fuerzas hacia la figura en la playa. Cada brazada es un acto de arrepentimiento y de anhelo. Los demás discípulos lo siguen en la barca, arrastrando con dificultad la red repleta de peces. Mientras Pedro emerge del agua y camina por la arena, el sol comienza a despuntar en el horizonte, tiñendo la neblina de tonos dorados y anaranjados. Un nuevo día está comenzando, y con él, una nueva oportunidad. Al llegar a la orilla, empapado y sin aliento, Pedro encuentra una escena de una calidez reconfortante. Jesús ya ha preparado un fuego de brasas que crepita suavemente. Sobre las brasas, un pescado se asa lentamente, y junto al fuego hay pan. El aroma llena el aire, un olor a hogar, a sustento, a paz. Es un contraste abrumador con la fría noche en el patio de Caifás, donde otro fuego de brasas fue testigo de su negación. Jesús los saluda con una simple invitación: venid y comed. Nadie se atreve a preguntarle: ¿tú quién eres? Porque en el fondo de sus corazones todos saben que es el Señor. Traen algunos de los peces que acaban de pescar, y Jesús mismo toma el pan y el pescado y se los da. Comen en un silencio reverente, un desayuno que no solo alimenta sus cuerpos, sino que también comienza a sanar sus almas heridas. La presencia de Jesús, tan real y tan normal, disipa las últimas sombras de duda. Él no es un fantasma ni una visión, es su Maestro, vivo, con ellos una vez más. Después del desayuno, mientras el sol ya brilla con fuerza sobre el lago, Jesús se aparta con Pedro para un momento de intimidad crucial. Los demás discípulos observan desde la distancia. Junto al mismo tipo de fuego que presenció la caída de Pedro, Jesús le ofrece la oportunidad de levantarse. Lo mira con una ternura infinita y le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». La pregunta es directa, penetrante. Jesús usa su antiguo nombre, Simón, como recordándole quién era antes de su llamado. Pedro, con el corazón encogido, responde con sinceridad: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le encomienda entonces: «Apacienta mis corderos». Jesús le pregunta por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». La repetición es intencional. Cada pregunta es un bálsamo sobre una herida. Pedro, quizás un poco confundido por la insistencia, responde de nuevo, su voz llena de una humildad recién encontrada: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Y de nuevo, Jesús le da una misión: «Pastorea mis ovejas». La restauración está en marcha, pero aún no ha terminado. Entonces, Jesús le hace la pregunta por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Esta vez, la pregunta cala hondo en el alma de Pedro. Una pregunta por cada negación. El dolor de su fracaso resurge, no como una acusación, sino como una última purga. Con tristeza, pero con una honestidad total, Pedro le dice: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Su defensa ya no es jactanciosa como antes. Ya no dice: «Daré mi vida por ti». Ahora, su confianza no está en su propia fuerza, sino en el conocimiento omnisciente de Jesús. Reconoce su propia debilidad, pero afirma su amor. Con esta confesión humilde, la sanación es completa. Jesús le entrega su comisión final y más importante: «Apacienta mis ovejas». El perdón no es solo un borrón y cuenta nueva, es una restauración total del propósito. Pedro, el que negó, ahora es confirmado como el pastor del rebaño. Jesús continúa hablándole a Pedro, prediciendo su futuro, un futuro de servicio y sacrificio que lo llevará hasta el martirio. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Con estas palabras, Jesús eleva a Pedro, mostrándole que su vida culminará en un acto de amor y fidelidad supremos, un reflejo del propio sacrificio del Maestro.
Y luego, con una simple orden que resuena con el primer llamado junto a ese mismo mar, Jesús le dice: «Sígueme». Todo vuelve al principio, pero ahora con un significado más profundo. Pedro, perdonado y restaurado, está listo para seguir a Jesús hasta el final. La escena concluye con una imagen de paz y propósito renovado. El sol brilla alto en el cielo, iluminando un futuro lleno de esperanza. Los discípulos están reunidos de nuevo alrededor de su Señor, no como pescadores confundidos, sino como apóstoles con una misión clara. Bienvenidos al capítulo 50 de nuestro viaje, la ascensión y la gloria eterna. Nos encontramos en el Monte de los Olivos, cerca de Betania. La luz del sol cae como un manto sagrado sobre este lugar, bañando la escena en una claridad que parece de otro mundo. Aquí, la historia terrenal está a punto de encontrarse con la eternidad. Rodeando a Jesús están sus 11 discípulos más cercanos. El viento, suave pero firme, agita sus túnicas y las hojas plateadas de los olivos milenarios. En sus rostros se dibuja una mezcla de emociones, la tristeza de una despedida inminente y la chispa de una esperanza que apenas comienzan a comprender. Jesús les habla, y sus palabras no son un adiós, sino un nuevo comienzo. Les recuerda la promesa del Padre, el don que está por venir. No se alejen de Jerusalén, les dice, sino esperen la promesa que han oído de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta no es una simple instrucción, es el mapa para el futuro de la humanidad. El poder que recibirán no es para ellos solos, sino para ser testigos. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, les asegura, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el gran mandato, la misión que definirá sus vidas y cambiará el curso de la historia. Cada palabra resuena con una autoridad divina, sellando un pacto entre el cielo y la tierra. Entonces, mientras extiende sus manos para bendecirlos, sucede algo extraordinario. De una manera solemne, pacífica, casi imperceptible al principio, Jesús comienza a elevarse del suelo. No hay efectos dramáticos ni estruendos, solo un ascenso sereno y majestuoso. Los pies que caminaron por los polvorientos caminos de Galilea ahora dejan de tocar la tierra. Las miradas de los discípulos, antes fijas en su rostro, ahora se alzan hacia el cielo, siguiendo su figura que asciende lentamente. La luz del sol lo envuelve, creando una silueta resplandeciente contra el azul intenso del cielo. Es una imagen de una belleza cinematográfica, un momento suspendido en el tiempo. La gravedad parece haberse rendido ante una ley superior. A medida que asciende, una nube luminosa, densa y brillante comienza a formarse debajo de él. No es una nube común. Parece tejida con la misma luz que ahora lo rodea. Poco a poco, esta nube lo recibe, ocultándolo suavemente de la vista de sus seguidores. Por un instante, el cielo queda vacío y solo el resplandor persiste. Los 11 permanecen inmóviles, con el cuello estirado y los ojos fijos en el punto exacto donde desapareció. El silencio es profundo, lleno de asombro, confusión y una profunda sensación de maravilla. El Maestro, el amigo, el Salvador, se ha ido. Pero la forma en que se ha ido habla de un regreso, de una gloria que trasciende la comprensión humana. El Monte de los Olivos se convierte en el umbral entre dos realidades. En medio de su perplejidad, mientras aún miran fijamente al cielo, dos figuras aparecen junto a ellos. Son dos varones vestidos con ropas de una blancura deslumbrante, mensajeros del cielo, ángeles. Su presencia es tan repentina como reconfortante. Con voces claras y serenas les preguntan: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?». La pregunta no es un regaño, sino un recordatorio. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Estas palabras son un bálsamo para sus corazones inciertos. La ascensión no es el final,
sino la promesa de un reencuentro glorioso. La partida visible garantiza un regreso visible. La esperanza que había comenzado a nacer en sus corazones, ahora se solidifica, convirtiéndose en una certeza inquebrantable que alimentará su misión. Y aquí es donde todo cambia. Este es el punto de inflexión. Aquel grupo de hombres asustados, que dudaron, que negaron, que se escondieron tras puertas cerradas, están a punto de convertirse en los pilares de un mensaje que transformará el mundo. La ascensión no los dejó huérfanos, los llenó de propósito. Comprenden que su lugar ya no es mirar al cielo con nostalgia, sino caminar sobre la tierra con determinación. Comienzan a descender del monte, sus pasos ahora firmes, sus rostros ya no marcados por la tristeza, sino por una resolución de acero. Se dirigen de regreso a Jerusalén, no para esconderse, sino para esperar, orar y prepararse para el poder que les fue prometido. Desde esa cima, el mensaje se expandió como una onda imparable, desde Jerusalén hasta los rincones más lejanos del imperio, y de ahí a cada continente, a cada isla, a cada corazón dispuesto a escuchar. Aquellos pescadores y recaudadores de impuestos se convirtieron en apóstoles, en mártires, en los cimientos de una fe que ha sobrevivido a imperios, guerras y persecuciones. Su testimonio, encendido por el Espíritu, encendió una llama que 2000 años después sigue ardiendo con una fuerza inextinguible. El legado de la ascensión no es una historia de ausencia, sino de una presencia continua a través de su Espíritu y su Iglesia. Es la historia de cómo la divinidad confió su misión más grande en manos humanas. Desde el Monte de los Olivos, nuestra perspectiva se eleva. Atravesamos las nubes, más allá de la atmósfera terrestre, hacia la inmensidad del cosmos. Contemplamos galaxias, nebulosas y estrellas incontables. En esta vasta expansión, comprendemos que aquel que ascendió desde una pequeña colina en Judea es el mismo que sostiene todo el universo con su poder. Su soberanía no está limitada a un lugar o a un tiempo, es eterna y absoluta. La ascensión no fue una retirada, sino la coronación. Fue la entronización del rey que ahora gobierna desde el cielo, intercediendo por los suyos y guiando la historia hacia su culminación final. Su trono no es de oro ni de marfil, sino que es el mismo centro del universo. Y así, mientras la imagen se funde a negro, nos quedamos con una verdad poderosa. El eco de sus últimas palabras y la imagen de su ascensión no se han desvanecido con los siglos. Su mensaje de amor, redención y esperanza permanece, tan relevante hoy como lo fue para aquellos 11 hombres en la cima de un monte. La promesa de su regreso sigue siendo el ancla de millones de almas. La historia no ha terminado.